¿Qué onda, monógrafos? ¿Cómo están? Hoy es viernes, el primer directo que tenemos del año. Ya tuvimos la primera monografía el miércoles, pero este es el primer directo del año. Y así como suena, toca directo abierto, así que pues yo creo que es menester que hagamos un balance de... No balance, más bien, que veamos cómo va a estar la agenda para el siguiente año, para que podamos ir separando mes por mes qué es lo que va a salir, qué es lo que nos interesa. Espero poder llevar un orden, porque ya ven cómo es esto de que uno propone, pero el Clark dispone, ¿no? Y bueno, para empezar con los saludos, aquí está el buen Sebastián Olave, que fue el primer comentario y por eso se queda aquí fijado en lo que estamos saludando a todos los demás, bueno, en lo que estamos dando la intro. Día movido, semana movida, el año empezó con bastantes salidas. Fíjense que hoy fui a Juguetivici, esperaba grabar algo ahí y pues no, estaba bien complicado. O sea, estaba viendo un mensaje que me llegó hace rato por mail y dice que van a estar cerrando hasta la 1 de la mañana estos días. Pero llegué y afuera de Juguetivici, una patrulla. Y luego han puesto un ballet parking. Para los que no sepan, el Juguetivici al que voy, que es el de Vallejo, que es de los primeros Juguetivicis, de los más viejos que hay, tiene un estacionamiento que caben, creo que 3 carros, o sea, 4 a lo más. Entonces, que pusieran el ballet parking, pues sí, fue un rollo. Había carros entrando. Entonces decidí ya no entrar ahí. A ver si mañana tengo más suerte. Yo creo que me voy sin carro, porque la verdad es que dejárselo al ballet, que además se veía medio, medio no muy hábil, dije, no, mejor me voy. Pero pues si no, a ver si mañana quiero ir a ver lo de las ofertas, si es que hay ofertas, qué tanto surtido hay. Y pues lo que me empieza como a agobiar es que mientras más pasan los días y se acerca el 5 o el 6, pues, puta, pues menos cosas va a haber, ¿no? Ya todo va a estar más revuelto. Hoy les digo, cuando yo llegué, me estacioné, había 2 autos esperando al ballet, había uno saliendo y sí se veía gente adentro en la tienda. Digo, qué bueno que la industria del juguete se esté moviendo y que no se quede estancado. Eso es una buena señal. Pero pues bueno, no, ya no se pudo hacer más por el canal el día de hoy. Pero bueno, Sebastián Olave, miembro del canal, el primer comentario dice: buenas noches, muy buenas noches, mi querido Sebastián, bienvenido, qué bueno que estás aquí y gracias por mantener tu reinado. Ya, maldito Murillo, ya de plano, no sé dónde anda, ya a veces ni se presenta a los directos, le vamos a revocar la insignia, yo creo. No es cierto. Y después está Ser Blue, miembro del canal, que también dijo saludos. Segundo comentario, mi querido Ser Blue, bienvenido. El tercer comentario fue el buen SPR 297, que dijo: hola, soy un bot. Y ya después de ahí ya vino Sunway, miembro del canal. Buenas, gentecita. Buenos días, Sunway. Bienvenido, bro. Qué bueno que ya estás acá. Rodrigo Meyer. Hola. Por si se llega a ir el internet, Superman mayor A, 4 fantásticos. Ahí está la opinión que... Qué bueno que pusiste el mayor A. Gracias. La va a tener interesante, no digo ni siquiera complicada, ya a estas alturas y con lo del teaser que vimos y la reacción que tuvo la gente, creo que los ánimos y las esperanzas se han todavía exacerbado un poco más, viendo lo que Gon está entregando ahorita con el escuadrón de criaturas también. O sea, promete, como que ya a la distancia uno empieza a ver los movimientos que intentaron hacer o que están haciendo. Primero soltaron el documental de Christopher Reeves como Superman, con las entrevistas de los hijos que yo no he visto, con imágenes inéditas, y es la razón por la que ya saben, yo no lo he visto, porque Christopher Reeves siempre fue bien claro en esa parte de que esas imágenes no quería que salieran al público, y creo que sí le tengo un aprecio al actor, a la persona. A la persona pues no lo conocí, obviamente, pero si era su deseo que no lo viéramos así, yo respeto sus términos y prefiero no ver la serie. Sé que puede sonar a una turbojalada, pero prefiero no hacerlo,
Pues porque él siempre fue una persona muy competitiva, muy, mm, muy íntegra, ¿no? Era un ser humano de una sola pieza, entonces, eh, si él daba lo mejor de sí para sus actuaciones y así es como quería que lo viéramos, y si él fue claro en que no quería que lo viéramos en esas cintas, pues yo prefiero respetar y decir, bueno, por el aprecio que siento tenerle y que creo tenerle, y por lo que significa el trabajo que hizo para mí, pues yo no la voy a ver. Pero bueno, soltaron este documental muy poco en cines, después directamente a Max, lo ha visto muchísima gente. Es, es, un, es un documental que seguramente está súper cargado o sea, de una carga emotiva muy cañona, lo que representa ese cuate en el traje de Superman, lo que logró él en el traje de Superman para la época en la que estábamos y lo que hoy día impone, porque si bien ha habido varios Supermanes después de él y la mayoría lo ha hecho muy bien, es que la gente que lo vimos en ese momento, los que fuimos contemporáneos de eso y todavía algunos de los que lo conocieron de generaciones después, no me van a dejar mentir que cuando Christopher Reeve sale en escena como Superman, sabes, sientes que es Superman, ¿me explico? O sea, ese cabrón es Superman. Entonces ya después de ahí lo que vino a ser Brandon Ruth o Henry Cavill o los que vengan, pues sí, obvio que tienen valor sus trabajos y esas versiones que estos directores y guionistas nos entregaron, pero en especial creo que cuando Warner lanza este primer documental, lo hizo con toda la jiribilla y iba teledirigido así a dar directo al corazón de la gente de mi edad y más grandes, y algunos, ¿no? Por ahí la onda expansiva llegó hasta algunos más jóvenes y les llegó esta onda de nostalgia de Superman. Creo que fue por parte de DC un manotazo en la mesa de decir, chinga, yo fui el primero que hice este cine de superhéroes, ¿no? Yo fui el primero que tuve los recursos para lanzarnos, porque bueno, seamos sinceros, cualquiera de los otros, por ejemplo, de Marvel, madre, no se me acomoda. Marvel decía que era, por ejemplo, estudio, pero pues no, obviamente no eran un estudio. Nunca fueron un estudio, creo, porque un estudio es el que tiene la capacidad de autofinanciarse, de lanzar su proyecto, de distribuirlo y de darle toda la maquinaria para que llegue a eso. Entonces, regularmente no, ellos ¿qué serían? Pues sí, como unos generadores de contenido, una casa productora a lo más, pero siempre se tenían que afiliar a algún estudio para que ese estudio que ya tenía todo el músculo pudiera inyectarle la lana, hacer los conectes, difundir la cinta y esa serie de cosas. Pero Warner, o sea, Superman, al ser parte de Warner, que siempre ha sido un estudio, pues ellos sí pudieron y lo hicieron con Superman y bueno, después damos el salto hasta el 89 con el Batman de Tim Burton, ¿no? Inmortalizado por el gran Michael Keaton. Entonces siento que fue una manera sutil dentro de esta nostalgia de hacerle ver al espectador, y no lo he visto, ni lo voy a ver, pero sí me queda claro que va a estar súper cargado de nostalgia y que indirectamente es un recordatorio de la gente de decirle, hey, o sea, los primeros siempre fuimos nosotros, los que creímos en este proyecto fuimos nosotros, los que aportábamos contenido para esta gente cuando eran de closet fuimos nosotros, y ya iban sembrando la semillita, ya trae uno aquí, el blanco y rojo y la S de Superman en el corazón, ahí dejaron como ese pequeño LED ahí parpadeando. Después viene Creatures Commando, que también siento que iba así, totalmente, ese misil iba así teledirigido, igual para esa gente que lo vio y ha de haber dicho, no manches, vengo de recordar lo de Superman, ahora viene esto y me presenta una serie animada para adultos, con una buena historia, con buenos personajes, con buenos diseños, con una buena dinámica, con una música que es memorable, el estilo de Gon. Entonces, ya esa madre amarra, sí, no nada más amarra, sino blinda esa opinión
que va a respaldar la siguiente película de Superman que sale este año. Entonces siento que la estrategia sí fue así, como una operación militar así quirúrgica, de primero vamos a atacar esto, luego vamos a atacar esto, luego vamos a soltar esto, y vamos a ir jalando a estas generaciones así en este espectro de todo lo que va haciendo alrededor. Me parece que como estrategia a quien los esté manejando los está asesorando muy bien y eso pues se ve respaldado con el trabajo de Gon, la verdad. Entonces, antes decía que Superman la tenía difícil porque iba a salir al mismo tiempo que Cuatro Fantásticos y que Parque Jurásico. Hoy cambio eso y ya no diría que la tiene difícil, creo que va a estar interesante porque las tres tienen su nicho y las tres tienen cabida. Entonces, tienen la capacidad para que a las tres les vaya muy bien. Parque Jurásico porque innegablemente los dinosaurios, tanto en series como en películas, como en medios impresos, como en juguetes, o sea, coleccionables de cualquier gama, los dinosaurios siempre han estado presentes desde que salió Parque Jurásico y ha sido una locura y tienen un fandom gigantesco, entonces se va a poner interesante. Muchas gracias, Rodrigo Meyer. Dice Martín Mestre Espinosa, hola a todos. ¿Qué pasó, mi querido Martín? Ahora, no, sí, aquí está. Dije, no hubo saludo, pero aquí está. Dice, saludos, George, y monógrafos digitales, antropostrónomos, te, teserafantásticos, marvelosos, decepticones similares y conexos y uno que otro otaku perdido de la República Mexicana. A la madre. No, bueno, te quedan increíbles, Martín, muchas gracias. Cada vez te luces y te agradezco mucho siempre estos mensajes que obviamente guardo aquí en destacados para tenerlos ahí como un recuerdo, a ver qué día podemos darle un uso y ya que salga una idea, le podemos dar un uso a eso. En alguna taza o algo. Dice Martín Espinosa, va de nuevo. Saludos, George, y monógrafos digitales, antropostrónomos, teserafantásticos, marvelosos, decepticones, similares y conexos, y uno que otro otaku perdido de la República Mexicana. Muchas gracias, cabrón. Gracias por darte el tiempo para hacer estos saludos. Muchas gracias, lo valoro mucho. Mara, miembro del canal, dice, buenas noches, pandilla, ya listo para el episodio de hoy, después de un día largo de trabajo, toca descansar. Ponte cómodo, Mara, relájate, ponte tu bebida o tu botana favorita, vamos a platicar y espero que participes. Muchas gracias, Mara, miembro del canal. Luego está por acá, de Highlander, miembro del canal. Buenas noches, pandilla monográfica. ¿Cómo les fue hoy en su primer viernes del año? Muy bien. Medio cansado, podría ser. Cansadón, pero bien. Pero todo bien. ¿A ti cómo te fue, Lander? Ahorita mostramos la colección que me hiciste favor de enviarme. Axel B21 dice, buenas noches, banda. ¿Cómo estás, mi querido Axel? Bienvenido, bro. Pásale, ahí está tu lugar, como siempre, ponte cómodo. Rodrigo Meyer, buenas noches. Ahora sí. Ahora sí, Rodri, ponte cómodo. Agustín Aguilera, saludos, George. ¿Qué pasó, mi querido Agustín? Bienvenido, bro. Oye, lo último que me enviaste ahí a Instagram, ese batimóvil se ve. No lo tenía yo en la mira, pero por tu culpa ya lo voy a andar buscando. Y se me ha olvidado, pero lo tengo que buscar antes de que encarezca. Me mandó un video del batimóvil del Batman Beyond, que sacó McFarlane, y sí se ve muy bien, se ve muy bien con a lo mejor la luz ahí en el video se ve como que no ilumina toda la consola, pero se ve bien. Lo que siempre le ha fallado, bueno, no es que le falle, porque lo adapta, pero no me acaba de convencer es la escala del Batman con el Batimóvil, pero pues no tengo mayor problema, le quito el Batman y pongo solamente el Batimóvil y con eso tengo para exhibirlo, pero se ve muy, muy chulo. La verdad es que yo no había visto un Batimóvil que tuviera ese grado de detalles, ¿no? En ese video que me enviaste, la verdad es que vi cosas que pues obviamente nunca se pueden apreciar en la serie y que tampoco lograba yo entender bien, discernir bien a la hora de que veía el vintage, el grande, porque siempre lo he visto abierto ahí en el Rock Show, pero siempre está muy madreado, la verdad. Pero según yo, no tiene el nivel de detalle de las texturas, de los circuitos que tiene el de McFarlane.
Así que por tu culpa lo vamos a tener aquí en el canal. Te agradezco mucho que me compartas esa información. Dice Marco 299, buenas noches, gente. ¿Qué pasó, mi querido Marco? Bienvenido. Pásale, mi bro. Qué bueno que ya estás aquí. Gracias por saludar. Horacio Flores, miembro del canal. Hola, ¿cómo andamos? Muy contentos y se nota, creo, de que ya estamos aquí en el directo platicando y conviviendo. Pásale, Horacio Flores, miembro del canal. Sonway, miembro del canal, dice, George, ¿se vio el capítulo del Doctor Fosfor? Sí, no manches, de Creatures Commando. Es que cada vez la serie va subiendo y subiendo y está muy bien. O sea, es de las pocas series que les comenté que me deja con ganas de más. O sea, que ya quiero que sea la otra semana para ver qué onda. Siento que los capítulos se van muy rápido, pero al mismo tiempo es esa dinámica que traen, ¿no? De que vayan así, que no tengan un paro, sino que vayan como acelerados y que nos van aventando información rápido, 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 rápido. Me gusta. No sé cómo va a funcionar eso a la hora de que ya la vea completa, capítulos corridos, o sea, temporadas completas. Pero pues supongo que va a funcionar bien, pero por lo menos ahorita en lo individual me gusta mucho cómo está muy joya, joya Sunway. Dice Omega GM, ese tráiler de la serie animada de Spider-Man no me deja satisfecho. Saludos, George. ¿Por qué, Omega? ¿Qué es lo que crees que le falta o algo así? Yo lo veo y desde los colores, obviamente el trazo y todo, pues veo una onda así muy vintage, muy Steve Ditko. Me gustó el traje, la propuesta que están haciendo de, mm, del primer traje de Spider-Man. Habrá que ver cómo lo aterrizan. A lo mejor, yo cuando lo vi la primera vez, te voy a decir, Omega, igual, sí necesité como un momento y luego verlo una y dos veces más, porque era algo así como de, sí siento que es Spider-Man, pero hay algo que no me macha como cuando vi el tráiler de Superman, ¿no? Que ya desde que lo vi la primera vez, cuando acaba de así, a la madre, ¿no? Este sí fue volverlo a ver como para poder digerirlo, pero también pienso que pasa que en Marvel, y fíjate, Omega, y fíjense, monógrafos, que con Spider-Man puede que no pase tanto porque hemos tenido uno, dos, tres, cuatro Spider-Mans, ¿no? Cosa que lo demás de Marvel no pasa. O sea, si tú piensas en un Iron Man, solo puedes pensar en un Iron Man, en un Capitán América, en un Thor, ¿sí me explico? Digo, Hulk, salvo sus excepciones, pero pues, la verdad es que creo que la mayoría, si pensamos en Hulk, pensamos en Mark Ruffalo. Entonces, eso es algo que les platicaba en la monografía que no puedo creer cómo ahora la gente le está dando la vuelta y algo que era una ventaja de Marvel, o sea, el control que tienen sobre sus historias, ahora lo están proyectando como si fuera, como si fuera un defecto, ¿no? Porque dicen, bueno, claro, lo que pasa es que como todo está tan organizado, a Marvel se le ha salido de las manos el caso, por ejemplo, de Kang, o le dan en la madre a Ant-Man y ya valió porque es el mismo en todo el universo. Sacan una mala película de Iron Man como la 3 y también ya como que medio y fragmentan como que lesionan al personaje un poco, ¿no? Y en DC, pues hay de muchas versiones, ¿no? ¿Cuántos Supermanes, cuántos Batmans, cuántos Flash, hay casi como que hay muchas versiones, ¿no? Pero bueno, el punto es que creo que como Spider-Man había guardado cierta línea a partir de Spectacular Spider-Man, después las otras dos que ya sacó Disney animadas, como que todas mantenían una cierta similitud, ¿no? Y esta, creo que como se va tan a lo vintage, pero como una animación muy dinámica, los colores y la estética sí llega así como a sacar de onda, pero habrá que ver, pues desde las voces que les pongan, obviamente las historias, el ritmo, y qué tanto vayamos a estar viendo ese Spider-Man así como de introducción, o vaya a ser algo muy rápido y ya nos presenten el traje que ahora sí va, ¿no?
Pero bienvenido, Mega, gracias por tu comentario. Dice Rodrigo Meyer, oí lo que me dijiste del director anterior, pero considero que algunos del cast de Cuatro Fantásticos están en el truño. Pedro Pascal y Robert Downey Jr. Ok, del director, pero considero que algunos del cast de Cuatro Fantásticos están en el truño. Pero ¿cuál es? ¿Pero qué es el truño, Rodrigo Meyer? Si me explicas, perdón, no te entendí. Pero ahorita me quedo con ese comentario para que si me dices que es el truño, ya. Cubito de Arroz, miembro del canal, Noches Monógrafos, ¿cómo estás, mi querido Cubito? Gracias por mandar tu colección, ahorita la vamos a pasar y a comentar. Bienvenido, ponte cómodo, SPR 297. Hola, soy un bot. Ok. Bienvenido. Un abrazo, SPR, con todo respeto, con todo respeto. Dice Raúl Oceda, saludos, Elton George, el cap del fósforo me llegó. Elton George. Mi querido Raúl Oceda, bienvenido. Es que sí, cómo no. Yo pensé que este güey iba a estar ya desvivido, el Rick Flags se llama. Y y pues es que es lo que te tiene ahorita de la serie, ¿no? O sea, bueno, primero, atendiendo lo del Doctor Fósforo. Yo sí, desde que vi al mafioso, dije, se tiene que ser Rupert Thorne, a fuerza, ¿no? Pero sí se ve súper manchado y súper violento lo que le hacen a la familia, a su hijo, ¿no? O su hija, es hija, creo, a su hija y esta onda de cómo este güey pareciera que está como desconectado, ¿no? De todo siempre, como en un nivel muy pasivo, pero casi como sonámbulo, y que cuando tiene que entrar en acción es esa parte así que es súper agresivo y muy bestial, muy sádico, pero son segundos lo que dura, ¿no? Entonces, estuvo cañón, y no pensé que él se fuera a echar al Rupert Thorne, pensé que algo iba a pasar ahí, pero sí, me gustó cañón. A mí también el capítulo, mi querido Raúl, bienvenido. Dice Rodrigo Meyer, recordatorio de que el Superman de Brandon Routh y Christopher Reeve son el mismo. Sí, fue un homenaje, pero es. Siento que el Superman de Reeves, con pocas cosas, creo, a lo mejor ya ya estoy siendo fanboy de eso, pero con pocas cosas, como esa toma donde sale del planeta y voltea y te guiña el ojo, son esas cosas que dices, no, no manches eso, o sea, no pasaba el cine de superhéroes, no pasaba que lo plasmaran como lo plasmó este cabrón, y luego que al final voltee y te guiñe el ojo, porque tú sientes que te lo guiña a ti, ¿no? Entonces, ese tipo de escenas que hicieron con Brandon Routh, los ademanes, las frases, los movimientos de cámara, a mí Superman Return, ya se los he comentado, a mí es de las que más me gustan de Superman, pues es que todas tienen su encanto, la verdad, pero bueno. Y continúa diciendo Rodrigo Meyer, Critters Commando God, qué bien inicio del DCU de Gon. Sí, Rodrigo, digo que me parece que a nivel de estrategia, porque es eso, de una estrategia de mercadotecnia, los productos así como los fueron presentando, como que de repente siempre decimos esta onda de unir los puntos, ¿no? Y tú no puedes saber qué está pasando cuando empiezas a unir los puntos hasta que ya lo ves en retrospectiva y dices, pues forma esta figura, era esto, ¿no? Entonces, igual pasó cuando sale el documental de Superman, pues sí, yo primero me emocioné mucho porque pues sí dije, güey, lo voy a ver, ¿no? Y luego esta imagen que sacan de esta figura humana de Christopher Reeves y una estela roja pasando por atrás y obviamente ya forma la capa de Superman. No. O sea, me da me lleno de pena que no la voy a ver, pero ya desde la intro digo, no, es que esto va a estar de agarrar los pañuelos y vas a llorar, cabrón, o sea, porque es Superman, ¿no? Es increíble. Ya de por sí que él sea que fuera Superman y le pasara lo que le pasó y reaccionara como reaccionó y lo apoyara a la familia como lo apoyó y que hiciera lo que hizo después de eso,
y cómo lo respetaba la gente, como cuando se presentó en los Oscars y esto, pues es que sigue siendo un Superman, cabrón, o sea, no hay más. Entonces, ya la historia es trágica, ya la historia es conmovedora, y luego que es real y que a todos nos toca, porque fue un momento en el que todo el mundo conoció a Superman y todo el mundo tenemos, bueno, no, todo, no quiero generalizar, pero la mayoría de la gente tiene buenos recuerdos con Superman, o de cuando la fue a ver al cine, o quién la fue a ver al cine, o quién lo llevó al cine. En mi caso me llevó uno de mis tíos al cine a ver Superman, pero también recuerdo después ver la siguiente con mi papá, y así, ¿no? Entonces son cosas que se vuelven entrañables, y eso que hicieron de ir soltándonos estos puntos. Ahorita ya que vamos en el tercer punto y ya puedo voltear para atrás, ya puedo empezar a ver la figura y decir, ah, estos cabrones, qué buena onda. O sea, lo están haciendo bien, lo están pensando bien y eso se agradece. Dice Víctor Matthews, Noches Mágicas con Jorge Solares, el más grande youtuber de todos los tiempos. Ah, güey. Muchas gracias, Vic. Bienvenido. Qué bueno que estás acá. Y no creas que se me olvida tu encargo. Voy a checar si tengo algún G.I. Joe Renegade repetidos, porque tengo que checar en las cajas. Por eso no he visto todavía. Todos somos monógrafo. Dice Víctor Matthews. Bienvenido, Vic. Pedro Manuel Silveria, miembro del canal. Saludos, George, al chat. ¿Ya se les pasó el sentimiento hacia Iger? Ah, no, es que ayer en el MFC nos pusimos a sacar todos los trapitos al sol de este cabrón. Nos metimos a la página de Disney para ver esta filosofía que están manejando de la inclusión, de cómo a manera bueno, sí, de visión, porque de hecho lo tienen como la visión del proyecto, era que todas las minorías tenían que ser escuchadas, que no iban a permitir que nadie quedara sin representación, bla, 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 bla. Bueno, pues ya recularon, al final le rascamos al asunto, nos metimos a ver todas las cosas que tienen, los premios que han recibido, y son muchos premios de muchas instituciones, desde gente, ¿cómo? Ay, es que me estoy acordando de los términos que ya no son bien usados, ni inválido, ni minusválido, ay, gente, ay, ¿cómo son los Juegos Olímpicos? Son paralímpicos, pero son, bueno, ustedes me entienden, no me puedo acordar. Y pues sí, nos sirvió la sangre un rato porque al final caímos en la cuenta después de estarle rascando la página que todo es pinche dinero, o sea, todo es dinero porque obviamente no tienes que pagar impuestos con ese tipo de acciones, de beneficencias, de donaciones, y pues al final coincidimos que era un pinche asco de este cabrón. Gracias, Pedro. Me hiciste enojar otra vez. Me siento, mi buen Pedro. Bienvenido, Pedro Manuel Silveria, miembro del canal. Manuel Callejas, buenas noches, banda. ¿Cómo andan? Yo muy bien, tuve un excelente día y ahorita el clima está perfecto. Además, estoy tomando chocolate. ¿Neta? Ok. Oye, pues para que estés tomando chocolate en Veracruz a esta hora, entonces sí, el clima está bastante benévolo. Qué bueno. Disfrútalo, disfruta el chocolate y qué bueno que nos dejas aquí acompañarte, mi querido Manuel Callejas, el buen Boligoma. Saludos, banda monográfica, ese George y todos los que vayan a estar en pantalla. ¿Cómo estás, mi querido Oli? Qué gusto verte por acá, que nos vas a acompañar. Espero que participes en el chat. Dice bienvenido, dice Martín Mespi Espinosa, me habló a mí, Lord Cere... ¿Qué? ¿Me habló a mí? Lord Cere George, me habló a mí, le lanza la charola al Carl Jr. a la cara. ¿Por qué? Me habló a mí. No entendí muy bien eso, pero Lord Cere George, me habló a mí. ¡Ah, chinga! No, ahora no ha agredido a nadie en el Cars, mi querido Martín. Mi querido Martín Mespi, dice Víctor Matthews, George, ¿sí tuviste Joes repetidos? Ah, te decía que no he podido revisar. Lo voy a revisar el fin de semana. Estoy casi seguro que tengo un Firefly repetido. Y si es así, cuenta con él. Pero déjame revisar porque no me acuerdo si lo compré o me quedé en esas de que lo iba a comprar y me acordé. Pero déjame acordar. Tengo repetidos, pero son a propósito. He comprado más cobras, más tropas, pues para lo mismo, ¿no? Pero de los otros personajes, déjame ver y tenlo por seguro que si tengo repetidos, cuenta con ellos.
Dice Daf Ram, hola y buenas noches, banda monográfica, chat y George, mi querido Daf, te mando un abrazo, cabrón, qué bueno que ya estás aquí, ponte cómodo, gracias por estar acá acompañando. Raimundo R. dice, esa banda, gusto saludarlos desde la frontera, sus cuates de la provincial, y mi voto es por Cuatro Fantásticos y más por la actriz de Vanessa Kirby. Ok, trae jiribilla ahí la votación. Te mandamos un abrazo, mi querido Raimundo R. Muchas gracias por acompañarnos desde la frontera. Cuate de la provincia. Cuate de la provincia, de provincial, chingao. Uy, no. Dice Clark que si le puedo mandar el link. ¿Cómo ven? Uy, no. ¿Dónde está ese compromiso de veras? A ver. Que la canción. ¿Se lo mandamos o no? Díganme si se lo mandamos o no. Porque me parece de verdad deleznable que haga esas cosas. Pero bueno, Raimundo, un abrazo hasta la frontera para los, pero son cuates, no, será monos de la provincia. Gracias por tu voto, mi querido Raimundo, y por dejarnos acompañarte. Agustín Aguilera, George, ¿cómo ves los impuestos que ya van a cobrar en los envíos internacionales de 17, 19 y 35% masiva, aparte del impuesto del 16 que cobran? Ya, y aparte te van a pedir cédula fiscal, si no, no te lo envían. Fíjate que justamente hoy compré un mono y me lo cobraron. Ayer en el MFC quería comprar otro, pero ya no lo compré. Y estábamos viendo eso, lo que te cobran, por lo menos de lo que vimos en AliExpress, mi querido Agustín y monógrafos, te cobran el 16% más un 3%. Se acaba siendo, no, ¿cómo era? Un 6, era un 6. Es el 16% más un 6%. Entonces queda 16, un 22%. Y de un mono que ayer quería comprar, un Transformer que valía 530 pesos, subía 130 pesos ya pagarlo. Entonces, yo pensé que iba a estar más manchado. La realidad es que obviamente que nadie quiere que nos cobren más. Ayer ya en el MFC también hablamos de todo eso hasta el cansancio de la cuestión política mexicana y de cómo ese tipo de cosas solamente sirven como la tenencia, ¿no? La tenencia que se impuso cuando las Olimpiadas del 68, creo, y se quedó, o sea, llegó para quedarse. Pero la otra realidad que también analizábamos es que como hay tanta gente que no paga impuestos, o sea, que no declara impuestos, porque impuestos pagamos todos, desde que compras un chocorrol, hay un chocorrol, ya te están cobrando ahí un IVA, ¿no? Pero hay mucha gente que no hace declaraciones, entonces el 80 y tantos por ciento de la recaudación fiscal está centralizada aquí en la Ciudad de México, entonces es algo que no puede ser, porque entonces es tanta la gente que no paga que ese tipo de cosas, pues el gobierno, yo no estoy a favor del gobierno y ayer lo dije, y menos de este gobierno, pero bueno, es lo que nos toca y es lo que nos toca por vivir en una democracia y se acepta, ¿no? Pero ojalá, o sea, entiendo que el gobierno tiene que buscar sacar dinero desde hasta las piedras, pero pues también ese dinero a veces no va a parar a donde debiera y no lo vemos reflejado en los servicios y en la calidad de los servicios como la luz, la seguridad, ¿no? La policía, que nos cuida, el estado o la falta de mantenimiento de las calles, ¿no? También los baches salen y hasta que se vuelven socavones, ¿no? Entonces, lo veo como algo inevitable, o sea, es inevitable. Yo pensé que iba a ser más, hasta donde lo que yo vi y lo que me cobraron hoy en Mercado Libre por comprar el Spider-Man ese que les compartí en un short, y ayer en la compra que quise hacer de un Transformer, pues 130 pesos de 530 pesos, pues no se me hace. Pensé que iba a ser más, honestamente, pensé que se iban a manchar más. No es barato y no es grato, ¿no? Pero pues todos sabíamos cuando empieza algo, así como esto de que los chinos empiezan a meter cosas, pues que en el momento se va a acabar. Entonces, por eso nadie quiere, porque siempre vas a tener el comparativo de decir, bueno, es que antes no nos cobraban, cabrón, antes estaba muy fregón, bueno, pues sí, pero son cosas que así que hay que entender que les llega el punto en el que los voltean a ver y pues ya valió. Entonces, pues contento no estoy, pensé que iba a ser más, pero pues también si ya va a ser así,
No me queda más que aceptarlo y decir, pues fue bueno mientras duró. Seguramente me voy a arrepentir de no haber comprado más en AliExpress o cosas de China, compré muy poco y pues nada, ya se acabó la fiesta, ¿no? Ya, ni modo. Eso es lo que creo, Agustín. Emanuel Quintero dice, saludos, mi querido amigazo, Emanuel Quintero, te mando un abrazo, bro, gracias por andar acá. Dice Dafram, a mí no me gustó la mezcla de estilos de la nueva animación de Spider-Man. Es con colores vintage, tratando de imitar el estilo de los 60s, de los cómics, de Ditko, pero con la temporalidad moderna. No, continúa diciendo, no me macha que personajes principales les cambien otra vez la raza, otra vez Norman, Harry, Flash y MJ no son adaptados del cómic y son afroamericanos cumpliendo la cuota. Y fíjate que ayer lo que leíamos en el MFC con el Quinto Fantástico, pensamos que, pues como el anuncio del buen Bob, de Bob Iger, de que van a cambiar la filosofía de Disney, sobre todo con estas cuestiones woke, para este año, o sea, que ya no las iban a hacer y que iban a como a bajarle en ese aspecto, pues creo que fue claro en el sentido de que lo que ya está grabado y se chingó, ¿no? O sea, esta nueva política es de enero para adelante. Entonces, pues sí, que Osborn sea melánico, pues yo espero que lo respalden con una gran historia. Fíjense, ni siquiera dije una buena historia. Espero que lo respalden con una gran historia y que luego entonces no nos importe la etnia, porque todos hemos dicho que no nos importa ni la etnia, ni las tendencias, ni por dónde despachen, ¿no? Si por adelante o por atrás, como les guste, es su bronca, siempre y cuando esté respaldado en una buena historia. Pero la verdad es que es una estupidez que agarres algo y nada más le cambies la etnia, nada más porque sí, como bien dice Dafran, por cumplir la cuota, ¿no? Por palomear en la agenda así de check. Y supongo que sí, tienen que aprender de los errores. Ayer hablábamos también de Namor, ¿no? O sea, por amor de Dios, ¿quién de los latinos nos sentimos identificados con Namor? O sea, ese ajuste que le hicieron a Namor de hacerlo azteca y una cosa entre maya y casi olmeca, nadie se sintió identificado ni contento con esa chingadera, ¿no? Porque estás tocando un personaje que ya tiene un lore, entonces, bueno, lo toques, hazlo como está, no necesitas darle gusto a las minorías. Ah, pero ayer nos dimos cuenta que esa parte de las minorías pues representa dinero que pueden maquillar, dinero que pueden esconder, dinero que pueden. Además, es que es muy tardado, pero es que ayer en el MFC lo desmenuzamos todo, pero es así como de me voy a blindar de todas las minorías para que si intentas como cuestionarme, que fue lo que hizo Disney a grandes rasgos, fue todas estas minorías saltaran, ¿no? Así de, entonces te gusta patear a los perritos, ¿no? O sea, es como que, pero no les salió, no les funcionó y pues por eso están reculando. Entonces, se respeta que no te haya gustado el corto, se ve raro, repito, sí, se ve raro, pero no significa que se vea mal, habrá que verlo. Ojalá que la historia sea tan buena que se nos olvide el cambio de razas y esperemos que de aquí en adelante pues ya dejen de hacer esa estupidez, o sea, de tratar de cubrir esa cuota que a nadie le beneficia y que sus patadas de ahogado son de, pero ahí está Coco, ¿no? Ahí está Coco y es woke porque mostramos una cultura y damos a conocer al mundo todo un país, lo ponemos en el mapa, ahora hasta hay un desfile, como decíamos ayer, el tradicional desfile de Reforma. ¿Cuál tradicional, cabrón? Eso apenas existe, ¿de qué me estás hablando de tradición? Pero estás hablando de algo, de un woke bien aplicado en una historia que resulta que sí pasa, con una creencia que resulta que sí existe y con una creencia que sí es milenaria, bueno, no sé si milenaria, no sé desde cuándo lleve la tradición del Día de Muertos, pero el caso es que lo ejemplificas muy bien, lo das a conocer, el mundo conecta con la historia, pero los personajes son personajes nuevos, entonces no pasa nada. Pero ¿qué pasa si tocas a Namor? Pues ahí sí, ¿no? Ahí sí, no, como que es azteca, cabrón. ¿De dónde sacas esa mafufada? Ay, Dios, espero.
Espero que cumpla Bob Iger lo que dijo, y si no cumple, pues la esperanza pues, es que ya se larga el año que viene, ¿no? Ya él termina su contrato en 2026 y ojalá que se lleve a toda su raza de una vez y deje de hacer ese tipo de tonterías. Ayer también revisábamos cómo toda esa mala racha de Disney empieza la pandemia y se concreta después en el 2021 con una ley que pone California donde prohibían que se hablara de la orientación de género en las escuelas y Disney saltó, compró una bronca que no era de ellos, se pelearon con el gobierno revisó a Disney en cuestiones de a ver cómo está operando, resulta que cuando Walt en los 60 estaba construyendo el parque, le dieron autonomía, esa autonomía el gobierno ya se las quitó, o sea, no, todo un cagadero, si pueden véanlo, ayer lo desmenuzamos parte por parte en el MFC, y cómo sale toda esta bronca por un pleito político, o sea, y de ahí Disney pasó de tener la acción en $200 a 80 y $90, una cosa así, ¿no? O sea, la percepción de Disney cambió y cómo, pues la gente dijo, cambió el discurso de decir, si mi hijo va a ver algo de Disney, no hay problema, a decir, si mi hijo va a ver algo de Disney, primero lo veo yo, porque como Disney es muy pro gay, déjame ver qué es lo que va a ver. Entonces cambia la percepción de la gente, las organizaciones conservadoras de allá empiezan a afectar a Disney, ¿no? Y cómo ya le empezaron a pegar desde hace un rato en los parques, ¿no? Cuando en el 2019, pues Disney estaba en el top de tops, ¿no? O sea, tenías en el cine 3 películas que rebasaron los $1,000,000,000. Tuvimos a Endgame de los Avengers, tuvimos Frozen 2, ¿qué otra tuvimos? Mm, mm, mm. No me acuerdo, ayer hablábamos de 3, o sea, estaban en el top de top, así de lo que tocaban era lo hacían muy bien, empezaron a abrir las tiendas exclusivas de Star Wars en los parques, pero justamente lo de los parques, ahora que les están pegando en los parques, porque una cosa son las películas, una cosa es la serie, pero le pegas a Disney en los parques y ahí sí hay un problema muy grande. Entonces, que estés hablando de que los parques de Disney, para entrar a una atracción, te hagas 40 minutos, 50 minutos, significa que tu parque está vacío, güey. O sea, no puede ser que tardes tan poco en una atracción para entrar si es Disney. Eso es un indicador malísimo de que, güey, no hay nadie, tu pinche parque está vacío, ¿no? Entonces, ahí sí es donde Disney ya, tanto los empresarios, eh, pues supongo tuvieron que hablar con esos güeyes y decirles qué están haciendo, ¿no? Pero bueno, vayan a ver el MFC de ayer, ahí desmenuzamos, nos aventamos creo que 3 horas o 4 horas hablando del tema y se puso interesante. Dice Painkiller, a mí me gusta Spider-Man. A mí me gusta Spider-Man, a mí me gusta Spider-Man, no manches. Es un clásico del año A mí pasado, me ¿no? gusta Spider-Man. Gracias, Painkiller. Y bienvenido, bro, donde me quedé. SPR 297 dice, sí, también le pasó a Star Wars y las personas que han despedido, Cara Dune, a los que lamentablemente, y los que lamentablemente han fallecido. Pues sí, o sea, Disney ha tomado compró un pleito que no era de ellos. O sea, a Disney, ¿qué más le importaba la ley de no say gay, que se llama esa ley, que además pasó, pese a lo que Disney berrió y pataleó, la ley pasó. Y pues puede ser Disney, puede ser Bob Iger, puedes tener eh, 1, 2, 3 películas de $1,000,000,000, pero eso no significa que la gente te va a comprar la idea de lo que tú quieras venir a adoctrinar, ¿no? Y pues bueno, la aprendieron a la mala, qué bueno, qué bueno. De ayer les decía al final del MFC, me da gusto todo lo que le está pasando a Disney porque se lo ganó a pulso el cabrón. Bueno, los cabrones. Dice Rodrigo Meyer, que está feo el cast. Ah, ok. Ya, eso significaba, ok. Pero solo refiriéndome a Pedro Pascal y a Robert Downey Jr. como Doom. Es que ese es un problema, que sí es un problema, que
ahora que la gente lo está manifestando en redes, que era lo que yo les decía, qué cabrones son, qué cabrones somos. Si ya nos dejaron ver lo que, ay cabrón, no le he mandado no, no me han dicho si le mando la liga a Clark. A ver, déjenme ver si me ha contestado acá. No, Clark, nadie dice que te mande la liga. Bueno, no, 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 Clark, no te la vamos a mandar. A ver, fíjense. Ya la tenía yo aquí, según yo. Ahí está, Clark. Ya, pese a lo que dijeron los monógrafos, entra, cabrón. Es un gran problema porque si la historia que Marvel plantea y controla de todo a todo, esos personajes ya permearon hasta el cómic, cuando debería ser al revés. El cómic debería permear en las historias de acá, pero ya lo han tan unificado tanto que si tú piensas en el Capitán América Negro, todos pensamos en la cara del actor. Si piensas en Iron Man, todos pensamos en Robert Downey. Así. Entonces, es algo que no pasa en DC, pero acá lo están volteando como, o sea, la gente lo está viendo como una debilidad, ¿no? Entonces, estas alturas que vuelvan a traer a Robert Downey francamente cansado, o sea, notablemente cansado, pues parece una buena estrategia. Yo no creo que les vaya a ir mal, para nada. No creo que DC pueda alcanzar a Marvel, lo platicamos en otro MFC. Bueno, de hecho ese MFC lo tuvieron abierto como un regalo un tiempo, que es el de DC contra Marvel. Y en esa discusión, porque ahí sí discutimos el Quinto y yo le decía, es que no, entiéndeme, no estoy tratando de ponerlas a la par. O sea, ese barco ya zarpó, cabrón. O sea, DC no va a alcanzar a Marvel. Eso ya es muchos años de trabajo, es mucha planeación, eso no va a pasar. Entonces, una vez dicho eso, creo que Marvel le va a ir muy bien con esta estrategia porque está trayendo a los directores que la gente quiere, con el actor que ellos quieren, con la historia que ellos van a querer y van a recomponer todo lo que hicieron mal, ¿no? Creo. Dice, y espero también, porque no espero que les vaya mal. Dice Daf Ram, y lo del diseño del traje no me gustó, además de que mostrara el traje blanco que usa en la Future Foundation, un traje muy significativo en los cómics para hacer un Spidey que... Sí, es que en esa parte, mi querido Daf, lo que uno tiene que aprender como a ceder es que ellos también tienen que buscar, bueno, no tienen que buscar, o sea, no es defenderlos, pero pues van a dar esas patadas de ahogado para meter un mono más, para tratar de generar mercadotecnia de algo más. Ahora, fíjate, está mal aplicado, pero si alguien que ve ese traje, ese alguien se interesa por ese traje y se va a los cómics y entonces empieza a saber más de los cómics, pues bueno, digamos que vas reclutando sangre nueva, ¿no? Son como esos ganchillos que dejas. Yo prefiero verlo así porque veo que luego sí pasa, o sea, yo veo ese traje, me gusta y eventualmente entonces quiero saber más de eso y me meto en una historia del cómic y entonces me empiezo a conectar, como me pasó a mí, o sea, me pasó cuando me reencontré con los cómics gracias al buen Juanjo de Geek, que me dijo, vamos a ver el Ultimate Spider-Man, ¿no? Y me gustó tanto y me reconecté tanto con la lectura que por eso me dio tanto coraje ver el Batman Absolute, ¿no? O sea, creo que esas cosas son pequeñas, son cosas que los ultra fans de repente tienen que ceder para que sean esas como migajas que guíen a ese Hansel o a esa Gretel a llegar a encontrar el camino, ¿no? Creo. Dice el buen Skull Blanc, miembro del canal, Noches Pandilla. ¿Qué onda, Skull? ¿Cómo estás? Bienvenido. Rodrigo Meyer, el fósforo era hijo. ¿El fósforo era hijo? Era hijo. Ah, chinga. Ah, o sea que no era hija, era hijo. Del fósforo era hijo. Ah, ok. Gracias, perdón, no leí bien. No leí bien, por eso no entendía. Perdón, Rodri.
Dice Skull Black, miembro del canal, saquen ese plástico que ando jarioso. Ahí vamos, Skull, ahí vamos. Bien, nada más, el buen Gungan Pitudo, saludos a todos, mi querido Gungan, bienvenido, bro, qué bueno que andas aquí, espero que participes, recabrón, se te extrañaba, qué bueno que ya estás de vuelta. Dice Samway 2004, miembro del canal, yo mandé lo que conseguí en el año en Facebook, la colección no la tengo a la mano. Sí, ahorita lo vamos a ver. Si lo subiste a Facebook, voy a poner la imagen aquí directa y otros que me mandaron videos por otros lados, pues ya los pondré independientes. Pero ahorita lo vemos. Dice el buen Gafret que el George se llena de pena, de pena, Jafet. Digo, Gafret, que se llena de pena, dice, no, Skull. No, Skull Blanc, miembro del canal de pena, me lleno de pena. Manuel Quintero, y siempre compraste el sweetie el suéter de Superman, el sweetie. No, yo creo que, ¿sabes qué? La página me da medio cringe, pero voy a hacer el intento depositándoles el día lunes. Y si sí, aquí se los voy a mostrar, mi querido Manuel, porque sí, como bien les dije, no sé si lo voy a usar, pero seguro sí lo voy a comprar. Está muy perro, ¿no? Y los colores se ven muy, muy bonitos. Dice Raúl Oceda, oye, Elton, ¿no crees que el éxito de Criaturas es el gore y la violencia? Y se me viene a una discusión que tuviste con el Cañaveral, que el éxito de The Voice es eso, y tú no tiene que ser así siempre. Ajá, sí, seguramente sí. Creo que alguien que ya está familiarizado, Raúl, lo lo ve un poco más normal, digamos. Creo que la estrategia aquí estuvo en que jalaste a una audiencia recordándole al Superman de su infancia y que una vez que tenés esta audiencia aquí, le mostraste un producto que muchos no habían visto. Entonces, es algo que esa gente, la mayoría, pues no ha visto The Voice, no ha visto Invencible. Entonces, fue una sorpresa porque pasa esto, pasa como que reconectas con la onda de los superhéroes, pero ya a tu edad y con una violencia más explícita y con un buen ritmo, pues como que ya es el paquete completo, ¿no? Pero sí entiendo por dónde va tu comentario y además te doy la razón. Creo que el éxito de Critters Commando son dos cosas. Unos muy buenos diseños con una violencia exagerada. Así, la verdad. Y en honor a la verdad, no voy a mentir, sí, es algo que puede ser de pastelazo o burdo o así muy simplón puesto ahí, pero con unos buenos personajes. Y cuando me refiero a buenos personajes, no nada más es al diseño gráfico del personaje, sino a la personalidad que te hace que te conectes con él, que te guste su historia, que te caiga bien, que algo como la comadreja esta que es tan repulsivo desde la película cuando lo vimos en live action, de repente ves su historia con los niños y sí, es simplona, es bobolona, es como muy básica, pero conectas con eso y te cae bien. O sea, la verdad es que no lo justifico, qué bueno que me lo recuerdas y sí, tienes toda la razón, lo dije y lo sostengo, parte de eso es el éxito y no debería de ser siempre así. Creo que ahorita como estrategia, no como Critters Commando solo, sino como el documental y la película, creo que esa línea trabajó muy bien y va a trabajar muy bien con la gente contemporánea a mí y, o quizás más grande y que nosotros vamos a ser las mismas personas que nos encarguemos de reclutar a la gente más joven. En este caso, por ejemplo, yo con mis sobrinos, ¿no? O sea, de las veces, muy pocas veces que ahorita me he podido sentar con mis sobrinos a platicar de estos proyectos, pues claro que yo los defiendo, o sea, no es soy el primero en defenderlo, pues, y de promocionarlos. Ya tienen en mí a una fuerza de ventas ahí con los que me encuentres. Voy a decir, no manches, están buenísimas las series, ¿no? Y sí, así funciona. Gracias, mi querido Raúl. Dice SPR 297. Espere,
espéreme, me dejen, traigo los panes y las salchichas. ¿Te vas a hacer unos hochos, mi querido SPR? Date, aquí seguimos saludando. Aprovecho. El buen Víctor Matthews dice, gente para personas con capacidades diferentes. Sí, pero tiene un nombre, discapacitados. ¿Ves? Gracias, Vic. El buen Jerry Crowns. ¿Cómo estás, mi querido Jerry? Buenas noches, mi George, mi querido Jerry, bienvenido. Me da gusto verte por acá de nuevo. Pásale, ahí está tu lugar como siempre y ponte cómodo. Dice SPR297, sí, que si se la mandáramos. Painkiller dijo, no. SPR dijo, bueno, no. Y después continúa diciendo el buen Jerry Crown, feliz año, Crowns. Feliz año nuevo y gusto en verte nuevamente por acá. El gusto es mío, mi querido Jerry, de leerte. Espero que te la pases bien. Gracias por acompañarnos y por darnos tu tiempo. Y aquí con Jerry le voy a dar la entrada al buen Clark. Ya estás, Clark. No te oyes, Clark. Ya. Ya, ahora Perdón. sí. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Igual, bien. Ya. ¿Te dio tiempo de cenar o llegaste corriendo a...? No, corriendo. Ahorita en un ratito ya voy a cenar algo. ¿Vas a cenar salmón? No, hoy hamburguesas. Hoy hamburguesas. Eso. No, pero ¿sabes qué? Me he tomado refresco ahorita van ya casi 2 semanas. Ah, sí, me dijiste que ibas a entrar en tu plan de desintoxicación, ¿no? Ahí de cervezas y de... No, yo no tomo. Cerveza ya tiene muchísimo que No, o sea, no, me refiero a tomarte de refresco. Ajá, no, o sea, por ejemplo, cerveza creo ya tiene como 3 meses. Y no crees que me veo tentado ni nada. ¿No? Y refresco, ahí en los pollos. Tomen agua, porque ya después ya no hay vuelta atrás. Eso sí. No, hasta para las pinches. Bueno, ya no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de monos. Pero sí, hágale caso a Clark. ¿Cómo te va, Clark? ¿Cómo te fue en esas fiestas? Muy bien, ya año nuevo la pasé mejor. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, igual, todo bien. No les gusta el monógrafo. Mande. ¿Y de compras navideñas? Pues no sé si viste. Ahorita no las tengo aquí, las tengo en mi cuarto. Pero Legos. luego ayer fui, porque ya salieron. Fue a comprar el Interceptor Jedi de Ahsoka y el de Superman. Ok. Entonces, sí me puso muy feliz lo del Superman. Cañón. Ajá. Sí, es curioso porque así como Superman tenía 5 años sin salir en Lego, Anakin igual. Ya tenía también 5 años sin salir. Ah, sí. Entonces, ¿Y te salieron a la par. te tocó encontrarlo fácil o había atasque? En Liverpool fui y nada más que yo por eso siempre voy el día que salen, porque muy rara vez se ha agotado. Porque digo, tampoco es que llegues, me voy a comprar este Lego, ¿no? Ya es algo que traes planeado, voy a ir a comprarme este Lego, porque no es como que, me lo voy a comprar si me lo veo. ¿Cómo le haces? Explícale a los monógrafos y explícame a mí, por favor. ¿Cómo haces para administrarte? Porque han de saber, monógrafos, que Clark es muy disciplinado para comprar los monos. O sea, sabe cuándo va a salir algo y empieza a hacer su ahorro. No sé cómo le hagas, pero lleva un control de las cosas y es así minucioso de me voy a gastar esto aquí, esto acá, y no deja de comprar las cosas nuevas que van saliendo, las que quiere. Y pues eso la verdad es que, así que dinos cómo le haces, porque pues debes... Sí. Es que es lo que le he comentado a George Monógrafos, de que, por ejemplo, en cierto evento, X evento, ¿no? Imagínense, vamos a una Toy Fest. Digo, bueno, ya considero eso, ir a un Toy Fest, y como que yo normalmente compro monos los sábados. A menos que vaya a comprarlo en tienda, pues puedo ir entre semana. Pero, por ejemplo, tengo planeado así de, a ver, este sábado me voy a ir a comprar el Spider-Man de Tobey, ¿no? Me va a costar tanto, 700. Ok, ya, me compro ese. Luego la siguiente semana, el martes voy a ir a tal tienda, voy por tal mono, pero yo ya sé los precios, me va a costar 300, me queda tanto. Y el sábado voy a ir al Rock, me voy a comprar de Star Wars, que me va a costar tanto. Entonces ya voy así, pero lo que yo tengo ya
Normalmente ya tengo así como planeado lo que voy a comprar los 4 sábados del mes. Digo, hay sábados hay semanas en las que sí compro algo antes, ¿no? O sea, un martes voy por algo o un jueves normalmente. Si voy a Liverpool, pues también de repente me doy mis vueltas y me llevo algo. Pero, por ejemplo, con Legos, pues las fechas, Lego sí tiene como que sus fechas programadas. Siempre es el primero de cierto mes. En enero siempre hay cosas nuevas y bastante chidas. Pero ¿qué páginas acostumbras revisar para ver qué va a salir o redes sociales o...? Más que nada, por ejemplo, luego en los grupos, ¿no? Bueno, y es que sabes que también, luego ya, pues, ya las fechas, ya solito las determinan, ¿no? O sea, por ejemplo, con Lego, pues ya sabes, siempre son las mismas fechas, ¿no? El 1 de enero, tal sale el 1 de marzo, el 1 de mayo salen los de verano y así. Entonces, sí, con Lego sí prefiero cuando llegan, de tu pastilla, te están avisando acá Horacio Flores, Ah, muchas gracias. Miembro del canal. Gracias. Ahorita Y 9:30 me la trago, gracias. ajá. Y y bueno, con Lego sí me gusta que pues sí tiene fechas, ¿no? No nada más es por ejemplo, con Star Wars sale una nueva wave de la Vintage. Sí es como esperar a ver cuándo caen al Rock Show, no es como de, ay, pues a ver cuándo llegan, ¿no? Pero con Lego no. ¿A ti te dan dinero, te pagan por ayudar ahí en el negocio de tu familia o vas guardando de lo que te dan que un cumpleaños o Navidad? ¿Cómo No, le no, más haces? por lo del negocio. Ah, o sea, tú sabes que tienes una entrada ahí por el negocio y así te Ajá. administras. ¿Y qué pasa cuando hay algo que quieres y no alcanza y ya va a salir? ¿Ya dices No, ni modo o no, pides un no, adelanto ahí con tu papá, le dices, ¿qué pasó, mi bueno, tocayo? a veces sí me pueden, normalmente me espero y le junto más, la verdad. ¿Ah, sí? Sí, sí, Pero porque llega a pasar que te quedas con ganas de algo que dices, lo voy a dejar pasar porque no hay manera de que lo compre o no. O te administras y lo alcanzas. muy pocas veces, pero sí es como de, por ejemplo, tal Lego, está en tanto, pues lo dejo para, no sé, en verano que voy a ir a trabajar a, no sé, tal lado de lo del curso, y pues ya de ahí, pues voy, ¿no? Y ya me lo compro. Ah, ok. Ah, En es cierto, diciembre, porque trabajas en verano, ¿no? En lo del básquet. apenas, ajá. Entonces, como que así, como que digo, bueno, esta cosa, un Lego ya de un precio más alto, ¿no? De lo normal. Pues digo, bueno, pues sí lo quiero, pero tampoco lo tengo así con tantas prisas. Entonces sí, pues lo dejo como para después, como para juntarle, o sí, hay veces que sí de plano lo quiero mucho, como con el Batimóvil que salió de la serie animada. Sí dije, no, ya de una. Entonces ese se lo fue a comprar. Y así más o menos como... También es que es ir checando mucho los precios. No comprar luego, luego. O sea, hay veces, por ejemplo, ahorita monógrafos me compré recientemente de Skeleton Crew al Jotna, a un personaje que sale ahí, George, de la Ok. Vintage. Pero pues sí me comentaban de que se va a bajar. Y sí, pero, o sea, contaba con eso, pero la neta es que yo ya quería conseguir el mono, lo compré en Liverpool a precio normal. Pero sí, más al rato ya lo vamos a ver en 300 pesos, tal vez, cosas así. Pero yo ya lo quería ya. O sea, digamos, considero que esos 300 que pagué más, pues fue por tenerlo ya antes que los demás, ¿no? En lugar de esperarme. Entonces no tengo tema con eso. Ok. Pero, bueno, más o menos así es como le hago yo. Sí, pagas por la inmediatez. Ok, pues gracias por platicarnos, porque sí se requiere una disciplina para poder hacer eso, y qué bueno que nos la compartes, a ver si a alguien le sirve, digo, o Sí. que nos cuente qué llega a Es pasar, bastante ¿no? más cómodo. Igual muchas veces, por ejemplo, salgo, por ejemplo, con George, ¿no? Y puedo ver algo que me gusta y es como, híjole, pero hoy vengo, o sea, sí es mucho resistirme, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy me voy a comprar un Darth Vader, pero por ahí vi un Spider-Man y es como de, híjole, sí lo quiero, sí lo quiero. Ni modo, pues hoy vengo por el Darth Vader. O sea, ya está planeado. Ya, ahora va a sonar bien mamón, ¿no? Pero agendo ese Spider-Man para alguna semana. No, Ah, bueno. y me ha tocado verlo, o sea, por eso pues, me resulta muy, Ah, muy curioso e interesante, porque cuando vamos a algún lugar, Clark ya sabe por lo que va.
Y cuando Ajá, salimos, siempre es así de, ¿qué compraste? Pues por el que te dije que venía, o sea, ya lo tiene ubicado en el puesto, precio, y ya va y lo paga, se lo lleva. sí, Y así, y te dice, es que vi otra cosa que me gustó, pero ese lo voy a dejar para tal fecha. Y ajá, va sí, y lo sí. consigue en tal fecha. Entonces es donde digo, ay, este cabrón sí está muy meticuloso en sus compras de coleccionismo. Ajá, porque como que así me la llevo más tranquilo, porque Ujú, sí, porque antes de como de hacerle así, ya tiene mucho tiempo que le hago así las compras, ¿no? ujú, Pero antes era como de, voy al Rock a ver qué compro. Ah, vi esto y me gustó. Ah, me lo llevo, pero de repente veo otra cosa. No manches. Bueno, ya ni modo, este también me gustó, pero ya me quedé con la espina del otro. Pero ajá, ya es como administrando esta semana tal, esta semana ujú, tal, esta semana tal, pues ya más relax. Hay veces que te puedo decir, no es que este sábado voy a ir al Rock, voy a ir a buscar Superpowers. No sé qué personaje en específico, pero voy para Superpowers que no tenga, porque ujú, sí es muy al azar cuál me pueda tocar. ujú, Hace poco que hubo un sábado que fui por un Superman ahí en el grupo que ujú, pusimos ujú, y yo tenía contemplado Superman y y algún otro Superpower si se me pegaba, o sea, si veía uno que no tuviera y sale ujú. el Pizarro, pues ya me llevé los dos, Sí, ¿no? pues sí. Entonces sí hay veces que puedo decir, ah, voy por, o sea, no por uno específico, pero sí por uno de esa línea, ¿no? Ujú, Voy por un Superpowers y veo y sale el Guy Garner, ah, me lo llevo, o el Robin, así. Pero ujú. sí, o sea, como que sí es aguantar mucho también la tentación o el, ahora sí que te quema el dinero en las manos, ¿no? De, híjole, o te quedas y dices, ah, es que sí me alcanza. Pues no, Ujú, mejor la siguiente semana vengo por este y también puedo venir por este. Luego ok. así, es más relax, está más a gusto así. Muchas gracias, Clark, por compartirlo. Me voy a poner al día con otra parte de los mensajes. Aguanta. ¿Mm? SPR297 dice, chale, qué mal que ya no voy a poder comprar por AliExpress por no tener documentos. Pero lo tramitas, el otro día también estábamos diciendo eso, lo tramitas en línea ahí en el SAT. Víctor Matthews, ya murieron las compras online en México, pinche 4T, sí, ya. Fue bueno mientras duró. SPR297, también el precio de la gasolina subió y qué joda. Perdón por preguntar, pero ¿cuánto le cobraron de IVA por su compra del mercado? Ya que quiero comprar un droide que está cariñoso, pero ya me dio cosa. A ver, ahorita te digo. Déjame ver, aquí sí me lo han de haber puesto desglosado. Dice Gafret, de hecho, Amazon se tardó como 3 o 4 años o algo así en entrar a México porque arreglaron lo de los impuestos antes de pensar a vender bien aquí. Fue en pandemia cuando hicieron el primer ajuste de las compras por internet. Antes era todavía más fácil, más barato, pero a partir de pandemia que pusieron pilas con ese tema y valió. Dice Víctor Matthews, murió el héroe de George, Cristóbal Ortega, jugador con más partidos en el América de 711 partidos y jugó 18 años. No, pero mi héroe es Celada, el portero. O tu ídolo es Ochoa, no nos No, mientes. no, no. ¿Es Víctor Manuel Celada, Se se ve llama? mucho, se ve mucho la influencia de Paco Memo en ti, Josh. Paco Memo, no, no, no. Pero gracias por la información, Vic. Dices cuál plan nuevo el canal. Ah, chis, ¿a qué hora cambiaron a Flash y a MJ? Yo no los vi. Yo No, solamente vi lo de Osborne, ¿no? no, corrección. Es Tombstone y no es Mary Jane la coreanita, esa no es Mary Jane, ¿eh? Pueden estar tranquilos. Sí se ve raro el Flash, la verdad. ¿El Flash? Sí, Flash Thompson. Flash Ah, Thompson. ya. Sí, No, sí, no, no, sí. Harry Osborn. Harry Osborn. Puede ¿El ser, sí se Flash? ve rarito. A ver, ¿dónde dice? Inicio mis compras. No, sí, mis compras. En preparación. Llega entre el 15 y 27 de enero. Detalle del envío. Cambiar la dirección, seguir, sucede, opinar sobre el envío, necesito, ahorraste, vendedor, no. ¿De qué checas, Ah, George? de un Spider-Man que compré, el que puse hoy, el Ah, el de, del 2099. ajá, en camino desde China. Mm, mm, ¿Desde ver China detalle. viene? O sea, esas Ajá, fotos que subiste son de un chino. ¿cómo? Esas fotos que subiste del que está agarrándolo es en la mano de un No, son chino. de un compadre, bueno, pues con un cuate que vi hoy
en Instagram, vi la publicación y dije, se ve muy bien. Y seguí viendo las fotos y dije, no, sí se ve muy bien. Entonces ya No, sí, está bien, me puse a investigar y primero me salió el de Hasbro, luego me salió otro, pero me fijaba en la textura del traje por las fotos. Y ya hasta que di con él, pero pues no tiene ni marca, creo. Dice figura de acción Spider-Man modelo 2099 SHF Spider-Man. Y yo SH dije, Figuarts. no, SH Figuarts, George. no, pero vean la caja. Mándame la mejor, George. Ajá. La caja no es de SH Figures. Entonces, a A ver, ver, si vamos. quieres, mándame la foto. Ahorita Reenviármela. te la mando. Te mando la publicación completa por donde Ah, estás, Clark. Ahí está. Y a ver, para contestar la SPR, si yo le doy aquí comprar ahora, el mono vale domicilio, ya me sí, llegó. gratis. Envío desde China. Continuar. ¿Quieres que comparta la foto de la caja en la... Sí, sí, sí. aquí? A ver, espérame. A ver, aquí Espérame. está. Subió a 575. 575. ¿Pesos? Ajá, ya Ah, con el impuesto. está bien, está re bien. O sea, a ver, de 483.72, ojo, SPR, 483.72 sube a 500, es que aquí no me pone el desglose como en Amazon, pero, pero sube a 575.66 es lo que sube, o sea, tampoco es así oneroso, como te digo. A ver, George, ahí me dices cuando vaya para compartir pantalla, ¿eh? Ajá, tú me ¿Dónde? avisas. Uf, Dice Gafred, a mí sí me gusta que me despachen por delante, no vaya a salir con... Sí, igual, ahora, ¿qué pasó? igual. No, es que estábamos hablando que no nos importa por dónde atiendan. No, sí. A ver, ahí está, creo que ya. Estoy Ajá, compartiendo yo. agregar, ahí estás. A ver, monógrafos. ¿Pero qué marca es eso? Cheque ¿CP? monógrafos que en la parte inferior, Ujú. abajo de Miguel Ojara, tiene una CT. No sé si alguien ubique esa marca. No, ¿qué es eso? No, no, la verdad sí no la... Ya vi bien, no es SH Figuarts, creo. No. No, en la descripción así trae las siglas SHF, pero no es ¿No será como un clon de SH Figuarts? Que a mí me huele más a eso, George. pues puede ser, pero no me dio la opción del SH Figuarts original, ¿eh? Y lo busqué en Ali, lo busqué en Mercado y lo busqué ¿Estará en agotado? Amazon. Pero, por ejemplo, en Amazon sí te pone cuando algo está agotado, ¿no? Te lo muestra, pero no te pone precio. ¿Ya dejé de compartir? Ajá, ya. Pero bueno, sí, a mí igual, Gafred. Dice SPR 297. Espérame tantito, ¿eh? Yo solo quiero ver un buen personaje con un buen desarrollo. Exacto. Tienes toda la razón. Gafred dice, la pastilla. Gracias, Gafred. Igual SPR 297, pastilla. Muchísimas gracias. Sí, ya. Dejando saber que me la voy a tomar de una vez, porque si no, luego se me va la hebra. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Mm. Ah. Gracias. Dice Víctor Matthews, el desfile de reforma es por 007, sí, pero ahora lo anuncian, y sí tienes razón, a partir de 007, pero ahora ya lo anuncian con un atractivo tradicional de la ciudad. ¿Cuándo chingados? Gracias, Vic. Dice Rodrigo Meyer, ¿en qué cambiaron a Norman? Si ni ha salido la serie. Sí, lo pusieron negro. Lo pusieron, le cambiaron la etnia, mi querido Rodri. Dice Skull Blanc, iba al canal. Son productos gringos para gringos, Master. No hay que arrancarse los pelos. También, exactamente, exactamente. Manuel Callejas, ¿jalas a mediodía? ¿Jalas al mediodía? ¿De qué? Ah, chinga, no entendí. ¿Cuándo, Manuel? ¿Vas a venir a la ciudad o qué? Dice Skull Blanc, miembro del canal, le dice Rodrigo Meyer, Norman es negro, pero no tan negro, considerando que siempre ha tenido ese corte y no es sorpresa que lo cambien. Y dice Rodrigo Meyer, lo único que quiero es un buen personaje, da igual el color del personaje, claro.
en lo que estamos diciendo, tienes razón. Manuel Callejas, ajá, ignoren el mensaje anterior. La madre, ok. Ignorado. Dice Painkiller, but les dan Acolyte, que son nuevos personajes, y se enojan más. Es que también es eso, Painkiller. Yo lo estaba viendo, por ejemplo, con DC. Si les dan algo muy dark, como Liga de la Justicia de Zack Snyder, no mames, pinche comercial de perfume, no vale para una chingada, no nos gusta. Les dan Shazam, no, pinche cosa infantiloide, tampoco vale para pura madre. Y sacan las super mascotas y no, es que creen que estamos tarados. O sea, neta es que ningún chile nos embona. Está cabrón, está muy cabrón. Dice SPR297, solo me interesa ir a los parques de Star Wars solo para comprar el droide que vendan ahí. Ok, pues esos siguen todavía, mi querido SPR. Y seguro un día vas a lograr ir para allá, vas a ver que sí. Ya estaremos compartiendo aquí las fotos, te lo deseo de corazón. Dice Rodrigo Meyer, Skull Blanc, ¿qué? ¿Lo hicieron negro? No, se muere, postdata, buenas noches. Sí, lo hicieron, lo cambiaron a melánico, Ser Blue, vivo el canal, no. Ya se la pasé, Ser Blue. Rodrigo Meyer, no creo que DC tenga que alcanzar a Marvel, pero considero que puede ser superior. Marvel tuvo su gran momento, por ahora solo dan patadas de ahogado. Pero ¿sabes qué pasa, Rodri? Si estoy de acuerdo contigo en una parte, o sea, ¿no tienen que alcanzarlo? No. Que en algún momento lo intentaron hacer, sí. Cuando DC empezó a hacer Express todas sus pinches películas así, como que trataban de montarse a la moda, pues no entendieron que no era por ahí. El gran acierto que tiene Marvel hoy, porque ya como estoy viendo que la gente va reaccionando y les voltea bandera a sus mismas marcas, ya no sé qué onda, pero la gran ventaja que creo que tienen hoy es que nos tienen muy adoctrinados de que una serie debe empezar con una historia que después se liga a otra y después esas se van ligando otras más y vas creando una cosa de la cual es muy fácil que te vuelvas parte. Por ejemplo, yo tengo amigos que en la vida se habían interesado en esto y tengo amigas que en la vida se habían interesado en esto y les resulta muy atractivo el poder ver una película y después ver otra donde algo que vieron de la primera, una bobada, se conecta y van haciendo y van tejiendo algo más grande, porque eso les da un sentido de pertenencia y les da un sentido de pertenencia porque les da ese sentido de que entienden ese lenguaje que está pasando ahí, entienden esa franquicia. Entonces de repente ellos y ellas se los empiezan a explicar a gente de afuera. Y esta onda va creando esa comunidad donde se juntan con gente que entiende y que habla tu mismo idioma. Entonces, eso es algo que yo creo que han hecho muy bien. Y tan así que cuando DC salió con la propuesta fue así de, pero ese de dónde viene y queremos una explicación de esto y eso con qué se conecta y cuál es la película. O sea, no es que no es así, no tiene que ser así. El único que es así es Marvel, punto. Pero adoctrinaron bien a todos de pensar que esa es la fórmula y que eso es lo que había que seguir. Es más complicado incluso tratar de seguir Tortugas Ninja que Marvel, ¿no? Marvel está peladito y a la boca. Pero sí, coincido contigo que dan muchas patadas de ahogado ahorita. Pero la fórmula de Cuatro Fantásticos y Robert Downey Jr. con esos escritores seguro les va a funcionar, creo yo. Bien, nada más, mi querido Eddie. Hello, everybody. Mi Eddie, me gustaba más cuando llegabas y tú decías Oli. Pero tú saluda como quieras, mi querido Edson. Mi querido compi, te mando un abrazote. Qué bueno que andas por aquí. Gracias por pasar a saludar, bro. Espero verte pronto. Dice Rodrigo Meyer, y mi opinión del cast es que no siento que a Pedro Pascal no le queda a Reed. Y seguramente solo lo castearon porque su nombre vende. Mismo caso con Robert Downey Jr. Jamás habrá una adaptación live action buena de Doom. Sí, son de esos personajes que siempre se van a quedar cortos. Porque, por ejemplo, pones a Silver Surfer y acaba siendo nada más el heraldo de Galactus, ¿no? Cuando Silver Surfer está metido en una onda mucho más complicada, mucho más profunda, con una onda cósmica,
que no es fácil de explicar, no es fácil de explicar, ni siquiera es fácil de digerir. Entonces, obvio que la gente que está y que consume cómics, pues lo que vean ahí va a ser un pinche boceto burdo de lo que saben que es el personaje, ¿no? Entonces, sí, están metiendo, siento que están combinando el nuevo rostro de los blockbusters, ¿no? Si todavía se les puede decir así, que es Pedro Pascal, que todo el mundo lo quiere, todas las mujeres lo aman, aunque se viste como payaso, pero bueno, lo visten, ¿no? Pero es este cabrón con la vieja escuela que es Robert Downey, con una franquicia que pues durante veintitantos años reinó el mercado y con unos escritores que pues dicen que son muy buenos, pues entonces la traen ganada, ¿no crees, Rodri? Dice Gafred, Hansel. Fue una, ¿Quién se va a aparecer o qué? ¿Por qué tienen que decirlo 3 veces? No, es que yo decía que dejaron las migajas como en Hansel y Gretel. Ah, que en el Dice, cuento cuando se comían todo dejaban migajitas, ¿no? ajá, exacto. Me Dice acuerdo. Vicente López, miembro del canal. Buenas noches, George y monógrafos. ¿Cómo estás, mi querido Ah, Vicente? Vicente, Bienvenido. Dice Raúl Oceda, rumores de James Gunn, Freezer villano, no hacer de nuevo la historia de Batman y posible Batman con traje gris y celeste. Dos últimas me agradan. A ver, rumores de ¿Freezer? James. A ver, sí. Dice Raúl Oceda, rumores de James Gunn. Ya Freezer, entendí, creo que se refiere a Mr. Freeze, porque Freezer es de Dragon Ball. ajá. Freeze, Mr. Freeze. Sí, Sí, es que es como que lo más coherente, ¿no? pero a ver, Freezer, o sea, Mr. Freeze es villano. Ajá, por eso, pero que él se refiere a Mr. Freeze como villano de la peli de Batman Brave and the Bold. Ok. No hacer Y de nuevo la historia de Batman, o sea, de no origen, recordar el asesinato, ajá. ya existe, ya lo vimos en Comando de Criaturas, ya existe Batman, Uh-huh, todo bien hasta ahí, uh-huh, y de que el traje va a ser gris con azul. El que te he dicho el traje azul, que es lo que uh-huh. te he venido diciendo, que a mí me huele, estoy seguro, que hasta va a tener sus ojos blancos. Eso es lo único que yo quiero. Que le pongan ojos blancos es lo único. Y es Y el del traje color, azul, y que sea el traje azul porque nunca lo hemos visto, el traje azul, con gris. pero en Critus Commando no se ve si es azul, creo que sí, ¿no? Sí se ve que es No, azul. no, no sé, desde que yo me está chico, pero no se ve, no se ve. Pero lo que sí vemos es que está muy robusto ese Batman, ¿eh? Eso acierto ahí, ¿eh? Como el de Absolute. No, no como el de Absolute, pero bueno, más o No, menos. no, no, tampoco. A Oye, ver, y pero ya vi, ya, el último de Ben Affleck fue azul, ¿no? El de Flash. yo sí lo veo azul como No, muy, es azul, sí es azul con gris. es que las figuras sí lo pusieron oscuro el traje normal. Entonces me confunde porque la peli se ve azul. Pero yo me Mm, refiero a un azul así no, notorio. Un azul que dices, es azul. o sea, ¿tan así de claro? No. Tampoco tanto, pero sí. Se vería Ah, bien, George. Como para los trajes que se están manejando en este universo, se vería bastante bien. Y no porque el traje sea colorido, no te tomas en serio al personaje, George, acuérdate. no, sí, no, yo no estoy diciendo eso. No, 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 Um, no digo, es que todavía está la creencia entre la gente de que mm, ponerle color a un personaje le resta seriedad, impacto, y creo que no. O no. sea, ellos mismos han sido testigos de todo eso. Dice The Highlander, miembro del canal, Raúl Oceda, no inventes que Batman se enfrentará a Freezer de Dragon Ball. Estará perro. A No, ver, ¿quieres que comparta la foto de sí, Batman? sí puedes, sí. Las mando en el chat para Dice, de ahí bajarlas, porque las tengo en mi teléfono y las bajo a la compu. ok. Si quieres, yo las bajo. Aquí está. No, ya aquí ya la tengo. Órale, dice Skull Blanc, miembro del canal, Rodrigo Meyer, noches Brody, se están saludando, el buen Richard Moreira dice, buenas gente, ¿cómo andan? Muy bien, Ricardo, bienvenido, qué bueno que ya estás aquí integrante a la plática SPR 297, bueno, perdón por preguntar, pero sí va a poder ir al rock mañana. Oh, ¿Vas a no ir, George? sé, es que sí, Si George me dice, pues yo voy con él. Pero ajá, así normal, yo creo mañana no iría. Si fuera por mí mismo, no iría. Si George va, pues ya voy. Pero porque yo todavía tengo que comprar algo de Ninjago, el Lego. sí,
Es que yo le hablé a mi dealer hoy en la mañana de ahí del Rock Transformers. Show. Sí. Y Ya sabes. le dije, oye, necesito esto. Y todas las cosas que me sugería les dije, ya la tengo. Y llegó Luego un hasta punto da en pena que, decirles, ¿no? Eso. ajá, y llegó un punto en el que ya no me contestó. Dije, yo creo que lo fastidié y ya no me contestó. Entonces, no sé, SPR. A ver, ahí está tantito. Mi problema es que si voy no iría temprano. Ni de pedo me voy a levantar temprano. ¡Hala! No, no se ve, tienes razón. Si se dan cuenta, los contornos son azules, pero entendemos que es por el trueno, la noche. Sí, sí, Podemos sí. ver que Batman lleva cinturón amarillo. Bueno, se ve el cinturón, evidentemente va a ser amarillo. Uh-huh. Y podemos deducir que sí es azul el traje, ¿eh? Porque hasta cierto punto se le ve un poquito en la máscara. Le acerco yo, a ver. A ver si se A ver puede. cómo le está acercando. Ajá, sí, sí. Ven aquí como que se ve muy rebuscado, pero sí tiene tonalidades azules monógrafos. Aquí. Se puede ver hasta cierto punto. Ah. Híjole, pues yo Pero quiero pensar que sí. de que es robusto y eso es un ganar, la Sí, verdad. el cinturonzote, no manches, está muy Ve aquí perro. sus gadgets. Ajá. Se ve bastante bien, ¿eh? Uh-huh. Y hasta le mandé mensaje en la madrugada a George. Sí. Dije, ¿qué pasó? Una emergencia. Híjole, ¡No! ¡Lo hicieron! lo hicieron de nuevo. No sé, SPR, me complicas ahorita decirte si voy o no. La clásica de George, te avisamos cuando estemos ahí. No. Es que mira, si voy, no iría temprano. Iría yo creo que casi como a las 2. Ya es tarde y va a estar llenísimo. Y luego cerca del Día de Reyes, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Clark? ¿Vamos o no Como tú me vamos? digas, ahora sí me ajusto como tú me digas, ¿eh? Chingao. Mm, No sé. pues tú, si te quieres aventar la vuelta de que haya mucha gente, pues nos la aventamos, ya sabes que voy. Sí, pero Digo, si ya no, habría que ir muy temprano, como a las 9:30, ¿no? 9:30. Ajá. A la madre. 9:30. Yo que me quería levantar tarde mañana. Mm. Pues te levantas 8:30. No. No, si quieres ir tardecito, pues vamos ya. Ay, no, No, es que tardecito va a ser la muerte, cabrón. sí, eso sí. Yo prefiero, en todo Ahora que caso. fui con el, ahora que fui con el quinto, que fuimos como a las 2, puta. Uh-huh. Hasta casi me dejaban inválido al quinto un señor que iba con unos tubos. Sí, tuve que poner un alto. Por el quintito no te metes. Tranquilo, Ruco, le dijiste, ¿no? No, Quieto. aparte iba con su bicicleta ahí en los puestos. Dices, No no más, sáquese manches, de qué aquí. cabrón. Con bicicleta y unos tubos, como de construcción. Dices, no, váyase de Ajá. aquí. ¿Qué pretende? ¿Cortar camino? Sí. Híjole, ese perro. Oye, pero el domingo también va a haber rock, ¿no? Ajá. Sí, Sí, el el domingo domingo. también va a haber, porque dijeron, No, el domingo siempre es rock. pero ahorita más por el 5 de enero, ¿no? Ajá, Bueno, aparte. mañana va a ser Y es 4. más, de ahí ese mismo día nos acomodamos para ir al otro que se supone que vamos a ir. Ah, ah, Pero igual sería ya tardecito el domingo. Temprano sí no podría el domingo, porque ajá. tengo un partido. Híjole. ¿La pastilla George ya? Ya me la tomé antes, muchas gracias. El silencio incómodo, fonogramas. Y a ver qué les gustaría que les compartamos en pantalla. Estoy pensando. No, mejor no. Vamos ya que pasen las fiestas.
Ok. Sí, no, SPR, no, mañana no iríamos. Es que me estoy acordando de todas las cosas que hay que hacer aquí y no, mejor no. De hecho, sí necesito que me acompañes en la semana, Clark, pero ya lo vemos por mensaje al centro, Ujú, para ver unas cosas. ujú. Pero ahí nos ponemos de acuerdo después, no aquí en frente de todos los monógrafos. Sí, SPR, discúlpame, no, es que mejor no voy a ir porque se va a complicar. Este sábado no, pero el que viene sí podríamos ir, que ya haya pasado toda la marabunta. Dice Horacio Flores, miembro del canal, pues el único, pero que le vi al último el capítulo de Critus Commando fue que pusieron a la esposa de Fósforo musulmana, pero es tan mínimo que se pasa porque el personaje está bien hecho, que se pasa gratamente. Son de las cosas pues que tú también decías, Horacio, que lo que me importa es una buena historia, no que se pongan creativos insertando etnias nada más porque sí. Dice Skull Black, Creo que miembro del renovaron, canal. perdón, creo que ¿Mandé? renovaron, creo, ¿eh? A ver, déjame ver. Nos quedamos en Skull Blanc y... sí, renovó mi querido Highlander. Gracias, Lander, por renovar tu membresía. Muchísimas gracias. Te lo agradecemos un montón. Sigo esperando que quites ese logotipo tan ofensivo, pero bueno, de los exiliados. Gracias, Lander. Muchas gracias por estarnos apoyando siempre. Gracias, bro. Dice Skull Blanc, viva el canal Drama Queen Arrive. ¿De cuál? No entendí, pero bueno, dice de Highlander, pero el refresco se hace con agua en su ingrediente principal, amigo. Así que siempre estoy tomando agua al beber refresco. ¿Cómo es? Como gusten, ya es cosa de cada quien, pero miren. Drama. Esto lo puso por ti. Ah, Drama agua Queen de Arrive. Jamaica, ¿Agua de qué? de Jamaica. Ok. Bueno. No, Lander, cuídate, no seas cabrón. Ricardo Moreira dice, chinga, no sabía que Superman tenía un interceptor Jedi. ¿Cuál? Por lo que dije, no, compré el interceptor Jedi de Ahsoka, sí dije, claro, de Ah, Ahsoka. Dije de Ahsoka, sí, lo dije, ¿no? ajá. Sí, Y uno sí. de Superman. Ok. Gracias, Richard. Dice de Highlander, miembro del canal. Ricardo Moreira, de hecho, ese interceptor es el de Ahsoka y sí tuvo. No manches. Y Ahsoka sí sí tuvo su tuvo. interceptor Jedi. Y sí tuvo el Clark, se arma su cronograma de gastos en Excel. Sí, ya sé. Sí. Rodrigo Meyer, pero compraste el de Ahsoka barato, ¿verdad? Como el de Ahsoka barato. Lo El de compré en Ahsoka, Liverpool, el que acaba de salir. pero Apenas ¿en cuánto lo compraste? vale 1,300, 1,200 Ujú. menos. ¿Eso es barato? No. Yo siento que sí, para lo que cuestan los Lego. Ok. Antes un Lego chiquito te valió 89, pero estamos hablando de Ujú. hace 10, no, ya hace 15 años. La madre. Sí, es que yo empecé a comprar Lego en 2010. Hace Bueno, 15 años tú claro, tenías 5, no mames. es que empecé con Lego a los 5. Con razón. Skull Black, miembro del canal, ¿cómo le haces para conseguir tus monos, Clark? El Clark vendiendo mi cuerpo en la zona rosa, Está loco, ahí que con las ñoras. Dice Horacio Flores, miembro del canal, George, 9:15, acá 9:20, la pastilla. Muchas gracias, Horacio. AKA 9:30, la pastilla. Sí me avisó Clark que habías puesto este mensaje, Horacio. Muchísimas gracias. Ya me la tomé. Le Gracias, salvaste la vida a gracias. George. Sí. SPR297 dice, este año ya tengo planeado qué monos voy a comprar. Si quieres les comparto la imagen. Órale, mándamela por WhatsApp y ahorita la pongo Sí, acá. igual es bueno tener como contemplado los monos que se vienen a sus colecciones este año. Por ejemplo, yo ya tengo contemplado Ujú, continuar con la colección de No Way Home de Marvel Legends. De las de Star Wars de Vintage ya, eso es ley, ujú, ¿no? Pero con Marvel Legends, por ejemplo, la wave de No Way Home, ¿no? Los que me ujú, faltan. Igual a completar conseguir la wave de Superman que salga de McFarlane, ujú, DC Multiverse y DC Superpowers, de los Cuatro Fantásticos, obviamente. Y qué más, también continuar con la de los Guardianes de la Galaxia, que la quiero completar. ujú. Y por último, los de Across the Spider-Verse. ¿Y los ternurines ya no?
No, ya eso ya. Ya Ya es niño grande. te los voy a pasar. Ya es tiempo. Mira nada más, el Inquisitoño dice: feliz año, mis monógrafos, les mando empatía. ¿Qué onda, Toño? Estos jóvenes de ahora vienen con la mentalidad muy clara, me recuerda también al Richie, están loquitos pero organizados, si tienes razón. Bueno, primero Inquisitoño, feliz año también para ti, mi bro, te mando Feliz un año. abrazo, gracias que siempre nos estás apoyando también cuando hay que caerle aquí y platicar de algo, sabes que esta es tu casa y cuando quieras puedes estar acá. Y sí, así son estas generaciones nuevas, loquillos pero organizados, tienes razón. Gracias Loquillos, por pero tu, pillos, ¿no? loquillos pero pillos, gracias por tu mensaje, dice de Highlander, pero AliExpress puede poner tu CURP, no requiere tener más. Ah, pues mira, con la CURP puedes hacerlo SPR. Gracias, Highlander, miembro del canal, dice Jerry Crowns, Héctor Miguel Celada, exacto, ese fue y fue mi idolazo y es todavía. Bueno, Tena también, la verdad. Ah, es el que está ahí en el rock. ¿Tena? El que De, mencionaron. High, no, de Highlander dice, Ochoa influyó en el peinado de George, solamente en eso yo creo. Ah, mira nada más, el Wiposaurio. Hola, mi George, Wiposaurio, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. ¿Hace poco estuviste en Pachuca? Sí. Es que me pareció verte en galerías, pero estabas hablando por teléfono y no quise molestar. Ah, no, sí estuve en galerías un No, par de Max, te veces. topó a George. Mi querido Wiposaurio, pues me hubieras hablado, cabrón. Ya, espero que este año sí nos podamos conocer. Mira, si no es en galerías, bueno, si es en galerías que sea en tu hora de comida para poderte invitar algo de comer ahí. Es que tengo un amigo que tiene una franquicia de una madre que se llama Burger Lover, creo, que Don Hamburguesa. no, espérate, espérate, cabrón, a la hamburguesa, ¿sabes qué le ponen? ¿Qué? Ay, cabrón, un mosco. El espíritu otra vez se manifiesta. Le ponen una dona glaseada de Krispy Kreme, cabrón. ¿A la A la hamburguesa? hamburguesa. Así se le vende, así se ¿A le ti se te vende. antoja? No, Ay, no, pero qué no, bueno que no, estamos. pero bueno, pues Sí, ya, a mí tampoco se me pero antojaría, ¿no? si vamos a comer ahí. A Gafret le dije que fuéramos desde cuándo. Pero estaría bueno ir, ¿no? Le invitamos ahí al Wiposaurio, le pichamos una hamburguesa, Yo nunca he ido a platicamos. Pachuca. ¿No? No, pues ahora vamos a ir. Mira, Wiposaurio, si no es ahí en galerías, a ver si en una Toy Fest, pero espero que este año ya nos podamos conocer. Te mando un abrazo, que este año te vaya poca madre, cabrón, y pues a la otra háblame. Tú ve así, tírame el teléfono, dame un manotazo y decir, ah, Aguas porque luego sí, el George, luego George, Wiposaurio. si la haces enojar, te suelta acá el. Te vas a No, ver. pero si me lo tiran ahí en galerías un manotazo, voy a decir, Wiposaurio, luego así. Una vez le soltó un mandibulazo a alguien en el rock show se le acercó. ¿Eres George de monografía? Cállate. El otro chavo, Cállate. ¡ay, curva! Otro parálisis. Claro que no, claro que no. Wiposaurio, qué gusto verte por acá, bro. Painkiller dice, Tom Stone siempre ha sido negro, cuando obtiene sus poderes es que se queda albino. Exacto, Okay. es Thompson el que sale ahí, supuestamente, no me acuerdo la neta. ¿Sí? Según había leído que era No Juanjo Thompson, ¿eh? nos había dicho que era Osborn. No, ese sí está ahí también, pero ellos mencionan otro que sale ahí en el tráiler. Déjenme buscar Sí, la foto. el Voy a buscar la foto. que en espectacular es de color azul, ¿no? El malo, Thompson. Sí. A ver, Dice Skull Blanc, miembro del canal, es el Z Toys. ¿Z Toys? Ah, Clark, que ese Miguel Ojara es el Z Toys. el sí. A ver, ahorita busco y pongo fotos si quieres. ZT Toys. Dice Sad Blue, Sí, miembro. cierto, sí hay varios. Ajá. Creo que sí es como la copia de SH Figuarts George. Porque aquí hay una imagen comparativa de el Toby, sí, del simbionte. Pero pues está bien, aún así tiene el molde, que es lo que George. Un vecino aquí que estornuda que parece que. ¿Fue eso que se escuchó? Ah, ¿sí se escuchó? Sí. No mames. Uy, uy. Y al comienzo pensé que estaba echando pasión. Dije, no, este güey dándolo todo, pero no, anda A ver, gripado. te espero, sale y grítale que se calle. Cállate, perro. ¡Cállate! Todos en directo.
Que estuvo estornudando, cabrón. Acá al lado luego una vecina pone seguido la canción esta de... Kumbala. No, ahorita que me acuerde, a ver, sigue con el tema, déjame busco las fotos y ¿De la vecina? Órale. No, loco, no. Rólalas, yo acá las No, pongo. este... Dice Ser Blue, miembro del canal La Mole, todavía no anuncia invitado de Star Wars. ¿A quién creen que traigan? ¿Quién? Pues alguno de los críos, ¿no? De Skeleton Crew. No creo, George. ¿No No creo que crees? se traigan. No, uno de los de Skeleton Crew, Bueno, no. pero la CCXP sí, ¿no? ¿No sería más lógico Andor? Porque van a ser fechas de Andor. No, pero si están en fechas de la serie, ni de pedo, los Aparte va es a traer Diego La Luna. Mole. Aparte es Diego Luna y acá es México. Pues sí, pero es La Mole, cabrón, no creo. ¡Ah, la mole! La Mole. Ah, no, a ninguno. No, o sea, no es mal plan, no es mal plan, pero ninguno. Yo pensé que las SXP. No, La Mole. Ah, no, ninguno. Ok, Y antes sí ¿verdad? traían buenos invitados. La mole. Pues sí, pero ahora no. ¿A poco no crees que traigan a uno de los críos? Ya para La Mole, en marzo, ya el Skeleton Crew No, ya acabó. no, pero no creo que traigan nadie de Star Wars. Además, esa serie la grabaron hace 2 años, ¿no? Ya los críos ya de estar bien larguiruchos. Sí. Pero no creo la verdad, George. Ahí sí no. Oye, antes de los CT Toys iba a mostrar una imagen, pero ¿de qué era? De tu Se me vecina, olvidó. dijiste, No, bailando otra. la de Kumbala. No, a ver, Ser Blue, déjame ver. miembro del canal. Mira, Clark dice que a nadie, yo imagino que a los de Skeleton Crew, a los críos. A Jude Law ni de pedo, pero a los críos puede que Estaría sí. chido Jude Law. Pero no, no creo. Jotna, ahora es Jotna. No me sé los nombres. Jotna. ¿Tú a quién crees, Ser Blue? Platícanos, ¿a quién crees que podrían traer? Ahorita te leo. Dice Rodrigo Meyer, el que subiste era el Z Toys. Muchas gracias, A querido ver, Rodri. bueno, voy a buscarlas. Skull Blanc, miembro del canal, creo. No, pues sí, Ya. resultó que sí era el Z Toys. Axel Bain compró el Z Toys del 2099. Ah, muchas gracias. Ese fue el que compré, Axel. Dice Gafret, en Mercado Libre he visto mucho Transformer Bootleg o Trifari y le ponen el nombre del personaje, que es Hasbro o Studio Series, y al final la marca china como para pescar incautos. Fíjate, Gafret, que ayer en el MFC, al comienzo, yo le decía a Quinto eso y nos metimos a ver páginas. Le dije, necesito que me recomiendes líneas de Transformers y también Lander y otros monógrafos nos estuvieron ahí recomendando y yo me metí a buscarlos para comprarlos de una vez. Pues, ¿qué crees que no encontramos? O sea, solamente me gustó uno. ¿Y por qué no lo compré? Ah, porque me dijeron que es muy pequeño. O sea, cuando me dijeron ya la escala, que me dijo Quinto, oye, pero esa cosa mide 10 centímetros. Le digo, no, mames. Entonces Ya ya no. valió, Sí, ya no. valió. Te van a sacar un clip de eso. No, de los 10 centímetros. No, pero 10 centímetros dije, no, ¿para qué? Entonces ya no lo acabé comprando y hoy en la mañana compré el Miguel Ojara, que ese, pues sí sé que es pirata por el precio. No sé a qué grado de piratez, a ver si no se rompe cuando lo saque, pero ya lo estaremos revisando aquí. Dice Rodrigo Meyer, sí, Z Toys, muchas gracias. Axel Bain, los Z Toys son bootleg, hasta eso están decentes. Ah, pues ojalá que tengamos suerte, Axel Bain, Y ya se lo ven bien, estaremos viendo. Sí, se ve muy bien. Rodrigo Meyer es una marca que hace bootlegs de Figuarts y Mafex. O sea, es lo que tú me decías, de ese hay un original de Mafex, SH Figuarts. SH Figuarts. Mafex, se me fue la onda. Ajá. Pero ¿y cuánto vale el Mafex? Ahorita. Skull Blanc, miembro del canal, ya en el chat lo pusimos, mano. Es una copia de Yo, SH Figuarts, un poquito más chaparro que el original. Muchas no, sí, gracias, Skull. la volví a regar, sí era SH Figuarts. Me confundieron. Ok, Daf Ram dice, esa figura que compró George es un knockoff, un clon chino del Spider-Man 299 de SH Figuarts. Muchas gracias, Daf. Fíjense, de haber sabido en la mañana, hubiera buscado el SH Figuarts. Dice Agustín Aguilera, es Z-Toys, es clon, salen muy buenos. Ah, qué suerte. Gracias, Agustín. Dice Gafret, Z-Toys es la marca de copias que están haciendo figuras muy buenas, figuras según
muchos youtubers, copias de SH Figuarts, Marfes y Revoltech. Ok. ¿Ya está la foto? Sí, ya. ¿Ya la están viendo? Ya. Miren, monógrafos. Esta foto está muy, hay una página ahí de Facebook muy amarillista que nada más tira Uh-huh. hate a las series por tirar. Uh-huh. Y editó, puso los nombres mal. O sea, los Osborn están bien. Sí, son Harry y Norman. Pero el de arriba, el hombre es Tombstone. Y la otra es Nico Minoru, era. No Uh-huh. es Mary Jane, era Nico Minoru. Ok. Entonces, no se espanten, no nos darían una patada así con esa misma. No, esa no Nada es que Mary ver. Jane, José. Ok. Va que va. Dice Rodrigo Meyer, también sacaron bootleg de la gente de Venom de Yamaguchi. Oye, gracias, Clark, por la imagen. Sí, de nada. Dice Ozzy Salas, miembro del canal, la poderosísima Z Toys, bro. No tenía ni idea. Pero bueno, ya la estaremos viendo. Soundwave, miembro del canal, S299 es un knockoff de SH Figuarts. Muchas gracias, Soundwave. Dicen que es de calidad china. Chida. Chida. Ok, pues esperemos que sí. Pues ya llegan George, en las próximas semanas. ¿Qué pasó? mira, y aquí están fotos del Miguel Ojara que compraste, pero ya con el otro cambio de rostro, la cara desenmascarada. Ahorita la voy a mostrar, Ahora le va. que lo veas. ¿Ya lo viste tú en tus fotos? Sí, ahí vi una foto donde estaba con una Es que toma desde no las atrás. vi completas. ¿La muestro o...? No, sí, muéstrala, por favor. Dice Primero voy a Inquisitoño, mostrar. pero mejor hablen de la aparición de cierto héroe en Creatures Commando. Pues ya platicamos de eso, Toño. Sí, Bueno, es que voy desfasado en los comandos, en los comentarios. mensajes, chingado. Dice Inquisitoño, Marvel crea básicamente el concepto del universo cinematográfico y luego lo arruinaron. Pero ¿no te parece curioso que lo hicieron igual que en los cómics? Lo crearon y lo arruinan en los cómics, o sea, No, acabaron yo haciendo no un siento que lo hayan desmadre. arruinado, pero Se como refiere que al desmadre que, lo descuidaron un poco. pero si ya habías tenido ese desmadre en los cómics, Ujú. ¿cómo es posible que lo repitas en el cine, no? Sí, ya sé. A Tiene ver. razón Miles Morales. Evidentemente, el que no es original es el de la derecha, ¿eh? Mm, Porque, ¿ven mi cursor? ujú, Ven que aquí tiene como... Le tienen falta pintura. ajá. Aquí, y por ejemplo, está más alargado que acá. Ujú. ¿Ya vieron? Los ojos también se ven un poco Incluso diferentes. el plástico de este se ve más brilloso. No mal, Ajá. se ve más brilloso y este se ve mate. Y lo que estoy notando aquí es que al igual que en los cómics, tiene un pequeño wash como de azul, como de Azul. reflejo azul. Azulado aquí no lo tiene. Ujú, Pero si se dan cuenta que aquí, por ejemplo, tiene muy ligero un wash azul, ujú. digo, como en los cómics. Ok. Si fuera el Ultimate, el wash es como más morado. Ujú. El Ultimate Spider-Man de los 2000, ¿eh? Pero No, entonces, ¿cuánto vale el que compré el original? precios, ahorita todavía no lo checo, pero les voy a compartir la otra imagen de cómo sería el Ajá. tuyo sin sin máscara. A ver. Dice Ricardo Moreira, Silver Surfer se vuelve más cabrón cuando deja de ser heraldo de Galactus. No, Fíjate que cuando ese arco no me lo sé, Richard. Silver Surfer oscuro, uf, Ujú. esta Marvel Legends me gustaría tenerla, pero no manches, está muy cara. ¿Ah, sí? No sé ni en cuánto ande, la verdad, pero está muy cara, muy cara. Ok. Fue exclusiva aparte. Dice Manuel Callejas, lo que pasa es que mañana saldré a buscar monos y le iba a preguntar a un amigo que si me acompañaba, por eso el mensaje anterior. Por cierto, subió una parte de la colección al grupo. ¿Subió? Ah, ok. Ahorita lo vamos a mostrar aquí, Manuel, perdón. ¡A la madre! ¿Ya lo está haciendo? ¿Eso fue lo que compré? Sí. No manches. No manches. No, es que la foto que yo vi no está así. Chale. Bueno, ni modo. Pero hasta eso tiene mejor tono de piel, que otras figuras que le hicieron descarado. Bueno, lo de menos es no ponerle la jeta de este güey a la pura máscara, ¿no? Sí, nada, pero está bien. Dice Por lo Ricardo demás, Moreira, el señor de pre- la noche versus el emperador del mal, Freezer. No, ya aclaramos que no. este,
Ay, se me olvidó qué más iba a mostrar. Inquisitoño dice, si Superman tiene los calzones, Bats debe tener los ojos blancos. Exacto. Exacto. Ojalá, Toño, ojalá que sí. Dice Gafret, mentira, Clark, el Batman de Affleck de la peli de Flash trae el traje azul con Sí, gris. o sea, yo lo recuerdo azul también, nada más que las figuras todos lo hicieron oscuro. Mal ahí, porque a mí sí me gusta cómo se ve así en esas tonalidades. Raúl Oceda dice, por cierto, ya que John Cena va a hacer su despedida en este 2025 de las luchas WWE, Peacemaker, ¿para cuándo? ¿Alguien sabe? El siguiente año. Pues sí, pero ¿cuándo? Como por octubre, noviembre, agosto, creo, agosto. ¿Por qué no vamos dándole forma al calendario que es el motivo de este directo? Pero, ¿cómo recomiendas que lo vayamos armando, Clark? O El sea, le calendario de. ponemos en internet estrenos, películas 2025 y vamos viendo cuáles mencionan. Para ahorita, para el video. Ajá, digo, sí, para el directo. Sí, si quieres, sí, a ver. Mientras, miren, acabo de conseguir aquí una foto de cómo se vería más o menos el traje que estamos mencionando, live action. Y la neta es que incluso con los ojos blancos impone mucho más, ¿eh? Ahorita buscamos el dato, Raúl, o sea, y te decimos. A ver, espérenme. Dice, Andrés Cárcamo, colaborador de Monografía MX y miembro del canal. Saludos, apenas llegando, pásale. Todavía no empezamos con el tema, Andrés. Ponte cómodo y bienvenido. Gafret dice, no mañana va a estar hasta el queque. Sí, por eso reculé, Gafret. Dije, no, mejor no. Eso reculié. Y es que todo va a estar, no quiero decir colapsado, pero alrededor, hasta para ir a comer va a estar todo lleno, cabrón. Entonces mejor no. Dice Vicente López. Y además, a ver, en honor a la verdad es que dudo mucho que los Transformers Animated se vayan a acabar. Por eso dije, no, vamos el siguiente sábado. Pues es que es la verdad. O sea, las series canceladas no tienen mucho hype, la neta. Entonces, mira, iríamos a buscar ahí para que nos diga si SPR si nos acompañaría, pero de este al otro, pero sería esta ya la imagen. Qué ole. Sí se ve bonito. Esta imagen me parece que está en Los Ángeles. Recientemente pusieron una de Jon Stewart. Sí. Pero no me digan que esto no funciona. Claro, no. Vean nada más el cinturón. Sí. No será amarillo, pero eso ya es lo de menos en este punto, ¿eh? Uh-huh. La máscara. Sí, los ojos blancos, tienen que ser blancos. La expresión, aparte no es una máscara plana, o sea, es... Tiene el ceño fruncido. Exacto. Igual importa también mucho el actor, ahora sí que por la mandíbula, ¿no? Porque también no puedes poner a cualquiera. No, pues me la pones a mí y luego lo sabes que soy yo, por los pinches cachetes se miran así como marmota para los lados, ¿no? Pero si se dan cuenta, es el mismo traje que la estatua. Ajá. Sí, pues hasta la pose y todo. El calzón, no me van a decir que no se lo toman en serio porque tienen este calzón. No, está bien, se ve bien. Miren, ese ya es traje negro, pero ¿sí lo ven todavía? Sí. Pero en los ojos. Funciona bastante. Y lo mismo que el amarillo en el logo, funciona bastante. Y acá hay un último. Es una mezcla ese que pasaste, ¿no? Esa es mi foto. Ajá. Más o menos, así. Es que yo preferiría que nos den algo así, azul con gris, que otro traje negro. No porque no me guste. Por los ojos, para que vean cómo se ven los ojos blancos. Porque de hecho ese traje que estamos viendo ahorita, por lo menos no la capucha ni la capa, pero el traje es el de Kilmer. O el de Clooney. Bueno, ese logo de Batman estoy casi seguro que es el de Clooney y el cinturón igual es el de Schumacher. Uy, no me acuerdo. Sí, digo, porque la textura ni el traje en sí son, eso sí. Eso sí no son. Acuérdate que los de ellos son lisos. Esto está texturizado así como con estas hoyitos. Sí, no tiene los batipezones, por eso dije no, el traje, el logo y el cinturón, sí. Pero este fue el top, la verdad.
Sí, Bien cañón. sí, sí. Bueno, Tiene este cara fue como su de revista, bulldog, pero pero sí se ve bien. Es que no sé, un Batman así como tanquecito, digo, no se ve mal, pero sí prefiero un Batman más estilizado, pero pues bueno, ya, que nos den algo bueno, ¿no? ujú, ujú, ujú. Dice Vicente López, miembro del canal, uf, ¿y qué te vas a comprar de Ninjago Clark? Uy, sabrán, es no sabré cómo decirle, es un vehículo de Kai, de los que acaban de salir ahorita. Igual me lo pude haber comprado ese día, pero la neta, pues, quería también dejar algo para Reyes, casi, casi, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a regresar por ahora sí que en Reyes. Pero es Ujú. de la nueva oleada de ahora sí que de los trajes de que van a llevar este año los ninjas. Entonces, a ver si ahorita puedo buscar la foto, déjenme la encuentro y la comparto yo ahorita, Ándale, porque no sabría cómo describirles ese vehículo, la verdad. va que va. Dice Ricardo Moreira, ojalá que sea el traje azul con gris, ojalá que sí. Dice Berbit, miembro del canal, se ve chido ese Batman, en Gon confiamos. La imagen que pusiste, Clark. Sí, ojalá Berbit que sí. Ya, George, ya, Ya soy fan de Gon. todo, yo, yo sabía, siempre le digo a George, hey, ¿te va a gustar esto? No, que no sé. Ah, chingado, te Dice, lo dije, ¿cómo me choca decirle a George, te lo dije, te lo pero dije. Dice Ricardo Moreira, ¿y si llega a tener los ojos blancos como felices? ¿Somos felices? Ah, y si llega a tener los ojos blancos, somos felices. Sí, yo es lo único que pido, que los tenga blancos. Mira nada más, que miembros del canal. Hola, ¿cómo andamos, monógrafos? Y George Solares, aquí anda el Quinto, Clark se puso loco con el don de la bici, lo ya tumbó, le está, dio patadas y le sacó su INE y le dijo, ahora sé dónde vives, perro. no manches. Querido Quinto, bienvenido, gracias por andar acá. Dice, ese perro 297, ok. Ah, lo de que le dijimos que ya no íbamos a ir. El buen Highlander que renovó su membresía. Muchísimas gracias, mi querido Lander. Gafret dice, entonces Quinto, ese Clark resolviendo todo con violencia como siempre. Sí, ya nadie nos extraña. No, no le crean, no le crean, no le crean. De Está Highlander, mal. miembro del canal, se me ha olvidado voltear el logo para solo ser la M verde. Rodrigo Meyer, para las piezas que trae, ¿cuál? ¿Cuál para las piezas que trae? ¿De qué hablamos, Yo creo Rodri? del interceptor de Azoka. No, está bien el precio, porque aparte hay ciertas licencias Ujú. que deben de estar un poquito, otro costo, ¿no, George? Hay licencias ¿Qué que cuestan más? sí. Ahora sí que con lo que se sustenta la empresa, ¿no? Ujú, Para poder, y aparte, sí o sí, los bebés, ahora sí que los consentidos de Lego son ujú. Ninjago y Star Wars. De licencias propias, Ninjago. De licencias compartidas, Ah, Star Wars, que fue la que lo salvó. Ninjago es de Lego, entonces. Sí, sí, sí. Ok. Dice Vicente López, miembro del canal, de ese tamaño de los sets de Ahsoka, antes de pandemia incluso llegaban en 400 y 500. 400 y 500. 1000 si se me hace caro por 3 monos. Ah, ok, del que compraste tú, Clark. Bueno, a mí, ya ahora sí que ya es cuestión de percepción. A mí no se me hace caro en este caso. Ujú. Pero sí, no. De Highlander, miembro del canal. Recuerdo cuando el Battle Pack de los rebeldes estaba en 177 pesos en Aurrera. Ahora anda en 500 varos. Pero era 2012, pero era 2012. De 177 a la madre. Ah, Miren, ok. Vas a es ir que por este. no sé cómo describirles ese vehículo, Sí, no, está pero sí, raro. sí, sí quiero ese. Más que nada porque aquí está el Kai, que es mi favorito. Los trajes me gustaron un buen, viene Nia, su hermana. Ujú, Y aquí sí puedo decirles que está igual medio caro el precio, son como 1300 creo por 333 piezas. ujú, Pero es que igual pasa luego, George, que también es el tipo de piezas que incluya, ¿no? Luego, por ejemplo, estas piezas, las ruedas, pues como ujú, no son piezas comunes, pueden ser un poco más caros. Por eso la licencia de Avatar, que tiene muchas piezas únicas, más que nada para sus criaturas, ujú. son un poco más caros, incluso los sets chiquitos. Ah, sí. Sí. Ok. Por ejemplo, el casco de este brother, ¿no? Las alas. Ujú.
Pues bueno, ¿no? Ya viendo en Ninjago entiendes el contexto de las naves, pero Sí, a mí me gusta bastante. ok. Gracias, Clark. Dice Vicente López, miembro del canal. Ese set sí me lo compraré, pero a súper descuento. Eso sí, solo compro por el droide R7. No, está muy difícil que Lego tenga descuentos, o sea, que llegue un punto de que caigan los descuentos, porque con Lego Star Wars al menos siempre sube. Se puede Dice quedar al Vicente, mismo precio, pero nunca baja la bronca. Vicente López, miembro del canal. Sí, igual yo tengo mi lista de Lego y figuras que me compraré en el año. Jajaja, God. God nos dé chamba para comprar todo, sí. Primero Dios que sí, mi querido Vicente López. De Highlander, miembro del canal. Yo ya tengo contemplado los monos que quiero y al menos necesito tener 9,000 varos para comprarlos. Los prioridad máxima y 11,000 varos los de prioridad alta. Ah, cabrón, o sea, 9,000 para comprar los de prioridad máxima y 11,000 los de prioridad alta. Ok, ok. Dice Ricardo Moreira, buena hamburguesa. Le La echaban casa de la buena atún hamburguesa. a la hamburguesa. La casa de la buena hamburguesa. Ok. Pero George es Team Mondo hamburguesa. Siempre anda Ajá. Mondo, aquí mencionando todo Mondo. Mundo, a todo mundo. Sí, Dice yo Palizada, miembro del canal. Ah, cabrón, buenas noches, ¿cómo están? Jaja, no me avisó YouTube. ¿Cómo? como Ah, que no avisó. qué mala onda, Gio, pero Ahí están bienvenido. los grupos, ¿no? Qué bueno que estás acá. ¿Cómo? ¿No anunciaste en los grupos de Facebook, Insta? ¿Sí No. había abierto? Ah, dice, no, decía de la buena hamburguesa de mi amigo, el de Pachuca. Que si era la No, buena sí, yo hamburguesa. ya sabía que era por eso, Ah, ok. pero él dijo buena hamburguesa por la Sí, pena. por la serie de Kenan y La, Kel, ¿no? Dice Ricardo ajá, Morera, ¿cómo le van a poner algo así de dulce a la hamburguesa? Neta, ese día voy a hacer un short, un live de ese día, desde ahí vas a ver. quejándose, a ver, amigo, ven para acá. A ver, Ya no pinche somos pollero. amigos. A ver, pinche pollero. Salte, güey, tú y yo. El Wiposaurio dice, va, perfecto, mi George, estamos en contacto por Insta, porque sí van varias veces que te veo y no he podido saludarte, cuídate mucho, mi George. Igual tú, Wiposaurio, te mando un abrazo hasta Pachuca, que estés muy bien y ya nos ponemos de acuerdo. Dice Cafred, ahora yo ya te dije que sí a la hamburguesa, pero te pones tus boños, que la insulina. No, pues te la vas a comer tú, Gafred, no yo. Tú estás sano. El Wiposaurio dice, jala la Toy Fest, jajaja, va, bájalo. Ya está cerrado, digo. te Ya está. aviso, te aviso por Insta, mi querido Wiposaurio, cuando vaya a ser. Dice Pedro Manuel Silveria, miembro del canal. Saludos, Clark. ¿Estás al ¿Qué día onda, con Pedro? Absolute Superman? Tengo algunas teorías locas. Sí, nada más que aquí me dejaron solo, ya no han leído nada de No he Absolute, al leído parecer. nada, no he leído nada, pero yo Me leo dejaron en solo, chinga. pero muy buenos los de Absolute, ¿eh? Igual Wonder Woman Ujú. lleva un ritmito más acá. ¿Pero qué teorías locas tienes, Pedro Manuel? Dice Ser Blue, miembro del canal Wiposaurio, jálale el pelo a George en galerías. No, llegas, no, se paró el águila. Ay, no mames, qué bueno. Ándale, sí. ¿Cuántas tunas se comió? Bueno, gracias Ser Blue, miembro del ¿Para dónde canal. voló? ¿Para arriba o para abajo? ¡Pum! Gafred dice, pensé que era un perro ladrando. No, es este cabrón muriéndose. Sara Kenobi, miembro Su del vecino, ¿eh? canal. Sobres banda, hoy de qué es el directo, de lo que va a salir el año que viene para ir haciendo nuestra agenda y en algunos casos pues podamos hacer los pronósticos. Nada más que aguántenme, yo creo que ahorita ya no escriban porque si no, no vamos a entrar nunca en tema, ¿no? Nunca vamos a entrar en tema. Y Sara, te aviso qué onda con lo de la ida al Monumento a la Madre. ¿Cuándo es el día 5? El domingo. El domingo. Ah, pues el domingo, en la noche, ¿eh? De veras, SPR, no quiere decir pero es que es en la noche. Y tú vives bien lejos. Sí, Dice. acuérdate que aparte de ahí nos vamos como a las 11:30. Francisco Ríos, miembro del canal, a la madre que un perro ladrando. No, Francisco, es este cabrón. Vicente Su vecino, López, no yo. ajá. Sí, no. Vicente López, miembro del canal, salva, jajaja, ese es pasivo el vecino, qué tranza.
Yo creo, a él le toca que le den, mi querido Vicente. Mira nada más, René Ramírez, buenas noches, banda, mi querido René. Un abrazo desde México, feliz año, espero que te vaya muy, muy chingón. Qué bueno que andas acá, bienvenido. Yo Palizada, amigo del canal, a la madre, neta, ¿no era un perro? No, este pendejo. Dice Su Jerry. vecino, aclárame, de mi Este vecino. pendejo, el de arriba. Dice Jerry Crowns, quizá traigan a algún güey que está disfrazado, por ejemplo, al que interpretó algún pirata alien. Ah, para lo de la mole. ¿Alguna vez en alguna expo, no me acuerdo en cuál trajeron un Death Trooper? Puta, ¿Neta? sí. No, pero bueno, sí, tiene razón Jerry, ¿eh? Sí puede ser. SPR297, ya ¿Te le puedes traer envié a la cualquier imagen. vato? Es que él fue el trooper que pasó caminando al lado de Kylo. Y dice, quédate con tu trooper, ¿no? Yo me quedo con el Ajá. mío, tu mono. Ok. Ok, también lo tiene súper organizada. A ver, vamos a empezar con el buen SPR. A ver, aquí está la imagen. Y se las comparto. Aguanten, ¿eh? No escriban porque si no, no acabamos nunca. Y no quiero dejar a nadie fuera. Capturar pantalla, ventana. Aquí está. Aquí está la lista. Dice, figuras que quiero conseguir este 2025. Sería bonito tenerlos a lo largo del año. No son tanta prioridad, pero estarían bien. O sea, el nivel de prioridad es, sería bonito tenerlos a lo largo del año. Y ahí está la lista. Estos son de los parques. Algunos creo que sí. Ajá. Me espanté con ese droide George, el rojo, Uh-huh. porque antes ese era una BAF. Tengo entendido que está muy cara. Pero ¿Este? ya es el de la vintage. No, el droide de rojito abajo humanoide. Ok. ¿Lo viste? Es de Ajá. Revan. Es el que viene con el pack de Revan. Ok. Y Muy luego bueno. estos que dice, no son tanta prioridad, pero estaría bien. O sea, no vendrían Sí. mal. Este es un Pokémon, ¿no? Yo pensé que era el logo de la aplicación. Sí, es cierto. No mames. Es un Pokémon. Ok. Este Tripack sí está muy perro. Este tripack que está señalando yo creo que son las figuras que más espero del año. Sí. En cuanto a Star Wars. Ajá. Ok. Oye, No, Clark, olvídalo. No, ya me acordé. El ¿me pack de cubres un momento? No tardo nada. te cubro. ¿Sí? A Aquí ver, puedes, sigo leyendo los ajá. comentarios. Y regreso y seguimos comentando lo de SPR, ¿va? Ajá. A ver, No tardo. espéranos tantito. Dice yo, Palizada, miembro del canal, los Zetas, no, los Z-Toys, del mono que se va a comprar George, del Miguel Ojara. Dice Ricardo Moreira, hija de la gótica, ¿de cuál gótica? Ahora sí se me fue el hilo, ¿eh? ¿De la de Spider-Man? A ver, dice de Highlander, miembro del canal, esa imagen de los nombres, todo mal, es de las que usa el Punisher Panther para tirar sus comentarios todos rancios. Híjole, es que no les mostré la página, la neta, para no darle publicidad. Ni siquiera soy cercano a esa página, no la topo, pero sí he visto unas cuantas publicaciones ahora sí que lo queman, ¿no? No, este brother miente. Entonces, eso no está chido. Vender mentiras no está chido. Dice Gio Palizada, miembro del canal, el Z-Toys que me gustó fue el de Spider-Man del traje negro de la tercera película. Ahorita lo busco y a ver qué me dice George de eso. Pero sí, Juan Robles, miembro del canal, renovó miembro por 11 meses. Buenas noches, carnalitos monógrafos. Muchas gracias, Juan Robles. Ahorita le digo a George para que te ponga en pantalla. Y qué bueno que sigues aquí en el canal, apoyando. La verdad es que el apoyo de todos, la verdad sí se refleja mucho y es bastante bueno. De verdad, muchas gracias. Dice Ricardo Moreira, por eso si usas Facebook puso, elijan bien las páginas que van a seguir. Sí, eso sí, muy importante porque hay muchas páginas amarillistas y luego, por ejemplo, ahorita están muy de moda los Snyder Tars, ¿no? Entonces, bueno. Dice Jesús miembro del canal. Hola, buena noche. ¿Qué figuras les gustaría que salieran este 2025 que no están anunciadas? Yo, Jefe Apache y Giganta. Uy, estaría bien bueno esos, Jesús, pero en los Superpowers. Fíjate que igual a mí me gustaría en los Superpowers. Sí he pensado en Jefe Apache. En Giganta no lo había pensado. Jefe Apache sí, pero aparte en el Dorado. Esos dos me gustarían, pero lo veo muy difícil por ahora. Pero sí, ahorita le preguntamos a George cuál le gustarían. Pero sí, esa buena sugerencia esas dos. Giganta también me gustaría bastante ahorita que lo pienso, ¿eh?
Dice Gafrep AP, ya no eres miembro, Gafrep, ¿eh? ¿No te da pena? Dice Clark, dice Gafrep que diga. Clark busca el Z de Wolverine del traje café. Según muchos youtubers, es el que rompió el año de lo bien que salió y cuesta como 400 centavos hasta la puerta de tu casa. Ahorita lo busco, Gafrep, y comparto la imagen. Vamos, ahorita que regrese George. Dice Juan Robles, miembro del canal. Gracias, carnalito, de Highlander. Ay, te están agradeciendo, Lander. Dice Ricardo Moreira, se nota macizo la diferencia de calidad en los rostros. Sí, ¿verdad? Del Miguel Ojara y también la pintura del pintura plástico y bueno, pintura y plástico, ¿no? Del Spider-Man, el simbionte, ¿no? Hasta el wash, un poco, las dimensiones. Dice Ricardo Moreira, de emputado a decepcionado ese Miguel Ojara XD. Sí, ¿no? Por las caras. Dice Gafre Papé. Ya, Clark. ¿Allá? Ya. ¿En qué te quedaste? En Gafre, en el comentario que subió a las 10:05, a las 22:05. Con 5. Ah, acá está. Oye, nada más agradecerle aquí a Juan Robles, que miembro por 11 Ah, lo que te iba a meses. decir. Buenas noches, Juan canalitos Robles. monógrafos. Mi querido Juan, muchas gracias. ¿Qué pusiste ahí? ¿Es Warhammer o qué? Sí, ¿no? ¿Es un Warhammer? A la madre, ok. Ah, su foto de. Ajá. Sí. Oye, y te preguntan que qué figuras que no están anunciadas te gustaría. Pregunta Jesús AG, Ujú. ¿qué figuras que no están anunciadas te gustaría que salieran este 2025? Él sugirió Jefe Apache y Giganta. Ah, ok. De los Super Friends. Powers. Sí. ¿Qué sería? A ver. Yo le sugerí, bueno, yo le dije que el Jefe Apache, a mí me gustaría que de entre los que sacaran McFarlane, de Superpowers al menos, a mí me gustaría, a los que sí he pensado es Jefe Apache y el Dorado, pero lo Ujú, veo muy difícil, pero vería más coherente que ya sacaran un Doctor Fate, Hombre Halcón, Mujer Halcón, Super Chica, ujú. y yo veo muy difícil, y a mí yo ya llevo años esperando una figura de Luisa Lane, porque Ya. no hay nada de Luisa Lane. Y ahí te di sugerencias para que más o menos. Es que estaba pensando que de Luisa Lane sí hay uno de DC Direct, ¿te acuerdas? Se dio con Superman. Fue el Sí, último. sí he visto algunas, pero ahorita ya no quedan tanto con las escalas actuales la bronca. Ni con los multiverse ni con los superpowers. Ujú. Pues la verdad es que la oportunidad perfecta es este año y no veo señal, ¿eh? Es que, a ver, de McFarlane, de DC, pues yo le traigo muchas ganas a la serie de Batman, que ya les he comentado. Y se supone que McFarlane anunció, por lo menos mostró la imagen del póster. Entonces sí está anunciada, pero no ha dicho ni para cuándo. A mí se me hace que ya no la sacó, porque así como es McFarlane, cuando anuncia algo ya 2 días ya tienes toda la web ahí ya puesta, ¿no? Es No, tú como, tranquilo, George. McFarlane sí no pierde ninguna oportunidad porque sabe lo que tiene. pues sí, pero Bueno, pero a ver, de esa serie, ¿qué monos, qué figuras o qué trajes te gustaría ver? de esa serie de Batman, No están ¿sí? anunciados, tú puedes decir ahorita. Ah, ya, híjole. El Joker, me gusta el Joker, pero el Joker podría ser el de Drácula contra Superman. Es el Joker que es vampiro. Me gusta ¿El mucho descalzo? Ah, esa, ese Joker me ¿cómo late descalzo? mucho. ¿Eh? Y hasta estaría padre que tuviera el detalle de su. Ah, sí, de su teaser ahí, ¿no? Su taser. Dice Taster fotógrafo, ¿sí? Porque no creo que vayan a entender. Híjole, El pingüino de esa serie me gustaría bastante a mí, ¿eh? el Bane, a mí me gusta mucho el Bane, o sea, el concepto del Bane que cuando se desinfla el traje, te queda un tipo así con un traje todo negro, nada más con el control aquí en la mano y que cuando crece el traje está seccionado en líneas, entonces ya cuando queda el Bane este rojo con los ojos amarillos, ese también me gustaría. Es que los vehículos, sobre todo los vehículos, si sacan los batimóviles de esa serie, los dos batimóviles me gustaron mucho. El Batplane, la lancha no tanto, pero también está más o menos. No me acuerdo cómo le llaman, creo que es el Batbot, el robot el que se mete la armadura Batman de esa serie, también está muy perro. Entonces sí me gustaría.
¿Este ya lo leíste de Gafret entonces? Ya. No, no, sí, ya. Ay, Ok. déjame lo busco. Ok, a ver, nada más déjenme ver esto. Prioridad total. Si lo veo, lo compro, cueste lo que cueste. Ay, cabrón, pues ¿qué es? A ver. Son 2 Pokémones, 3 Pokémones, 4 Pokémones. 5 Pokémon. Este Revan, ¿cuál es? El Vintage, supongo. Sí, es que la bronca con ese es que fue de la web que ya no llegó a México, nada más llegó un tiraje y ya se acabó. Entonces, ahora sí que hubo quienes conseguimos esa figura a tiempo, me incluyo. Ujú, De ahí las que se pusieron caras, por lo mismo, aquí en México, porque ya no llegaron, ujú, fue o sea, caras para lo que son, ¿no? Para el precio que tienen. ujú, Sería Revan, Sith, Dar Revan, ujú, el Throne de Rebels, que también alcancé, y Previsla, ese no lo tengo. ujú. Previsla. Entonces, esos son los que están caros, la neta. Porque Ok. no llegaron a México, no por nada más. Porque ya no llegaron a México después. ¿Este blanco es de Halo? Ah, Supongo, ¿no? sí, ya lo vi, sí. Ok. La Halo no les sé, chavos, no me pregunten. No, pues sí lo tiene bastante bien estructurado el buen SPR, o sea, los que a cualquier costo los compraría, los que estaría padre tenerlos y los que no son tanta prioridad, pero si me los topo, me los doy. A ver, déjame lo leo, déjame. Sería bonito tenerlo. Ajá, No son tanta prioridad, pero están bien. ajá. Es que no había leído que tenía esos textos. Ya, sí, los tiene por categorías. Compro, cueste lo que cueste. Bueno, muchas gracias, SPR, por compartirnoslo. Qué buena organización llevas y espero que los consigas todos, cabrón. Que se te haga realidad esa parte. Gracias. Dice Highlander, miembro del canal. Juan Robles, de nada, por cierto. ¿Qué hice? ¿De qué? Ya volteó la M este cabrón. Y ahora sí la puso como M. Dice Vicente López, miembro del canal, George y Clark, ¿qué opinan de las mamadas que están haciendo virales sobre el nuevo virus metaneumovirus humano de China? Acabamos de salir uno y se viene el otro. No sé nada de eso, No ¿a sé poco? nada de eso tampoco. Pero han habido noticias también con algo de la fiebre del mono o algo así le llamaban, Puta ¿no? madre, como en el planeta de los simios, ya no. No sé nada de eso, mi querido Vicente López, pero mira, voy a apartar digo, si tú nos quieres comentar algo, adelante, pero si no, yo ya aparté el comentario para buscar esa noticia y la próxima vez pues te pueda dar algún comentario, pero la verdad es que desconozco del tema. Pues, Inquisitoño dice, ufas, así se tiene que ver el Batman. Exacto, azul con gris y ojos blancos. Gracias, Toño. Gafret, Transformers Animated en el rock, inserte meme de señores riendo del regalo prometido. No es cierto. Pues ya solo Humberto y su compa tienen y los dan caros porque si necesitas el Face, puedes preguntarle. Ajá, pero de ¿ah? Humberto dices, mira, mejor No, te contacto mañana, Gafret. Mañana ahí te mando un mensaje. yo no sé quién es Humberto. Y me dices, no, tú no lo conoces. Wiposaurio, Ser Blue, jaja, no, yo lo respeto. ¿Ya ves? Él sí me respeta, Ser Blue. Gracias, Wiposaurio. Dice Julián León, miembro del canal, azul con gris y ojos blancos. Uf, ¿qué tal, pandilla? ¿Qué me perdí? ¿Qué onda, Julián? ¿Cómo anda? Nada, Julián, pásale, porque apenas estamos poniéndonos al día con la plática. Dice Inquisitoño, bueno, Julián, miembro del canal, no lo dije, pero ahí está, ahora sí. Gracias, Julián. Miembro del canal Inquisitoño, el cinturón es de Nolan. Yo pensé que era de Schumacher. Gracias, Toño. De Highlander, miembro del canal Gafret AP, confirmo. Solo he llegado a ver que tienen unos pocos nuevos, como el Ratchet y otro, y ya. Solo si tienes suerte consigues sin caja. Yo me conseguí mi Jazz y mi Prol. Dice Oigan, Gafret. ¿Qué Schumacher pasó? sí tenía unas ideas bastante bonitas de las edificaciones de Gótica, ¿no? No, sí, Y parecía. las estatuas, bueno, es que a mí me gustan mucho las estatuas gigantes que tienen ahí como de hombres cargando cosas y Pues así. sí, pero eran nombres como de como del caballito, o sea, no, sí, está padre la idea, o sea, sí me gusta esa idea, Ajá, exacto, está padre la idea. me Está gusta padre. cómo lo conceptualizó Burton.
¿no? O No, sea, no, no. Burton te pone así dos figuras cargando un puente Sí, es, vehicular, por ejemplo. Pero Schumacher te los pone así con unas poses como muy torcidas, como muy el, el, delicados. el neón No, era lo que le daba en la torre. sí, Pero ¿sabes qué? Fue Burton quien le dio personalidad a Gótica, ¿eh? Gracias a sí. Burton, ahorita Gótica es ciudad gótica. Antes era nada más ahí, ok. Pero ahorita es lo que es por Burton. Antes el comandante Gordon era el comandante Fierro, imagínense. Sí, cierto. El comisionado Fierro. Sí, dice No, Gafret, Cylinder, no es por echar la sal, pero los animated que tienen son los de siempre, pero es porque pero es por los solicitados y seguramente esos que tienen, ya los tienen los que coleccionan esa línea. Sí, yo también me estoy presintiendo eso, aunque miren, en honor a la verdad, de hecho, ahora que fuimos y que estaba yo con Lander viendo eso, salió el Prol con el Subway. Estaba vi ver el también. Ratchet, versión ya la Tierra, porque yo el que tengo es de Cybertron. Estaba un Bumblebee suelto. De los que vi en caja son esos dos. Y creo que nada más. Sí, Bueno, a pero ver, espérense, pero noticia. La línea a la que sí le voy a entrar porque ya corroboré que sí es animada, las caras y todo, es la de Gárgolas. Entonces la de Gárgolas sí va, la vamos a abrir. La verdad es que es una buena línea. NECA se está luciendo con los accesorios. Vamos a ¿esculpidos? revisarla, ¿eh? Con los esculpidos. Sí, vamos a revisarla. Yo pensé, Ya la vi. Está bien chula, ¿eh? sí. Yo tengo el Goliat, pero no le había visto bien la cara porque no lo he sacado. Entonces, como me da charolazo la ventana, yo decía, la cara no se me hace tan animada, pero ya revisé la cara de Brooklyn, la de Bronx, bueno, todos estos cabrones, y sí son 100% animados. Entonces ya me Ya los vi. pedí, ¿eh? Ya los vi, confirmo que sí son animados, ¿eh? Sí, están muy bonitos. Ya me pedí el Thanatos con la armadura y ese es también a lo que quiero ir al Rock Show, pero a ver, la verdad es que también esas piezas pues no están escaseándose, entonces puedo ir el siguiente sábado con toda calma y están bien baratas. Ayer nos metimos a AliExpress y nos metimos a Amazon y en Amazon están en 600 pesos. Pues, la neta es que sí, mejor las voy a comprar allá. Dice Ricardo Moreira, mientras tanto, Bionic es la de... Mm, Ah, pero a ver si es Bionicle. cierto, lo que dice Ricardo Moreira de esa serie de Bionic, ¿cómo se pronuncia? Bionicle. Bionicle. Sí, ya está afinada, ¿no? Ya, Acabó cuando Ninjago empezó. pero fue la que rescató al Lego en buena medida, ¿no? Sí, ¿Y por qué no la conservaron? creo ya al final ya no estaban vendiendo. Ah, ok. Porque a mí todavía me tocó ver los cilindros de Bionicle. Ujú, Estaban muy padres ese concepto que tenían de la serie, ujú, pero sí estaba ya muriendo cuando yo estaba llegando. ok. Entonces, sí me tocó ver el inicio de Ninjago y desde entonces, pues. Pero que se creen muchos años dejé de tener Ninjago, ¿eh? Porque no perdí los míos. Dije, Ajá, ya aquí quedé. Pero sí seguí viendo la serie y todo. ajá. Hasta que en pandemia los volví a encontrar, dije, no manches, otra vez. En pandemia, no, hace un año y cacho. Ujú, ok. Entonces, Dice Ricardo Moreira, no se ve mal el set, pero ha de ser caro. el precio, o sea, 333 piezas por el precio que tiene, sí se me hace. Yo diría unos 800 estaría bien. Pero la justificación es que son piezas especiales, como las piezas Sí, es lo que redondas. les iba a decir, pero no tiene piezas ahí nomás, porque sí. Ujú. Ajá. Ah, ok. Y aparte, muy probablemente serán 333, pero no sé, pero las medidas que se ven ahí, sí es una cosita chonchita. Ujú. Entonces, también necesito ya, así, ahora sí que asignarle su propia repisa Ninjago o un escritorio para tener las cosas. ¿Tú tienes idea o ustedes monógrafos de cuántos de Bionicle, si es así, Bionicle? Bionicle. Fueron como 10 años de Bionicle. A la madre, pues ¿cuántos salieron?
A ver, déjame ahorita. Checo. De Highlander, gracias. Highlander, miembro del canal, dice, era 2008 cuando veía esos sets en 117. Me trae Sí, nostalgia esa pues sí. estética de Lego. Mira. Quinto Fantástico. Del 2001 miembro... al 2010, sí, 10 años. Ajá. Bionicle. Ok. 2001 a 2010. No, pues sí No, fue un chingo de tiempo. Sí. Quinto Fantástico, miembro del canal. Ayer me comentó mi esposa que le desespera que siempre dices miembro del canal. Oh, bueno, perdón. Quinto Fantástico. Es que no es miembro, bro. Entonces no voy a decir miembro del canal. Quinto Fantástico, miembro del canal. No, pues es que es el reconocimiento, la condecoración que se llevan. Dice Julián León, miembro del canal. Mi buen Clark, ¿crees que sea difícil encontrar el tablero de ajedrez de HP y cómo, en Harry Potter. cuánto le echas a hallarlo? No, Julián. Ese lo vi hoy. Lo vi hoy en el Sanborns. El ajedrez, ajá, Sí. lo puedes encontrar en algunas tiendas todavía, pero te recomiendo más en grupos o en Facebook, y ahí puedes acordar un precio que se ajuste a ti y al vendedor. Pero sí, ese con calma y buscando bien lo encuentras sin bronca. Sí. Y es un muy bonito set, ¿eh? Es un muy buen set. A ver, déjame A lo busco. ver. Lo Sí, ya lo estoy buscando yo. Ajedrez. Ya olviden el tema de hoy, ¿no? Ya nos quedamos en la plática. La plática está mejor. Ajedrez. ¿Así le pongo? ¿HP? Aquí lo tengo yo. Ahorita pongo las imágenes. Vale, no se encuentra ajedrez, pero es que le tengo que poner Harry. No, aquí ya lo tengo. Ya la comparto la Ah, imagen. ok. Muchas gracias. Sí, porque de hecho yo no lo estoy encontrando. Contigo, George. Tú eres muy impaciente conmigo, no sé por qué. No, está bien. A ver. Es que hoy lo vi, de hecho hoy vi ese ajedrez y me llamó la atención. Entonces ese Julián tiene buenos gustos, ¿eh? Dice Vicente López, miembro del canal, que Ninjago ya le voy a parar de comprar. Justo conseguí el Templo de Cristal y el Mech de Sora como mis últimos sets que abriré. A partir de eso ya dejaría de comprar de manera tan activa Ninjago. O sea, es una ¿sabes? ¿Están sacando constantemente o qué? No, Ninjago es siempre, George. Aparte, cada año hay una nueva temporada de Ninjago. No manches. Y les renuevan los trajes. Entonces, como de no manches, cada año. Es como Power Rangers. Sí, pero aquí sí hay cronología fija. No es como que siempre sea un equipo diferente, no. Ajá. Pero sí, o sea, imagínate que sacan la misma figura desde hace 15 años. 15 años. Te va el cassette de que es 2011. Y ya es 2025, 14 años. Ok. Sí. Dice, no, pues no tenía ni idea. Pero a ver, espérate. O sea, ¿nueva temporada en dónde? O sea, ¿en serie, en la tele o en monos? Serie. ¿En qué canal o qué? Netflix, más que nada. ¿Neta? Yo te recomendé alguna vez verlas, pero la neta es que no es tu estilo. Entonces no sé si te gustaría a ti. No porque creo. Sí es ver a los Lego. Pero la neta es que las historias... Bueno, yo a ustedes monógrafos les digo que mi temporada favorita es la 4, ¿eh? La del torneo de los elementos. ¿Cuántos llevan? Van 18, 19 más o menos. ¿No? La madre. Sí, sí, van varias. Está cañón. Dice Gio Palizada, miembro del canal, yo que fui por 2 sets de Harry Potter, solo encontré uno y el otro me dijeron que el sábado llega, pero pasé al juguetrón y ahí lo encontré. Lo que sí no pude encontrar fue la figura del Wolfpack de las series 27 de minifiguras. Sí, la semana estoy pensando, yo creo mañana me doy una vueltecita, porque sacaron una serie de minifiguras de Lego, de esas sorpresa. No son personajes de licencia ni nada, pero hay un señor que es como un viajero en el tiempo, yo siento, porque tiene un sombrerito. ¿Ahí en el Rock Show? No, a Liverpool, son sobrecitos. Ajá. Pero trae un brazo como si fuera un brazo con una polea. No sé, me gustó entonces, hay varios de esa web que me gustan. Sí, lo he visto uno que le da vueltas así en el centro, ahí anda caminando, ¿no? El que les mandé el video, ¿no? Ajá, guácala.
Que tú estés un día así comiendo bien a gusto y te aplique la de Scary Movie. Mis gérmenes, te mete el dedo a la hamburguesa, así, Le agarro su propio brazo y con ese lo empiezo así se lo a... rompo otra vez. Ahora Con lo ese tiene le empiezo roto. a cachetear a la cara. Dice Vicente López, miembro del canal, porque la verdad es historia de nunca acabar y cada vez más abusivos los precios. La verdad solo me quedaré con Lego Star Wars y Marvel, entre otras licencias. Fíjate, ¿Sí? alguna ¿Sí vez también dije, coincides entonces con lo que dice Vicente López? ¿Sí crees que yo sean le, abusivos? sí, ya bastantes veces sí, pero pues es que yo algunas veces he dicho, ya no voy a coleccionar esta línea, pero Lego siempre renueva, siempre te mejora todo, y no que te lo haga mal, o sea, siempre hay algo nuevo mejor, que dices, no Ujú, manches, Lego se logró superar, ujú. y dices, bueno, uno más, y ya cuando te das cuenta ya tienes Pero 20 a ver, más. estás diciendo que cambian los diseños, los trajes cada temporada, Ah, pero sí, ¿se sí, definitivamente. justifica o nada más es un cambio Sí, porque sí, sí, sí? sí, 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 por ejemplo, la temporada 6 tienen cierto traje. La temporada 6 trata de, el villano es Nadakan, es un pirata, es un genio, Ujú, pirata. Viene de otro, como de otro universo dentro de ahí de Ninjago. ujú, Entonces él eres de la especie Jin, era Jin, Jinjago, Jin. Sí, es un Jin, es como un genio. Entonces sí tiene como sus razones cada traje. Ahora, a ver si ahorita consigo una imagen de más o menos así como van los trajes. ok, Ha habido veces que la tienen como. Hay una temporada que es como si fuera en un videojuego. Tienen trajes ujú, así medio locos, como personalizados, como skins, ¿no? De videojuego personalizado. ya, A ver, voy a compartir la foto del ajedrez ahorita para que ajá, a ver. échalo, Aquí échalo. está, aquí está. Uy, esta imagen que agarré se ve bastante bien, ¿eh? Espérenme. A ver, aquí está. Ya. Ahí podemos ver. Al parecer ya jugó, ¿no? El tipo ahí. ¿Qué tal? ¿Ya la están viendo o no? Ah, sí, no, pero ese no es el que yo vi. Ese es de Lego, ¿no? Sí, él decía de Lego. Ah, no, yo vi uno de Harry Potter, pero con estatuas así, de la película. No, no, él se refiere a que este es de ahora sí que del final de la primer peli. Ujú. Tienen que pasar tres pruebas, ¿no? Y la segunda es esta del ajedrez. Ah, ok. No, no, no. Estábamos hablando de cosas diferentes. Y ahora sí que hasta lo puedes usar para jugar real ajedrez. Ujú, sí, supongo que sí. Es un ganar-ganar. O Es un sea, ganar-ganar. tú le ves la ventaja al Lego hasta donde no la tiene, ¿no? No, pero pues es que sí, o sea, te lo compras y ya tienes para jugar ajedrez, ¿no? Pues sí, eso sí. Ok. A ver, yo les voy a compartir el primero de 3 videos de su colección que nos envió el buen Lander. A ver. A ver. Ok. Transformer. A la madre. Ah, ese Starscream yo lo tengo. Fue el que me regaló él. Ah, ahí está el Animated, el Optimus. Ey, mira, atrás está el Paz Vizla, ¿eh? Y el mando. La El estrella de la Lego. muerte, no manches. Pero ¿esta es la colección o es lo que compraste este año? No, esto es la colección, ¿no? Esos son como los bebés. No, yo creo que es lo que Los compré este Transformers año. chiquitos. Ahí está Facundo, no podía faltar. No, se me hace que sí, esto es lo que compró este año. Compró a Mon Mothma, ¿eh? Ok. Ese asiento me gusta. No sé de quién sea, pero se ve chido. Ese. Uf. ¡Ay, qué pasó! Les iba a mostrar la estrella de la muerte y nos pone a Kitty, no manches. Cambiado. Ok. Pues está muy got lo que tiene, dice Ricardo Moreira. No, no, Sí. mal, Lander, yo pensé que ibas a mostrar la estrella de la muerte y nos pones a Kitty así en la cara. El asiento morado es de Megatron, dice, a ver. Me gusta. Ah, aquí está. Ah, ok. Este asiento es de Megatron, entonces.
Ah, ok, y dice, no, nota, es es lo conseguido el año pasado. Ok. Ujú. Pasa en esos de Hello Kitty para conquistar una gótica. Ay, no, ¿qué se creen? Que a mí me tuvieron un buen rato buscando ese del, ¿cómo se llama este? Uno de esos peluchitos, pero ya la dije, no, ya. ¿Para tu le- vecina? No, mi vecina ya olvida la del mapa, ya. Sí. No manches. Esto es lo que consiguió nada más el año pasado. Es un madral. Ah, perro, tienes todas las Kitty de Yu-Gi-Oh! Qué rico, Rico. qué rico, qué rico. Dice Ricardo Moreira, o sea, ese asiento te viene con el Starscream del 86 clase líder, pero es el de Megatron que tiene en la Némesis. Es cuando se desviven al Megatron, ¿no? Y a Starscream en la misma escena, creo. Ricardo Moreira, ese Starscream Cybertron me encanta, la quiero. Pensé que era él, dice Rocobox. Rocobox, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué milagro verte por acá. Pensé que era del emperador. No manches. Qué buena onda verte por acá, Rocobox. ¿Cómo vas con este canal? A ver, vamos a ver el último video. Ahorita me salté los comentarios nada más para que tuvieran sentido lo que estoy diciendo con lo que estamos viendo, pero no crean que me salté todos los demás. Ahorita regreso para que los veamos. Aquí está. Pon atención, Clark, ¿sí? Se me hace una falta de respeto. Uy, tú luego haces lo mismo, no estoy aquí respondiendo. No, pues, A ver, oye, tómate. a ver, quiero que me digas, va a haber preguntas, Clark. ¿Cómo se llaman estos Transformers que estamos viendo aquí? Y Lander nos lo dijo. Es más, esta del perro dinosaurio nos Yo mandó sé. historia. A ver. Masashi Kishimoto. Ah, qué sácate. Nada, ese es el creador de Naruto. No, man, pues sí lo tienes súper A bien George le acomodado, achicó ¿eh? el cuello con ese suspiro que sonó en cámara. Pero dice impreso en 3D, dice Rocobox, que pensó que era la No, del emperador. No, no es soy de de Megatron. Transformers Lander, pero la neta tu colección es muy buena. Soundway 2004, miembro del canal, se saltó los comentarios, hay que banearlo. Pues no, aquí está, separé lo. Ah, Pues chingada. no. Voy atrasadísimo. A ver, Bueno, monógrafos, denos chance. En lo que sí. yo se pone al frente, por favor. Dice de Highlander, miembro del canal, ya oyeron, ya no escriban hasta nuevo aviso. No, y les valió, por eso ya vamos a seguir la plática, que además está muy buena, pero ahorita el tema lo podemos ver después. Dice Gafred, el domingo se cumple un año de la doxiada del celular del George comprando. Ah, sí es cierto que dije mi teléfono al aire. La madre, es verdad, Gafred, gracias. Dice SPR297, si ven el build a Droid, se los encargo, no voy a poder ir. Ah, ok. ¿Cuál es el build a Droid de estos? ¿El rojo? Pues estoy entrando a ver, porque, o sea, si es el rojo, no manchen. No manchen. Está imposible Claro. ya. A ver, Por que eso nos yo diga pienso que es el de la SPR. Vintage. Mejor el de la Vintage, ¿no? Y SPR, te refieres a. ¿A Ese que ese? pusiste es el de la Vintage, ¿no? Cubo de Randy, arroz. Cubo de arroz vivo del canal. Dice, ¿qué tal, pandilla? Me fui un momento por estar trabajando. ¿Cómo vamos? Vamos muy bien. De hecho, ¿sabes qué? Vamos a mostrar los de cubo de arroz. Les piache. Presentar, compartir pantalla. ¿Dónde está cubo de arroz? Acá está, cubo de arroz. Cubo de arroz. Nos mandó su lista. Nos lo mandó de manera de lista. Así que, ventana. Pantalla completa. Chingado, ¿por qué no me aparece la pantalla de cubo de arroz? no lo sé. I don't know. Mm, mm, I mm, don't know, mm. George. Oye, sí, y no me aparece captura de pantalla. Te bloqueó. A Ya ver, no te sale su foto, ¿eh? Ya no ya nada más. no, ya me Para que baneó se de todos presente. lados. Ahí está. Esa es la lista de cubito de arroz. Él en este año se compró el Vegeta de SH Figuarts, o sea, humildemente. El Belcebú de SH Figuarts, humildemente. Humildemente. El Tarles de SH Figuarts sigue de humilde. Humildemente.
El Goods Isot Sofubi promocional de una exhibición en Japón, ok. Sofubi, le Las entró un Sofubi, what? sí, Mactiesas de Akira, Moto de Kaneda y Tetsuo. No, 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 bueno. perdón, pero Mactiesas ese término ya es nulo. Ah, sí, ya no podemos aplicarlo. Sí. De Akira, Moto de Kaneda y Tetsu. No, pues te fuiste rayado, mi querido cubito de Manches. arroz. Puras grandes ligas, puras Güey, SH son puras Figuarts. líneas japonesas, ¿no? Ajá, Aparte. sí, sí. Oye, hablando de todo eso de cultura asiática y eso, Monógrafos y George, lo digo porque yo sé que George es fan, pero ¿ya viste el juego del calamar 2? Yo no soy fan. Bueno, pero ¿ya la viste? No, ni siquiera vi la primera. ¿Por qué está buena? Sí, la acabé. Ok. No. Bueno, a Pensé que sí ver, me habías ya visto. acabaste tú la segunda temporada. No, es que a mí no me. Ah, obvio. Ok. ¿Y qué tal? ¿La recomiendas? ¿Está mejor que la Sí, primera? ¿Está a nivel o está por abajo? a mí me gustó más porque ya los personajes, ya el personaje principal ya está más, ya está, ya sabe qué pex. Ok. Pero pasa como con Across the Spider-Verse. No quieran ver una conclusión aquí, porque no la hay. Ah, Va, ok. eso continuará. Pero sale en junio la 3. El Netflix filtró sin querer unos minutos la fecha. Entonces. Ok. Junio, Mira, te dice Gafret, jajaja, sí me acuerdo del Death Trooper como invitado. No recuerdo si fue la mole o el unboxing. Ahí creo que está. fue un unboxing. Ah, mira, Unboxing, ya que sí. fue donde Rocobox saludó. Buenas noches, banda. Feliz año para ti también, mi querido Pero con Rocobox. Box. Gracias igualmente. Sí, Ey, fue un unboxing del 2018 que te trajeron un Death Trooper. No no manches. mames. Y Dice es el Death Painkiller, Trooper. el Batman blanco anti Mr. Freeze. Ah, ese podría ser, ese es de esa misma línea de Batman, estaría bueno. O sea, Yo si van a, ese si van a está en sacar Lego el esa George. línea, ¿cómo? Está en Lego, está en Lego. No, pero luego no. Juliard León, miembro del canal. de Batman, el Salomón Grundy. Uf. Uy. No, no, no existe ni en Funko, ni en Lego, ni en figura, ni en Ni nada. en No es nada, así. ni en nada. Nada, No, había pura, estado bueno. pura ñongui nos dan con el Solomon Grundy. Sí, buena idea, Juliat, miembro del canal. Mira nada más, Juanjo, miembro del canal, buenas a todos. ¿Qué pasó, mi querido Juanjo? ¿Cómo estás? Mira nada más. ¿A qué horas son estas de llegar? Dice aquí el patrón. Dice Cubito de Arroz, miembro del canal. George, ¿puedo mandar más imágenes de los mondos? Mandé muy pocas. A ver, Mondo Ju, no, Mondo no, mandaste, Mondo no, Mono. Mondo, mandaste la lista, ¿no? O mandaste al grupo, creo. A ver, ahorita vamos a llegar a esa parte. Es más, de una vez. ¿Dónde está? Primero quitamos esto. Y luego le doy compartir. No, la madre. Presentar, invitar. No. A ver. Compartir pantalla. Acá está. Este fue el ajedrez que no encontré, pero porque ya vimos que estábamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Pero aquí estamos. A ver, aquí está el grupo de monógrafos. Le vamos a dar refresh. Por si Refresh. alguien mandó algo más. Ah, caray. ¿Qué pasó? Ah, ¿Otra caray, a vez ver, a pelos? ver. Ah, caray. No, quita esa. Pero le voy a dar seguir. No, yo, quién sabe quién. Ah, no es cierto, no, pues date tu Ah, taquito. está bien. Agua seca, allá atrás está viendo Paula. Cuidado. ¿Pero qué? Yo no la sigo y dice que me sugiere que Ay, la ahora sí es siga. excusa. ¿Cómo lo ven, monógrafos? Claro, se me adelantaron los Reyes Magos, conseguí esto todo por $1,000. Sí, ¿Creen que el fue buena primer compra? Gamorrean. Dice ¿Todo por mí? Jesús Muñoz. A ver, el Trooper de la 501, el Magneto. Ah, no De manches, Age of Apocalypse. Pero es que el, aparte es el primer Gamorrean, ¿eh? el del peluchín. Ah, y Bueno, todos los el, Gamorrean Black Series tienen el el faldón con Plo peluchín. Pero ese es según yo, es la primera versión que sacaron ahí en 2018. con el fondo rojo. Verano del 2018. Ok. Épocas de Han Solo.
Bueno, épocas pues de los muchas Thunderbolts gracias Retro. a Jesús Muñoz aquí que compartió. Sí estoy en el grupo, ¿verdad? Sí. Y y ese Magneto es del cómic de Age of Apocalypse. Ok. Ok, casi me pones sticker de la actualización. Perfecto. El Ultra Skeletor, ¿cómo se llama? Ah, no, Es, Skelegot. el Skelegot. Buena foto ahí con el fondo rojo. Esta no es mala pieza, pero ahora que fui a Walmart, antier o ayer, no ayer, no mamen, los de Master of the Universe, 600 pesos. Dije, ¿qué? Sí, pues no, pues ay, eso es, ¿no te acuerdas que compré mi tortuga ninja? Las Ajá, tortugas de pero Deadpool. espera. Las cajas están todas puteadas. La caja ya es Bueno, como, bueno, la levantas así ya, la caja se es un desmorona. hilo. Ajá, yo dije, no mames, ¿esto por Ah, no, la 600 mía no. pesos? No, la mía no, no está bien. No, me lo tienen que dar como en 200 y solo así me lo llevaría. No, menos si la caja ya se desmoronó. Es más, hasta que va a sonar payaso, pero si ya no tiene caja, pues que te lo regale. Que te paguen. Sí, páguenme, me estoy llevando su relajo y. Este se llama Blood John de Transformers Legacy. Ah, lo puso muy chingón, la verdad. Y como tiene la expresión como gritando, se ve bien. Sí, como que le pellizcaron. Mm. Moon Knight y Mr. Knight. Pero ese Moon Knight es de las mejores figuras, en mi opinión, de todo Marvel, ¿eh? ¿El de la izquierda o el de la derecha? De la izquierda, el de la izquierda. No, aparte súper cotizado porque están los paquetes que son de las cajitas sorpresas. Uh-huh. Vienen 60 minifiguras. Obviamente viene la colección completa, pero en Liverpool la agarran, las ponen y tú agarras el que quieres, va. Y en esta web todavía no estaba la aplicación esa de saber quién te iba a tocar, ¿eh? Uh-huh. Era checar códigos, pesos, o sea, pesarlos con tu báscula, tenías que llevar báscula, o Uh-huh. como yo, al azar real que te toque. Tuve la suerte que no me salió ningún repetido. A la buena de Dios. En alguna de esas, no me acuerdo, yo aposté con un amigo, no me acuerdo qué, creo de que Bestia iba a salir en The Marvels. Ajá. Perdió, le no, pues me debes una de esas. Y que vamos, íbamos a estar así hasta que me salió el Moon Knight. Me salió Agatha, me salió todos menos el Moon Knight, Ajá. pero entendía, digo, ya llevaba media colección y ya estaba acercándome al riesgo de que me salgan repetidos. Puta. Ajá. Yo lo que hacía era agarrar las cajas y estar así escuchando. Más o menos saber qué pieza era, estar. Le digo, no, es que esta sí suena con muchas piececitas, se me hace que es Moon Knight. De hecho, aquí tengo el escarabajo del Moon Knight de este mismo. Ajá. Mira, A ver, espera. Ahí estás. sí te acuerdas que cuando reaccionaba tenía un escarabajo en la mano. Ajá. Es este. Ok. Siempre tengo algo aquí en la mano referente al tema. Pero sí empecé a escuchar muchas piezas. Le digo, a ver, vamos a llevarnos este. Y que lo abro, dije, no manches, porque aparte en el rock se estaban elevando con el precio de ese Moon Knight que estaba en venta en tiendas. Era como de, a ver, si Ajá. voy y con suerte me salen, pues pagué 120. Pero querían 300, cosas así que dicen, nah, vete al diablo, ¿cómo crees? Ok. A ver. Entonces, por qué quité esto? Bueno, a ver, rápido. Es que les quiero compartir aquí que Juanjo nos mandó la foto No de su mandes eso. colección. No. Déjala poco. Compartir Primero que pantalla. nada, Juanjo, provecho. Dijo, les mando foto de mi colección. Ahí está. Pinche Juanjo. No manches, Juanjo, yo no sabía que no tenías un dedo. No mames, tiene el dedo bien chueco ese Juanjo. No, Su es que no se lo muñón. cortaron de chiquito. Hola. ¿Qué pasó, Lander? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Aquí metiéndome de chinga porque vi que estaban presentando mi colección. Y dije, A la madre, ver. pensé que no iba a hablar de eso. No, sí, a ver, vas, explícanos aquí. Yo pensé que era, a ver, déjenme poner acá. Sí, Cubito, súbelas al grupo, por favor. A ver, es para que nos expliques qué estamos viendo. Pero deja que empiece otra vez esto, ¿no? A ver. Mira, como a ti te gusta, aquí vemos la caja de un tráiler rectangular, De color. gris, con detalles en gris más claro.
¿Dónde conseguiste Ah, todo esto? ¿Puro Rock Show o también Walmart, venta por internet o qué? mira, básicamente fue de todo. Ujú, Los de nuevo son el mejor ejemplo. Uno fue en Walmart, otro en Amazon, que viene de Estados Unidos, Amazon Nacional. ujú, No, también sí de Amazon. El dragón ese rojo es del Rock Show. ujú. El avión rojo de hasta adelante es de AliExpress. Ok. Muchos de BigBadToyStore.com. Enlace en la descripción. Remates de Walmart, por ejemplo, bastante de las Black Series. Ajá. Facundo, La, la Jera fue la que le compré al Rodri. Y Ujú, unos cuantos fueron regalos. ok. El, el dragón perro ese me lo regaló mi hermano de cumple. Ujú. Dragón Perro. Ah, detén ahí el video, deténlo ahí. Regrésalo. Un segundo o dos. Ajá, ahí está. Ah, este ese de que Clark ya se dio cuenta de que no es el armado original. Si lo customizaste, ¿verdad? Sí, es que lo que pasa es que ese me lo regalaron de cumpleaños, la esposa de mi carnal, pero como yo ya tenía ese set, dije, ¿ahora qué hago con ese set? Ujú. Y ya estuve buscando en internet así de construcciones alternativas, No, y pero esta te fue quedó la que bien, más ¿eh? me La verdad, gustó. se Está ve bonito bastante y bien. ya, Oye, y pusiste el casco extra arriba, ¿verdad? Ya vi. así ahí venía, el que no trae la impresión. Y que es puro Beskar. Te quedó muy bien. Sí me gustó cómo te quedó. Muy bien. Ujú. A ver si son, ya continuando, ahí, de hecho no tengo completa esa colección de las de Hello Kitty y Yu-Gi-Oh, me faltan tres. Ujú. Pero al chile me dio un chingo de hueva ya buscar por andarme desvelando, yendo a McDonald's a buscar puro, a ver si lo tenían o no, y andar caminando por toda Cuapa. Ok. Ahora sí, este video es lo que digo como menciones honoríficas de las piezas que me han Ujú. gustado, pero no diría que es Ujú. el top 5. Mira, ¿Son tus este primero, favoritos? el blanco con gris, Ujú. del Ferak. ¿Recuerdas que ya te mencioné del Cyclonus en el directo del quinto? Ajá, sí, de los secuaces. Este es un repintado de ese que Ujú, tuviste, que te está mencionando. ujú. La verdad, este molde está muy fregón. Ok. Tanto en robot como en vehículo, impecables. Si no conoces el vehículo ni el robot, Ujú, no sabes que uno está relacionado con otro. ok. Oye, pero ¿esto es Trip Body o sí es Hasbro? Ah, este es Hasbro. Ah, mira, no se ve mal el plástico en este. Ujú. Ok. Ahora el siguiente, Ujú, Starscream de Cybertron. En ujú. teoría, es el mismo personaje que el que yo te regalé en Ah, sí. América, pero no en Japón. Ujú. Lo que Este se sucede es ve con que, más textura en ujú, todo, ¿no? O sea, como líneas y ajá, patrones. es que lo que sucede es que en Japón hicieron dos series Ujú, distintas de Transformers, pero acá en América las unificaron como una continuidad. O sea, hicieron que la ok. primera serie y ya después la que siguió fuera la secuela cuando no tiene nada que ver. Ujú, Este causa un desmadre porque este Starscream es el típico Starscream traidor y el otro no tiene nada ujú, que ver. ujú, Y este es un molde que lo tengo más por el gimmick de la época que en sí de que sea una muy buena figura. ujú. Es de la era, es de lo de Cybertron que fue de la línea que salió antes de la película. Ok. Más bien fue el molde, porque este es uno de esos repintados que ya sacaba Hasbro para su línea de Universe. Ujú, ya. Esta línea se caracteriza porque básicamente todas las figuras tenían una especie de llave que activaba gimmicks, la ¿Y en este ciberllave. caso qué hacía? Este lo único que hace es que abre el pecho para que pueda expulsar sacar como sus barrilitos. Ajá. Que en este caso los barrilitos se transforman como en sus armas o en el ave que traía en su ala. Ya. O sea, Pues es que este es un no repintado de sé. un Subway.
No se ve mal, aunque, híjole, yo pienso que no me dejarán mentir que sí se ve muy diferente este molde a este, ¿no? Es que son de dos épocas muy distintas porque el Blaster es del 2006 o 2005 ese molde. Ujú. Y, ¿Y el otro? y este debe ser del año pasado, Pues me el gusta más Fera. este, aunque yo ahora la estética de los Transformers que he visto, porque hoy me puse a ver, bueno, es que ahorita en las tiendas solamente hay One, Ujú. pero es que todos los veo con esta calidad de plástico y con esos detalles de líneas y de patrones por todos lados, ¿no? Ajá. Se me hace raro que el otro es el que dices que es. Este es el animado, ¿no? El animated. Ah, sí, este ya es el top 5 de figuras. Ujú, a ver. Me dio un relajo porque sí fue muy como descartar algunos. Ajá. Por ejemplo, el Megatron de One me gusta más que alguno de estos, pero no puedo negar que le falla algunas cosas al molde. Ah, ok. ¿Este es tu top 5 de qué? ¿Del 5 al uno? ¿O este es Ah, el uno? es el 5. Ah, ok. Este es el El número Monster 5 Master sería. Ujú, está, la verdad, muy bien logrado. ujú, En proporciones, sí te reconozco que el plástico no será muy chido la calidad del transparente. ujú. Sí, sí se parece mucho como esos plásticos de topper, no más que pintado. Ujú, En proporción me encanta. El Tiger Hawk, ese no lo pongo como figura perfecta porque tiene unos detallitos en el ala de que no está, como que se nota la parte del molde en donde vaciaron. ¿Del ala? eh, del ala que lo dejaron hueco, no la Ajá. completaron. O sea, te das cuenta de que es solo una sola única pieza del molde, le dejaron ese huecote. ¿Este es el que se hace tigre y se hace águila? Ajá, Ah, mezcla ok, de ok. trigo y águila. Ajá. Este sería tu número 4. Sí, Ok. ¿Este blanco no tiende a hacerse amarillento? mira, no lo he tenido tanto tiempo, pero no he notado que se ponga amarillento aún. Ujú. Este está muy bonito. Este es tu número 3. Sí, este Dinobot, que es Snarl, la verdad de Ujú, los... Mira, no voy a decir que es mi Dinobot favorito porque no tengo el Grimlock, ujú, pero de los que tengo es el que más me gusta porque es el que en modo robot mejor logra verse bien y no le estorba tanto los elementos de dinosaurio o como que tenga proporciones, bueno, no proporciones, sino que tenga algo raro. ujú, En dinosaurio se ve curioso ujú, y es irónico de este dinosaurio porque en la película del 86 todos los Dinobots hacen presencia y como que son, tienen roles muy estelares, ujú, todos ahí destacando, excepto Snar. Por una rara ujú. razón, parece más que hace cameo en la película que participa activamente. Ok. No llegan ni a 5 segundos las escenas en que aparece este personaje. ¿Cómo crees? ¿Ni 5 segundos? Pero ves la película, todos los demás Dinobots participan activamente, se ven sus modos, Ujú. pero Snart, si te pierdes la escena donde aparece, ya nunca te enteraste que estuvo Sí, ahí. pestañeas, ya no lo viste. Literalmente es una escena donde va caminando en modo, no me acuerdo cómo era, Broncosaurio, Ujú. y otra que es modo, Ya se pasmó. que es un plástico como rojizo que ahí ves ahí en la silueta que está dibujado, Ajá. pero tienes que detener el frame exacto para verlo. Ok. Este es del año pasado. No me acuerdo si es el pasado o el antepasado, este lo compré en esos remates del Amazon, Ah, ok. me salió como en 900. Ah, en remate, ok. Ujú. Ok. Luego sigue El Skylynx. regalo. La verdad está muy padre ese. Este se puede digamos que puede separar al robot en dos Ujú, para que haga un modo ave y un modo lince. El ave ujú, es, digamos, el como dragón ujú.
Y Aliens es básicamente lo de las patas que nomás revela la cabeza. Ah, ok. Sí se alcanza a ver ahí la forma. Ujú. Y si te preguntas del plástico, este sí está de mejor calidad porque es una figura que salió hace 4 años. Ah, con razón. Este es tu Y no número tiene 2. nada. Ujú. ¿Y el Es que sí número está muy 1? bonito, muy bien logrado. Ajá. El Optimus del 86. Ah, La la. Señor figurón, como diría el tío Pixel. ajá. Aquí está. Es que básicamente está perfecto en casi todo lo que hace el robot. Ajá. Mira, limpiecito en su silueta, Ujú, mega articulado. No se siente ni duro ni guango las articulaciones, fluyen como ujú, deberían. ujú. Nada más en modo camión hay una parte que no cierra, pero se compensa bastante bien con todo lo ¿Cómo que no demás. cierra en la parte de camión? Más bien que no cerrar, es que hay una parte como que se ve un huequito un poco más grande de lo que debería, pero muy minúsculo. Ajá. Ok, a ver. ¿En cuánto salió y en cuánto se consigue ahorita? ¿Sabes? El Optimus yo lo compré en Big Bad, ese estaba en $90. Ujú. Y bueno, es que el envío a mí me salió como en 35, pues también pedí otra figura. Ah, ok. Lo único malo es que no tuve suerte y sí me cobraron aduana. ¿Cuánto te cobraron de aduana? El 19%. Me Ay, recuerdo que pagué como al banco, pagué como 400. ¿y ya una Y a vez que lo pagaste los... te llegó rápido o todavía se tardaron? No, lo que pasó es que yo lo fui a... espera. Es que tuve que ir allá a Coapa, en las oficinas de Correo de México, a recogerlo. Ujú, Primero fui y me dijeron que tenía que generar mi voucher bueno, mi orden de pago. Fue al banco, por suerte era un banco que estaba ahí mismo en la misma plaza. ujú. Luego pasé a la oficina de correos, tuve que entregarle mi comprobante de pago y luego a ellos les tuve que pagar algo aparte. Porque Ah, como por tú fuera. mencionaste ayer, es que tú mencionaste que son realmente 2 pagos los de importación. Ujú. Así que supongo que un pago del banco es, no estoy seguro a qué concepto, y el otro es porque lo tenga de Correos de México. Ya. Sí, pensé que decías que te habían pedido un pago por fuera, o sea que te habían pedido mordida o algo así. Ah, no, no, yo no he hecho eso. Bueno, una vez por accidente en la facultad, Ujú. ¿Diste pero mordida? eso era porque no se ve el proceso. ¿O porque te tuvieron por andar corriendo como Flash en los pasillos? No, 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 eso de la facultad lo que pasó es que, ¿A quién tuvo que morder? no, no, no. Al O sea, orientador. tampoco fue muy grave. Lo que pasa es que en la UNAM cada año tienes que andar renovando tu tarjeta, bueno, resellar tu tarjeta, Ujú, Ajá. y para eso tienes que pagar en ventanilla el pago y ya después vas con la oficina de la Secretaría de Asuntos Escolares, das ujú, tu comprobante, que son El como voucher, 5 ¿no? pesos, y tu tarjeta para que ya la resellen. Pero yo ujú, bueno, el segundo semestre no sabía que se hacía así, y fue directo con la secretaria y me dijo, son 5 pesos. Y yo se los di ujú. a ella. Y ya ella me lo reselló. Ya después, en los siguientes, al año me entero que no era así el proceso. Yo, sin darme cuenta, le pagué mordida a ella. Ok. Sin darme cuenta la extorsioné, ¿no? Ajá. Ok. Ajá, sí. Ah, ok, ok. Bueno, pues Lander, primero, bienvenido. Y segunda, pues qué bueno digo, gracias por habernos enviado y compartido tu colección, tu botín del año pasado. La verdad es que te fuiste rayado. Está muy bueno. Y Ujú. muchísimas gracias. Digo, pues te puedes quedar aquí para que sigamos comentando. Claro, claro. El bonito Mulan. Yo sí quería. Déjenme darle la bienvenida a Andrés Cárcamo, colaborador de Monografía. ¿Cómo estás, mi querido ¿Qué onda? ¿Qué Andrés? onda? ¿Cómo andan? Feliz año a todos. Feliz año Feliz también para Feliz año. ti. año. Ya un ratote que no nos veíamos, que no Y platicábamos. buenos tiempos. ¿Cómo te fue de compras, de regalos, de colecciones? Y pues la verdad sí me fue bien. De hecho, aquí tengo, lo más cercano que tengo aquí es este. A ver, dale. Casi compré puros Vintage Collection. ¿Ah?
Pero Uy, qué bueno. Ah, ok. ¿Un conocedor? La. Bad Batch. luego me conseguí de Ahsoka, el Traum. A ver, no lo muevas tanto. ¿Y si ya en mano está chulo o se ve Bien raro? ahí. Sí, la cara se parece un buen, ¿eh? Sí, se parece un buen. De hecho, me lo compré 2 veces, uno para dejarlo cerrado y otro abierto. Sí, yo sí vi esto. Ok. Sí, O Oye, sea que y sí sí Andrés, te está chido, gustó. ¿conseguiste el Sí. de Rebels? El de Rebel sí lo vi, pero digamos, estos los compré en la tienda que se llama GameStop. Ahí tengo todo mi desmadre atrás. El de Rebels lo vi en otra tienda que venden películas y todo, como un tipo Sounds, así, bueno, un mix-up, pero sí los tienen muy caros. El Traum lo tenían a $30 más impuesto, y me salió a 18. Ah, no, $30 son ahí está bien. $30 Con el son impuesto. 600 pesos. Oye, Andrés, ¿tú de dónde eres? Porque nos dices dólares. Ciudad Juárez. Ah, no manches. Ah, con razón. ¿Los Sí, pues, compraste en El Paso o te pasaste? sí, los compré ahí en El Paso. Aquí a la vuelta, aquí a 2 calles. Pues, fuera de broma, mi Yo casa sé. sí da para el piloto. puente, o sea, si no hay fila, llegas en 6 minutos, si hay fila, te O tardas sea, 6 te horas. queda rápido, ¿no? Ah, ok. Sí, Qué bueno. de hecho, también me compré estos. Oye, y Eso es o sea, vas allá, lo compras y para regresar, no te dicen nada, no te revisan, No, ¿no? no, compras, o sea, pasas la aduana como si pasaras la aduana digamos, de un estado a otro, así. Ujú. Te puede tocar, antes era como un foco rojo, te revisaban, no traes nada ya, dale. Ujú. Pero hace años que no nos revisan. Y Ah, digamos, mira. traes esto, no te dicen nada. Si traes armas o algo, pues ahí sí ya hay pedo, ¿no? No, yo creo. Mientras tres Pasa el errores de Andrés 5 con su soles, no lo bazooka en la debes mano declarar. acá. No, una Imagínate vez de que chico no me vas a compré agarrar, una no, tengo pistolita, pero era una pistola de juguete, pero era toda negra, o sea, parecía de verdad. Y dije, Ajá. con que no nos toque y que nos va tocando revisión, yo. Ujú. Y llega lo que es eso, no, es de juguete, es de juguete. Y ya, ok, Ajá. ya pásale. Pero sí. O le Ok. das 5 pesos al de la aduana y ya te deja pasar. Con 5 pesos, literal. $5, yo creo. También me compré un Conde Duco de la Vintage Collection, pero eso ya lo tengo ahí colgado. Ok. Pues sí te surtiste bien, qué bueno, buen cierre de año. Y también quería enseñar mi primer McFarlane. Ay, y esta güera que tengo aquí encerrada, ¿no? Amarrada. Ah, esa es tu primera. Sí, ¿Y no la vas a abrir o ya la abriste? ¿Qué te pareció? sí, apenas. Es que un compa anda buscando el Superman Action Comic 1000, pero como Ujú. había otros, voy a ir, me voy a comprar otro para dárselo a él. Si no lo consigo, pues le doy porque íbamos a hacer un intercambio. Pero de momento este es mío todo. Hasta que ya pase el 6, si no lo consigo, pues Ok. sí me lo desafano. No, pues felicidades, mi querido Andrés. Déjenme pongo a mano con un Bueno, tanto de comentarios, aguántenme. Dice Julián León, miembro del canal, el buen SPR tiene 2 cosas, tiempo y claridad. Ademidista próximamente, sí, hay que aprenderle al A ver, SPR. George, ¿puedes regresar tanto para ver la foto de Julián? ¡Ah, no manches! Sí es. ¿Qué? Ay, se me olvidó el nombre. Es de DC. Se me olvidó el ¿El nombre. conejo? Sí. A Dice ver. de Highlander, miembro del canal, aquí está. Y yo pensaba que mis listas con puros nombres de Excel eran demasiado. No, ya viste que no, Lander. Dice Pero Ser les puedo Blue, enseñar miembro a del canal. programarlas. Estaría bien que trajeran a la. Oigan. Capitán Zanahoria. Es que ya no te callaste, claro. Pero ahorita que dije, oigan, otra vez estaba estornudando. Ser Blue, miembro del ¿Qué pasó? canal. Estaría bien que trajeran a la armera Emily Swallon. Pero. Bueno, esa sí podría ser, ¿no? La güerota esa. ¿A la mole? Ajá. A la mole nos van a traer un Stormtrooper, el que pasó a lo de fulano de ¿A tal. poco creen que El no que hizo la podrían voz en traer a la español. armera? ¿A poco creen que no podrían traer a la armera a la mole? Yo creo que sí. No, de que pueden, de que lo hagan es otra cosa. Te van a traer el actor de doblaje de un droide B1. Ay, no, siempre ya puros actores de doblaje, ya. Así están las convenciones de aquí. Que el No, hijo de yo José estoy José sí dobló un cansado. droide.
No, puro de las que se disfrazan o actor de doblaje. No, pues, qué Así son las comisiones aquí. Bueno, El de la voz de nosotros, Goku ya 1000 años ver, lleva presentándose aquí. No, pues no voy a ver pieles, yo quiero. nosotros le preguntamos a Ser Blue que a quién traería él, y bueno, pues él ya dijo a la armera. Yo no veo tan deschavetada la idea, la verdad. Pero bueno, dice Lander, mientras tanto en México el puente tiene acabado de concreto sin pulir nada y con pedazos de madera aún pegados en la cimbra que no pudieron despegar. ¿De qué? ¿Por qué eso qué fue? Que cuando mencionaste de los puentes que eran sostenidos por dos personas, bueno, estatuas de personas, Ya. Oye, ese también es un estilo gótico de nosotros. ¿Qué te pasa, Martín? brutalismo se llama eso. Brutalismo. Martín Mespi Espinosa dice, ¿ya tienes los dos Shotwaves de Animated, el color grisáceo y el morado? No, solamente tengo el grisáceo, Martín. No, el morado no lo tengo, chingado. Dice Cafred, perro, ¿le vas a entrar a Gárgolas? Uy, yo creo que nos pelearemos por eso, que gane el mejor. Ok. Va que va. Te acepto el recto, Grafet. Dice Manuel Callejas, hablando de noticias, ¿vieron que una doña compró 800 roscas de Reyes en el Costco? Obviamente fue en diferentes. No vi. Se pasan. ¿Para venderlas o qué? Pues sí, imagínate 800, qué poca madre. Ya el 2 de Ricardo febrero vendiéndola a 200 varos. Sí. Ricardo Moera, desafortunadamente lo durmieron como a los perritos de Bionicle. ¿A la Qué señora? lástima. ¿A quién? ¿A la señora? No mames. Hablando Luis de López Bionicle, dice, ya estoy aquí, chavos. qué ¿Qué pasó? Mi querido Luis, pásale. ¿se ve o no? Pásale, mi querido Luis López. A ver, cosa es. Los Bionicles están chidos. Ok. No manches. ¿Mauri se llama ese? No, es la línea de Mauri. Dije. Es que son las sublíneas. Esta es de Mauri y esta es de Fantoca. Luis se llama. Luis y Mauri. Están raras las cajas, ¿no? Es que la idea con la cual fueron creadas esas cajas contó básicamente el escritor de toda la franquicia, es que las imaginaba como que fueran cápsulas de medicina que entran a tu cuerpo. Y una vez que se abren, ya empieza a actuar en tu cuerpo. Es que Bionicle nació con la idea de que el creador tenía un cáncer terminal, que de hecho sí tenía un cáncer terminal, pero sobrevivió. No, sí. No me acuerdo del cerebro, y básicamente toda su historia es una mega analogía bien cabrona de las células de su cuerpo y todo luchando contra ese cáncer. Ok. Bueno, está interesante, no sabía. Ajá, en un momento de la historia pierde su cuerpo. Sí. Miren, aquí estamos viendo de Sergio Moreno el Godzilla de Playmates. Para seguir con las otras colecciones. Conudo, diría el George. ¡A la madre! Este sí está raro, ¿eh? King Scar. Scar King. De Playmates. Ese que señalas es el Kong. Sí. 1, 2, 3. Pues sí tiene poquitas articulaciones, ¿no? Un mono así de bestial debería estar más. Espérame, yo la estaba contando. Ok. 10. Bueno, no está mal. Medio básico, la verdad, sí. Aquí supongo que sí tiene una articulación, ¿no? En el abdomen, ¿o no? No, se me hace que no. No, sí. Se ve listo, sí. Estás, es mucho café ya el que llevas. Ok. Que sin articulación de cintura sí se sufre mucho para posar. ¿A poco este Inquisidor es de Hasbro? Claro. ¿Neta? ¿No es de SH Figures o algo así? No. Se ve muy bonito el plástico, el negro, el mate, se ve muy bien, ¿no? Para que veas, Hasbro también hace cosas buenas. Sí es cierto, y dice de Black A veces. Series.
Ajá. Ujú. Las minifiguras. Este No, va a ser importante porque Clark no hizo ningún sonido gutural. No, sí, Sí ya hizo. iba a mencionar que ese es el mejor Wolverine que se ha hecho de Lego, ¿eh? ¿Se le quita la máscara? Sí, Pues ¿cuántos Wolverines van de Lego? varios. Y el Wolverine de Playmobil. Sí, no tienen. ¡Ulala! El Megatron no se Déjalo, va. no te. Tú déjalo. Clase líder, Studio Series. ¿Cómo ven? El concept art de Bumblebee. Ese es Ah, Bumblebee. sí. No mames. Dígame, Es el de la película de Bumblebee, que no aparece en la película, pero es concept art de la película. ¿Qué te parece, Lander? La verdad está muy chido. Cuando lo he visto ahí en Juguetrón, Ujú, está muy bonito. Eso sí, tiene el tamaño de un clase Voyager, pero se compensa por todo lo que tiene de acabado. ujú. Y en teoría tiene 3 modos. Uno de esos modos ignóralo realmente. Mejor invéntate el tuyo. ¿Por qué? Es que cuando... Es que es un modo nave que es muy poco convincente. Ujú, La verdad, muchos como que prefieren este molde buscarle sus modos inventados y el obligatorio modo pistola para cualquier Megatron. ujú. A fuerzas van a querer buscarle un modo pistola a un Megatron, aunque el molde no pueda prestarse a eso. A huevo lo van a forzar. Están muy fregonas las patas, ¿no? Todo bestial, todo brutal. Ujú. ¿En cuánto baila este? Clase líder, cuando lo he visto en Juguetrón es 1800, pero ese precio de los líderes en Juguetrón. Pero, Ok. pero seguro debe estar en rebaja. El Toxitrón. ¿Este tiene que ver con Devastator? No, mira, sé que vas a odiar esto, pero en un directo donde apareció este Soundwave, Ujú, este fue el que le hizo unboxing. ujú, Y como mencionó George, también hiciste esa pregunta. ujú. No, no tiene nada que ver con Devastator, solo es un Optimus pintado en color verde Ok. y detalles en morado. Ya me acordé. Ujú, ujú. Es el Shockwave. Shockwave de la película de Vi. Bonito, chulo. Curiosidad, tiene el logo Autobot en el brazo. No se ve. Es verdad. Ya lo vi. Nada más que no le aviso a mis ojos que ya lo vimos. Este Este mono ni me lo recuerdes, está bien cabrón de conseguir. ¿Lo Breakdown de tienes? Legacy. Es que este ya salió en las últimas oleadas de Legacy. Ujú, No creo que no fue de los únicos. O sea, este digamos que lo surtieron mucho menos. El problema de este mono es que es parte de los estóticos, que los 5 estóticos se combinan para hacer a Bruticus. ujú. Los güeyes que ya habían comprado los otros 4, a huevo van a querer este y por eso se escaseó. Oye, ¿qué te iba a Porque decir? realmente no es un muy buen molde, ¿eh? Ujú, Pero nomás lo quieren porque completa el grupo. ujú. Hasbro es un experto en ponerle como subtítulo a alguna línea suya Legacy. Porque está la Star Wars Legacy Collection, Transformers la Legacy Collection, y Ujú. ahorita con Super Legends de X-Men la Legacy Collection. La Lega. Eres de Hasbro. Y Este se reciclar nombres de escaseó, pero franquicias. ¿cuánto vale? ¿En cuánto vale este o no lo encuentras? Ya no se encuentra. La Ujú. última vez es que lo he llegado a ver así en Alex. No. Fue en Amazon Estados Unidos que ya andaba en 800 una figura de $25. No mames. Digo, no le hagas. Y No, Si Ladder no tiene la culpa que no, sí, ajá, perdón. Mira, yo ni uno de compré los ese mono. animated. ¿Qué me dices? digo, no digas. El Snark, Vean la Pareces monografía de el este padrecito que sale en la personaje. película de la pastorela, George. no manches. El que decía una grosería y lo que dijo, no, que Dios lo bendiga. Ah, ya. Bueno, chulada de chuladas, aunque el molde ¿Neta sí dijo está un es un poquito raro, Transformer? ¿no? Sí.
Sí, Sí, ya la George serie hizo animated. monografía a este personaje, pasen al canal a verlo. Exacto. No es fan. Estos son One, ¿no? Ah, es de la línea de One de la película. Ujú. Un problema que ahorita tiene la línea de las películas de Transformers es que ya no la ven tanto así como la línea principal, sino como ya la piensan más como una línea un poquito más menos prioritaria y por ello como que no hay que echarle tantas ganas porque los que van a querer comprar lo chido va a ser en la de Studio Series, no en la de One. Ah, ok. Pero Estos, de pues hecho, los monos no salieron malos. mm, es que, por ejemplo, este Optimus, compáralo con el Optimus que salió de Studio Series Ujú. y te vas a dar cuenta que son muy distintos y salieron con el mismo rango de precio. Ah, sí. No, bueno, porque este Ah, sí en el plástico igual se ve más humilde, ¿no? ajá, lo cual está raro porque es el mismo precio. Tú vas al mismo pasillo del mismo Walmart, de donde te quieras, Ujú. juntos y van a estar en el mismo precio. Y Estados Unidos lo venden al mismo precio, pero tú notas luego que hay un salto de calidad Sí, en claro. material, eso sí. En ingeniería, por ejemplo, el que está al lado del Sentinel, ese, aunque no puedas como meterle tanto el plástico chido, sí tiene buena ingeniería. Ujú. De hecho, Pero luego algunas de estas figuras, ve los acabados de este, este, o sea, ve las piernas en 3 tonalidades diferentes, ¿no? Y esto ver una sola pieza de un solo color, ujú, sin ningún terminado de pintura ni nada. Lo mismo los brazos, estas escapes, o no sé cómo se llaman estas madres. ¿se me Hace hace? que se vean de una calidad mucho más, Ajá. Superior baja. o inferior. Ujú. Inferior, es correcto. Acá por lo menos en una sola pierna tienes 2 tipos de plásticos. Ujú. Y esto es lo que no me está gustando nada en la línea de Transformers. Cuando veo esto, es lo que me molesta. Y cualquier precio que me digas se me va a hacer caro. Que por cierto, esas dos Bueno, figuras están vean, en el mismo rango de precio. que el Optimus está. Ah, no, espera, no. Ah, ya vi bien. Este Sentinel no es de One. Creo que este Sentinel es el de Yolo Park. No, no A es Yolo ver. Park, es otra marca, no me acuerdo, pero no es Sentinel transformable. Prime, Bluecast, Model Kit, Transformers Ah, One. sí, no es transformable. Por eso este se ve mucho mejor que el Ah, Optimus. con razón. Mm. Pero sí explico mi punto, o sea, nada más viendo las piernas, ya dejen de que la pintura aquí se ve como tornasol, pero en Ajá. una pierna, vean o sea, el único plástico completo que tenemos es este gris. De ahí en fuera, vean, nada más en una pierna notas el cambio de calidad. Entonces, cuando yo veo algo como el Optimus, la neta es que, oh, ¿viste quién es? Shadow. Shadow. Shadow, Ok, el de la de Jack película. Pacific, la marca Jack Pacific, obviamente. A ver. Grimlock de Earthspark. Ah, es de la serie más Es- reciente que ha salido. este no lo veo tan mal. ¿O ustedes qué opinan? Esa es como las series que ha sacado ahorita que son como un poquito más infantiles. Ujú. Es algo curioso porque al principio cuando veo los monos digo, "Ah, se ve bien culero, está bien feo". Y ya cuando se empieza a agotar no más, sí se veía bonito. Tendrá sus detallitos, pero pero no estaba feo el diseño, solo el material. Será lo que sea. No, pero ¿saben qué? Sí se ve plasticoso, ¿eh? O sea, creo que lo que lo salva aquí es el diseño del molde. Pero Ah, sí, eso sí, el pero sí escultor sí se se ve rifó. plasticosón. Chinga Siento que hojas, unos bro, detalles en porque pintura salvaría este molde. sí, no manches. Mira, Lander, deja de la pintura, el plástico. Que metieran un plástico mejor. Aunque este sí me gusta, este sí lo podría comprar. ¿De este están los 3? Creo que de X-Park nada más. En sí la serie, porque la verdad no sigo de X-Park casi nada. Ujú. Creo que sí salió el Grimlock como original de la serie.
No sé si los otros Dinobots hayan salido en la serie, y aunque hayan salido, hay muy alta posibilidad de que hayan reutilizado algún otro molde de otra línea, como Authentics o Cyberverse. A ver, No, vamos espera, a ver. Cyberverse no aparecen Dinobots por individual, solo el Greenlock. Transformers Earthpack. Imágenes. ¿No? Bueno, figuras le pongo, ¿no? Ujú. Mira, si no buscan la wiki de Transformers, que ahí sí aparece la línea para buscar. Voy. Más impuestos. Es que todo esto es en eBay. Ujú. Es que estas figuras ya, el año pasado todavía las encontrabas en remate de Walmart, pero ahorita ya, a lo mucho vas a encontrar rezagado el shop, güey. Ujú. Este de acá. Ujú. Puta. No, pues no. Olvídenlo, monógrafos, también ya valió. ¿A poco? Este se ve bien. Ah, ya no se ve tan bien. Por el Y, plástico. ¿Y sabes qué es lo curioso de este molde? Ujú. No es original para la serie, es un repintado del de Cyberverse. No mames. Y obviamente esta va a ser otro repintado. No se ve mal. Es más o menos mi línea, pero el plástico sí, no, bye. O sea, esto que se vea tan plasticoso, no. Sí te entiendo, tengo una Windblade de Cyberverse. Ujú. La verdad, no me gusta por el plástico, pero solo lo tengo porque no hay forma de tener otra Windblade. Bueno, en ese momento no Ujú. había otra forma de tener una Windblade de esa escala que no te saliera un ojo de la cara. Ok. No, pues ya caminó esa colección. Ujú. A ver, vamos a ver. Bola de arroz, aquí está. Bueno, ahí estas que cerramos eran de Sergio Moreno. Muchas gracias, Sergio Moreno, por compartirlas. A ver, Uf, bola de arroz. ¿Este cuál es? ¿El que tengo o es saga otro? de Freezer, sí. Sí, el tuyo, el que acuérdate de esas sombreras en pico, George, va a ser el tuyo a menos que tenga la falda. Ok. Qué pose tan chingona. Ujú. Muy, ese me gustó muy. De bola de arroz. Ay, cabrón, ¿este quién es? Es Tarles. el gemelo perdido de Goku, Tarles. No es gemelo, pero entendí el chiste. ¿No? Nah, pero es el Tarles, pues. Ajá. Pero ¿por qué si es gemelo este está moreno? Pues No, es no que es luego moreno. los tonos de la animación variaban luego. Porque en Goku, en Dragon Ball GT, Goku luego se ve así medio morenillo. Ay, este me gustó mucho. Lo que pasa, Ese es ahí cierto. va a decir el Ese está Tarles. muy bonito también, ahorita me gusta un buen. Es que se le ve el estilo de Toriyama, ¿no? Más que nada, George. Ujú. Sí, está No muy sé. bonito. No he visto Sandan, pero así lo quiero ver. Y sin que me guste, me podría comprar aquí al rosa. El ¿Cómo se llama? Belcebú. Belcebú. Y ahí atrás Nada, neta, o tiene sea, si yo no sé, me lo voy a comprar por el puro hecho de que es de Toriyama. y ahí atrás tiene el manga. Ahí se alcanza a ver. Está muy chingona la pose, bolita de arroz. Te la voy a copiar, ¿eh? Te Me la- te gusta la- cómo cosas, dice. Uy, no. con tu permiso te la voy a copiar. Salud, no sé quién estornudó. Fue Lander. Bueno, ¿Quién salud. estornudé? No, fue yo. Y todo sí, George. Puta madre. Nunca atino contigo. No, ahorita nada más porque se me secó la garganta. Vean esa cara, no mames. Está muy fregona. Y Lander, no, yo no fui. No manches, muy chingonas. Y posas muy chingón, ¿eh? Oh, ese Bola de Vegeta, esa arroz. está bien chida. Te quedan muy fregonas las poses. Felicidades. Y gracias por Muy bien, bola de arroz. compartirlas. A ver. Cubo de arroz, bola de arroz, triángulo de Ah, arroz. Origini, bola de arroz. Arroz con Origini, leche. bola de
Así hay una chava en el rock show siempre. Origiri, hola, Ah, luego lo vas a escuchar o ver, George. Origiri, hola, Luego me llevas ¿cómo sale el para agudo, oírla. Origiri, hola, Oye, Agustín, ¿este cuál es? Es el Está de... chido. Parece de Rebels, pero no es George. No. Este de es el los que salían de de Disney, ¿no? Galaxy of Adventures, ¿no? Ándale. Yo creo que a George le gusta mucho el Vader así enojado. Ajá. Igual a A mí. ver, aquí está. Santiago Robledo. Uh, Santiago Pérez Santario. Robledo. Iba a Buenas, decirte. monógrafos. Aquí les dejo un pequeño video de todo lo que junté en el año y quería agradecerles por todo este no grandioso año. No, manches. hombre, gracias a ti. A ver, ahí voy a hacer grande la imagen. No, ya la saqué. George. A ver, ahí les va en grande la imagen. Se quita. Ahí ya se ve en grande, ¿no? Ya. A ver, vamos a empezar a verla. Ay, la Jean se ve bien chiquitita. Mm, A la madre. Tu puro de Halo, no mames. Está chingón. El Halo Ah, azul, mira, el el que- Halo Ahí atrás amarillo. y un jaguar. ¿Qué? Que hay un morador allá. Ay, también Numa asomado. ¿Cuál Nienuf? Ah, sí, Ah, el de atrás. atrás. ¿Ya viste? No manches. El Heavy. Ese Quailon Boss está bien chido. Es el de El Clone Wars, Navy. sí. El de Clone Wars. Uy, otro morador. El Citripio encuerado. Ajá. Se le gusta mucho a George. Puro Halo, sí, me prende. La carta blanca, el Yoda con el carta, digo, el Java con el carta blanca. Ah, ya te ubiqué por tu Plagueis y tus Los- sitios. Y el los- Lando Calrissian de tus fotos. Es SPR, sí, cierto. ¿Qué? Que es la colección de SPR, ¿no? No. No, Ah, no, sí, Santiago Romero. Pérez, sí, cierto, sí, cierto. SPR por Santiago Pérez Romero. Sí, es cierto, ya, perdón. Vamos, que te Muy buena la perdone, cole, ¿eh? Joaquín. Sí. Es que lo El que ubiqué perdona porque murió en la las cruz, yo. fotos de Plagueis, pero me dio mucha risa el contraste que hizo sin querer, de que tiene a Plagueis una figura reciente y atrás el Lando del 80. Dices, no ma, ¿cómo han avanzado los de Star Wars, no? Porque esa Oiga, figurita de Lando incluso se parece a un tío mío. sí le puso cariño al video, hasta el ángulo y el paneo. ¿Cuál se parece a un tío tuyo, cabrón? Y le puso música, ustedes no lo escuchan, pero tiene Lando música. Calrissian se parece a un tío mío. ¿Neta? Esa figurita, la figura. De esa versión, ¿no? Ajá, la figura de Kenner de 1980 se parece a un tío mío. ¿Este quién es? I don't know. ¿Tú, Lander? Pregúntese de Summer. Perdón. Es el Razor de la película. Este es es el mono de la línea de la película. Ah, ok. Muchas gracias. Y todos los monos Salvo atrás, que la todos película nunca se desmadrados. transforme ya. Ujú. Ok. SPR, muchas gracias por mandar tu colección, por compartirnos aquí y echarle producción a la grabada. Digo, porque ustedes no lo escuchan aquí, pero sí se le puso música y todo. No, pues Mira, ese Lando que se va a salir atrás, George. Este de ahí, el azul. Ah, ya, ok. Parece El Ciudad de las Nubes. Exacto. Ese me gusta. De hecho, a mí sí me gustan, no sé por qué, las figuras de Kenner retro. Ajá. Esa Soca es la que. De hecho, George se burla de mí por eso. Bueno. Ajá, lo señalo y me Defiéndete. Ja, ja. Sí. Una vez hasta tiró los de la repisa, agarró con su mano, ¡pam! Le dije, esto es Sí basura. te creo. Sí, Dije, déjalos tiro para pisarlos. Y luego les escupía. Ajá, no son aptos ni para. Y luego les iba a prender fuego también. Está muy chingona tu colección, SPR. Felicidades. Muy buena, gracias. muy buena colección. Nunca, Gracias por compartirla. Si andas por aquí, SPR, manifiéstate. Sí, a ver. Porque no te veo en los comentarios. Esos son de bola de arroz, pero subió más fotos. A ver, esta la vimos.
Esta la vimos, que es la que me voy a fusilar. ¡Ah, la madre! Ah. De Akira. Toriyama. Spawn.com. No manches. ¿Qué? Los Ofubi. Ah, fue lo que nos dijo, ¿no? Oye, bro, te lo dieron roto, le falta un cuerno. Ajá, no te fijaste. No te preocupes, es normal, pero sí, ponte chiles a la próxima, Ponte por favor. pilas, ¿no? Gracias, bolita de arroz. No te pongas chiles, ponte pilas. Oye, ese lo quiero, ese de allá arriba. Ahorita ves esa foto, pero ese que subieron de Superman. ¿El del planeta? Sí. Ese es el Dark Plagueis. Ajá, pero atrás Está el también. tío del Clark. Atrás está tu tío sonriendo, mira. El tío del Clark. El tío del Tienes Shark. razón, Clark. Son 20,000 años de diferencia esa madre. Oh, pero sí se parece. Esto igual es de CPR. Las fotos. A ver, pero. Déjalo ahí con el... Ah, le puso efecto aquí de la luz. Vean, se está reflejando acá. Con razón, dije hace. Ah, cabrón, es cierto. Y láser. Sí. Ok. Déjalo ahí con el emperador. Los años de evolución de las figuras, güey. ¿De quién es esa pierna de atrás? Incluso se le ve el muslo. Y el vestido. Ah, pero esta pose está muy chingona, ¿eh? Bien, ¿eh? Buena la pose. ¿Con las cariñosas? ¿Le puedes regresar todo a la anterior? Bueno, ya no te preocupes. Ahí está. Ah, mira, ese me gusta un buen. Ajá. Sí, ve nomás. Nos lo envió Víctor Matthews. Nos compartió la publicación. Te lo envió. Dice, mira, George Albert Ramírez Solares. ¿En serio quieres ese? Bueno, es para mí, no para ti, George. Sí, lo quiero. Ah, bien. George, rapidito. Estos eran los cómics precuela de Superman Return. A ver. Ahí está. Esto es prácticamente el intro de la de Superman. De cuando va a Krypton, ¿no? Sí. ¿Qué? Oye, pero ¿y qué encuentra en ese viaje? Nada. No, este es el cuando se va a destruir el planeta. Ah, ok. A ver dónde está. Cuando lo mandan a él. Sí, cuando lo mandan a él. Y aquí es cuando Lois avienta cuando conoce al que es el esposo. Es el sobrino de Perry White, ¿no? Ah, sí, el aviador. Ajá. Sí, aquí es donde lo conocen. Aquí es donde conoce y se enamora. Sí, y donde escribe el artículo de por qué el mundo no necesita Superman. Ay, sí. No mames. Sí, porque no manches. Y aquí es donde este güey ya sale del bote. Porque Superman no regresa, ¿no? Sí, porque hacen un juicio y Superman tenía que ir a testificar. No aparece, pues este salió. No me jodas. Oye, ¿y esos son nuevos? No, son de Beat. No, el 2006. ¿Del Beat? Sí. ¿De Beat? No manches. ¿Sí? ¿Dónde los voy a conseguir ahorita? Pues yo dije, mañana voy al Sanborns. Y aquí está también tengo el cómic de Superman Regresa. Ah, qué chingón. Y este es el último que trata sobre la mamá. Marta. Sí. ¿Por qué dijiste ese nombre? Y aquí de infancia, de Claro, de chico y todo. ¿Tú sangras? Me salieron a 10 pesos cuando Vito estaba quebrando. No manches. Y son 4. Son 4. 5, ¿no? No, son 4. En total. Sí. Disculpa, no es que fue a escuela rural. También Superman, y mira. Está bien, pero no vuelvas a decir ese nombre, claro. Ya que todos andamos presumiendo eso y George hoy nos presumió su periódico. Ajá. Yo también les quiero enseñar mi periódico Ah, cabrón. Qué ole. ¿De dónde sacaste eso? No, aquí está. ¿De quién es? Metropolis Grace Newspaper. Ah, qué chido. No mames. No, sí es. Ah, mira. ¿Dónde conseguiste eso? No manches. Es un periódico completo, en serio. ¿Dónde conseguiste eso? De que te valga madre.
¿A poco de la Vea, está bien en promos, ¿eh? de la serie que compraste? Por eso lo compré también. Pero ¿y cómo venía esa madre sin doblarse en el paquete No, de...? venía dobladita. O sea, aquí se ve. Satana sale en la serie, aquí está. Ah, sí. Reina. Booster Gold, aquí está. Ajá. A ver, sí, aquí están, salen la mayoría de personajes. La Sociedad de Justicia de América, Ah, Mira. Stargirl y Canario Negro. Ese sí es un gran accesorio, cabrón, no manches. Digo, Sí. y a mí no me gusta la serie, porque No, de tampoco la hecho, he visto. este tengo contemplado enmarcarlo, la neta. Ni me gusta abrirlo, ¿eh? O sea, es como la tercera vez que lo abro de ¿Ah, todo el tiempo sí? que. Sí. Mira, aquí del Lex Si me Luthor lo está acá. prestas, hago el truco de magia donde lo hago cucurucho, le echo café y luego ya lo extiendo y sale todo seco y sin estar roto. ¿Cómo ves? Acá está de la preparatoria de Smallville. Ahí eso Cobarde. se ve del qué americano. chido. Y en los textos sí tienen este contexto, ¿eh? Mariquita. Lex, No Ah, mames, porque qué para ya buen por último en presidente. la apodo. serie, Lex se Sí se postula vuelve, para ¿verdad? presidente. No, se convirtió en el presidente. ¿Ah, sí? Lex. Ajá. Pues lo prefiero a ese que al que llegó. Pues sí. No, es el mejor Lex. Yo digo que es el mejor Lex live action. Ujú. Dale, Layton, Superman v Batman es el mejor. Aquaman. Ajá. A ver, Con cuidado, Clark, fíjate, con el cuidado. general Lane. Ah, mira. Mm, Pensé que Oliver dijiste el Queen. general Lee, dije el de los No, Dukes de Hazzard. Duques de Hazzard. porque aquí Oliver Queen reveló al público que es Flecha Verde. Ah, ¿a poco se cuenta? Sí. Ajá. No manches, trae un montón de cosas. No, está Está poderoso. el Dr. Fate. Me Ah, ese gusta Doctor mucho. Fate estaba bien chido. El regreso de la Sociedad de Justicia de América. Ujú. ¿Y qué más? Creo que me brinqué unas hojas, ¿eh? Porque sí de repente sentía doble hoja. Ujú. Creo que sí, pero bueno. En Una esencia, cuponera. a ver. Ah, bueno, esta súper chica, ¿eh? Que es la más guapa que ha habido. Mi favorita. ¿Dónde Esa está? es súper chica. No, esta de acá, esta. Ujú. Cara. Perfecto. Ahí, por si quieren ir a un karaoke, va a estar abierto el club. Ajá. O sea, Vamos, monógrafos. Vamos en bola para que nos hagan descuento. pues ahí Está está. muy chido, ¿eh? Sí. Dale este vuelo para que hagan ahí la. No, sí está muy completo. Yo creí que no vas a hacer como 2, 3 hojitas, pero no. No, no, sí está bien. Muy completo, como dice Andrés. No, y está padre porque aparte tiene un libro de los concept arts de la serie. Además, Ajá, Ah, aparte. pues vamos a Y miren, mi 6.5 en mi TV civil. 6.5 en civismo, cabrón. No Civil, manches, sí güey. mismo. civil, no civismo, civil. Yo dije, o sea, Ah, que andas tirando basura en la calle, no. metiéndote en sentido contrario. No, este es de si tienes pedos de cosas de así de testamentos, todo eso. No vale madre. Pues en septiembre es el mes del testamento y Y por si te demandan acá de pensión alimenticia y todo eso. me Y pasé con interesa. 10 la materia. 6.5 y la pasaste con 10. Sí. A la madre, ok. ¿Por qué no tengo cámara? Ahí estoy ya. Ay, y sí está el profe. Qué listo. Era Ajá. maestra. ¿Cuántas fueron? Pues entonces ya no preguntamos. A Ay, sí ver, estaba guapa. Bueno, no, ya. Ya. va para esta.
No, pues por trabajo. Acá el peor. ¿Cuántas Creo que- fueron? Un 500. Bueno, esta ya no tiene que ver, pero la voy a mostrar porque es Porque yo quiero y se me da. Porque es mi canal y hago lo que tengo mi chingada gana. es de No, Manuel luego sí Calleja. nos dice, a ver, cabrón, ese es mi canal. No, porque es de Manuel Callejas. Y dice, ¿qué onda, Oye, pandilla? ya El no he día de visto a ayer, Manuel por acá, por cierto. ¿eh? Ya no he visto al Manuel por acá. Aquí En anda. los comentarios. No, aquí anda. Manuel, A ver, Manuel, espérense. Necesito. Manuel. No, estoy revisando, George, ¿no? Sí. No, ya lo vi, sí. Puta madre. Ah, pregúntale a ese PR que si puede entrar. Sí, de hecho le acabo de enviar la liga. Bueno, a ver, antes de seguir con las fotos de Manuel, ahora ya te esperas. Déjenme ponerme en mano con los comentarios. Denme 10 para estar O sea, no me distraigan. Déjenme leerlos 9, rápido. 8, 7, Que no me 6, distraigan, chingada. 5, 4. Dice Ricardo Moreira, yo veía los cilindros de Hero Factory en sus momentos y había un personaje que me gustaba por un juego y quería tenerlo en figura y nunca pude. De Bionicle, supongo que es de lo que está hablando, ¿no? Es una secuela, Hero, es secuela conceptual. Digo, ¿cómo se llama? Espiritual. Ok, y aquí tú le contestaste, en el 2015, o no recuerdo bien el año, intentaron revivir la franquicia y fracasaron tan cabrón que duraron menos de 2 años, la franquicia de Bionicle. Vicente López, miembro del canal. Sí, yo igual, Clark, dejé Ninjago por la peli que sacaron en 2017. Fue en 2022 que regresé con la franquicia y ya en 2025 ya nos pusimos al corriente con los sets más icónicos de las temporadas. Clark le valió madre. Gracias, Vicente, miembro del canal. Dice Soundwave, miembro del canal. Ninjago es God. Dice Soundwave, miembro del canal. Siempre quise el Destiny Bounty de Legacy. Pero ¿Cuál mira, es no, ese? recogí algo que tiré. ¿Cuál es Dice, este? el Destiny Bounty es un barco. Ok. Oye, ¿no vas a dejar el papel ahí, el periódico en el suelo y vaya tu perro y se cague ahí? No, aquí está en el escritorio. Que piense, diga, este es mi Es que ustedes lugar. no ven, no se alcanza a ver, pero estoy en un escritorio, está acá. Se lo metió. Sí, No, sí y lo ya ves que guardó. es un escritorio viejito, tiene como 50, 60 años. Ajá. Ya ves que los escritorios de antes tienen como unas tablitas que puedes sacar así, que era donde ponían al niño travieso, ¿no? En el kinder, ¿no? Aquí te vienes bueno, aquí es donde tengo ese periódico, aparte de todo. Ok. Dice Gafret, según yo, con que veamos la película de Ninjago, con eso basta. Para nosotros no les sabemos a eso. Déjenme leo rápido el de Vicente para... Llevo por la peli que sacaron en 2017, fue en 2022 que regresé con la franquicia y en 2025 ya nos pusimos al corriente con los más icónicos de la temporada. Sí, la película la neta está muy chida. Igual esa la puedes ver luego, George, porque la peli no tiene nada que ver con la serie. La peli como que es aparte de todo. La peli de dinosaurios, dice. No, Ninjago. Y está entretenida. Está De chida. 2017. Es la única película que hay. O sea, si la Se busco. llama Lego Ninjago. No tiene nada que ver con la serie, es otro canon. Y nada más es de la peli y ya. Va. Pero está chida. Gracias. Dice Sangway, miembro del canal. Cada temporada de Ninjago está acompañada por una línea de sets. Llevan como 18 o 19 temporadas. Sí. No manches. No pensé que fuera tan extensa esa cosa, ¿eh? Y menos los de Bionicle, tampoco pensé que fueran tan extensos. No, Bionicle eso duró mucho menos, la verdad. Y en temporadas igual duró mucho menos, George. Pero es su franquicia estrella en su tiempo. Sí, pues fue la que lo rescató, ¿no? Sí. Sí. Aquí tenía una película de la leyenda de Metro Nui acá, de Bionicle. Ajá. Creo que son como 3 o 4 películas, pero está curioso la continuidad de Bionicle porque no es como que sean películas que estén tal cual como conecten directamente una con otra, sino más bien que cuentan sucesos del universo de Bionicle. Son recuentos. Porque digamos que Bionicle es un lore bien extensísimo de libros y cómics. Okay. Y el videojuego en línea que te desea un chingo de información.
Ya. Ahí sí era mucho de tú lees el contenido, tú tienes que ir armando y entendiendo la historia. Pues bueno, aquí también de Bionicle se ve que era un desmadre, pero según lo que dice Sunway, supongo que Ninjago también. Dice Sunway, miembro No, del Ninjago canal. sí tiene su cronología bien Bien normal. ¿Ah, establecida. sí? Dice, la Ujú. película de Lego Ninjago no tiene nada que ver con la serie, eso sí. Ahí está bien chida, la neta. ¿Qué onda, SPR? ¿Cómo estás? Hola, buenas Buenas noches. noches, ¿cómo Nada. andas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien, acá andaba comandando la colección. Ok. Oye, buena colección, ¿eh? Felicidades. Ah, sí, gracias. Igualmente, todos ustedes, vaya, qué grandes piezas. Gracias. Ah, Oye, muchas gracias. pero ¿cuál es Gracias. el que dices que estás buscando? Porque claro, decía que hay uno que es muy caro, ¿no? Sí, el droide de Revan. Ah, no, pues el droide de Revan, pues, Tú dices el de pues, la Vintage, ¿no? sí, pues así que ya sé cómo Ah, conseguirlo, ese no es tan difícil ya. y no. Yo pensé que Afortunadamente ya decías el no. de antes, el que El, salió el en. buff, ¿no? No, sí, Sí, pero el no que fue Sí, no, original ese ya. de la Legacy sí está difícil. no, dificilísimo. Oye, SPR, ¿y ahorita andas acá en la ciudad o estás allá en tu casa? Estoy acá en mi casa. ¿Tienes Bueno, vacaciones? Yo son las 12, ¿cómo crees que va a andar en la ciudad ahorita sí? no, No, pero es que vino a estudiar acá, por eso pregunto. sí, es que pues, no, vivo en un carro cuando ando estudiando. ¿Mm? Lamentable, ¿verdad? Pero bueno. Mira la cara de Clark. Sí, yo sé. ¿Neta Muy vives en un pobre, carro? ¿verdad? Pero bueno, es que las casas están caras por acá. ¿Pero el carro está cerca de la escuela? Pues sí, más o menos, está cerca Es del real. colegio. Bueno, del colegio militar, para que me entiendan. Pero sí, Ujú. bueno. eh, sí. ¿Qué Bueno, pero nos quiere decir con ahorita no eso? estás acá en la ciudad. ¿Tienes vacaciones y te fuiste a tu casa o? Sí, te estoy en mi casa, pero pues ya el domingo me regreso. Chale. Ah, ya. Oye, Mm. ¿y cómo te está pareciendo la escuela y la carrera? Platícanos. ¿Si es lo que Pues la carrera esperabas? ya la voy a terminar en abril. Ujú. Y mi escuela, pues. Bueno, solo digamos que me va bien y ya. Ok. Sí, lo que tú quieras contar. No, sí, es que me tocó con un grupo desmadroso, ¿no? Más no poder. Ah, sí. Sí. Es un pedo, porque tú te Sí, quieres te aplicar y entiendo. los demás. No, sí, haga de cuenta que me tocó con todo respeto, con puro pendejo. Ok, de plano. Pero ya la vas a acabar este año La en mecánica sí. abril Sí. y te regresas a tu casa. No, por la escuela ya no. ¿Cómo? Sí, porque la escuela yo la estoy haciendo pues acá por Naucalpan, que es Ujú, en... ay, ¿cómo se llama? Bueno, en el campo militar. ujú, Y la de mecánica, pues es sábados. ujú, Así que, pues toda la semana estoy acá por la Ciudad de México prácticamente. ujú, Y cuando acaba la semana me voy para mi rancho. Y ahí es ujú. donde me dan mi... Bueno, ahí es donde estoy estudiando lo de la mecánica. Ah, ok. Ya te entendí. Ok. Sí, es complicado. Ujú. Pero bueno, Pero bueno, ya- ya te has medio acostumbrado ahorita, supongo, llevas a partir del año pasado, ¿no? sí, a partir del año pasado, Ajá. todo un caos. Pero entonces, ok, a ver, perdón, y no quiero ser metiche, pero entonces, ¿cuánto tiempo vas a seguir acá? Eso es lo que ya no entendí. ¿Lo acabas en abril o en abril es lo de la mecánica? El abril es lo de la mecánica y pues todavía me quedan 3 años de escuela. Ah, ok. Ya te entendí. Sí, confuso, muy confuso. Sí, no, bueno, está bien. Sí, Bueno, y bueno, ahora luego, sí que, pues sigan platicando, ahorita pues voy a estar aquí. ¡Yupi! ajá. Está bien, gracias, SPR, Sí, de bienvenido. nada. ¿Eh?
Y nada, me voy. Oh, aguanta. O Dice sea, no Gafret. del directo, voy a estar conectado aquí con ustedes. Ok, Ah, O sea, ok, solo ok. voy a estar inactivo. Sí, ok. Dice Gafret. Jajaja, sí recuerdo al tullido del brazo roto. Esperen a que pegue más duro el invierno para que no lo vean más. Sí, no manches, se desviva. Dice Samway, Madre. miembro del canal, que George se vea los sets de Ninjago. ¿Por qué? Dice a la verga, ¿están buenos o están feos? ¿No están chidos? Dice, ¿sí? Dice Vicente López. A ver, espérenme. Déjenme pongo acá. Porque ya quitó cámara el Clark. Dice Vicente López, miembro del canal. Y ya esos 2 sets que les comento, los armaré con una compañera del alma. Pues no empeamos a tragar, gracias. ¿Qué? ¿Qué dijiste No sé. de Million? Empezamos, ¿no? pues empezamos a tratar Empezamos a gracias a tragar, Ninjago. a tratar. Mira, George, Empezamos a tragar ese Ninjago, ¿no? a ver, Que te pasé para otro lado porque habías apagado cámara y se veía rara la toma. Y tú me ya, dices si lo están viendo, ¿eh? a ver, si ahí ya lo estamos viendo. Este es, bueno, mi personaje favorito de Sky, pero aquí podemos ver los distintos trajes. Y no estoy Ajá. seguro si están todos, ¿eh? Aquí podemos ver el primero. Se puede ver lo sencillo, el concepto era ninjas y ya, ¿no? Este fue el segundo, salió igual en 2011. Ajá. ¿No? Después de este sería este, que igual se le considera el clásico. Salud. Gracias. Que aquí, si Ajá. se dan cuenta, ya les hicieron su Gracias. propio molde de casco porque tenían esta como estrellita, Ujú. ¿no? Les agregaban hombreras y tenían aquí como un tipo, la impresión, ¿no? Simulando que están con las sombreras. Y digo, en general los trajes van avanzando, ¿no? Por ejemplo, el de la 3, me parece que el de la 3 es este, de aquí. Ujú. Este de aquí, este de aquí y luego este al final de temporada, ¿no? La 4 es cuando van al torneo. Y Ujú. así han ido avanzando. Ya para 2017, que sale la peli de Lego Ninjago, sacan estos moldes. Y este que estoy señalando es el de la película. Este de aquí. Tengo nada que ver la peli con la serie, no es canon de la serie. Pero tomaron el molde de las minifiguras para crear los trajes de la 8ª temporada, ¿no? Y así van avanzando, también depende de la temática de la temporada, ¿no? Estos son de la temporada 10. Estos trajes así como más, como con el dragoncito, que son de los que más me gustan, ¿eh? Y este dorado es por el aniversario también. Estos son como, traen sus bases, ¿no? Y este fue el del año pasado, del 2024. Ujú. Me gusta un buen porque son como trajes así como si fueran armaduras, ¿no? O sea, tipo, como, no son samuráis, ¿no? Pero simulan mucho. Ujú. Aquí no está el de este año, pero igual los trajes de este año están bien padres. Aquí podemos ver estos de aquí, ¿no? Que les agregaron el molde del cabello, aparte con una banda en la cabeza. Ujú. Como Julio César Chávez. Ándale. De hecho, en Ay, él aquí, se por ejemplo, inspiraron. este traje, ¿no? De buceo. A mí me gusta. Pero ¿por qué son tantos? A la madre. Es que también depende la temporada, cada temporada tiene su villano, ¿no? Entonces hay cierta temática, ¿no? Por ejemplo, el La torneo de temática los con que se enfrentan, ¿no? Por ejemplo, el torneo de los elementos, ¿no? Aquí un traje así como sencillito, porque están todos concursando, a ver quién gana, todo eso. ¿Dónde está? Por ejemplo, este es de la temporada 6 de los piratas, ¿no? Yo lo que entiendo más o menos es que es un traje más o menos como ahora sí como los que usaban los piratas, no vaya a verlo, déjenme, no me deja acercarlo. Pero si se dan cuenta, el traje aquí tiene como la división en lo que sería la ropa, ¿no? Tiene aquí estos 3 como seguritos para sostener el traje. Entonces igual va avanzando la máscara, no siempre es la misma. Oigan, pero, oye, o quien sepa, Oigo. ¿por qué son amarillos como los Simpson? Y ya los porque Lego ahora ya son color. No, es que los Lego, por ejemplo, de licencia, obviamente Sí, ya son de color normal, como, ahora sí, como el actor, ¿no? Porque incluso ya hay Legos morenitos, Legos un poco más oscuros, Legos melánicos, de todo. Y Legos mexicanos sí los ponen como medio morenos. Pero
los Legos amarillos son porque en un inicio Lego dentro de, ahora sí que todas las etnias del mundo, consideró que el amarillo es un color neutro que puede representar entre comillas a todos, ¿no? No es ni blanco, ni es asiático, nada. Entonces, como ahora sí, como los Simpson, ¿no? Entonces, por eso que, igual, ¿cómo decirlo? El catálogo de colores que tenía Lego en un inicio, no era, estaba muy limitado, eran como 5 o 4 colores. Pero por hoy, pues ya la franquicia de Lego, pues sabemos que es alguien amarillo, una carita amarilla, entonces también por eso ya es así. Sí, por Eso ejemplo, sí. George, estos son minifiguras que salieron en la bolsita y son amarillos. Y estos que ya son como de franquicia, por ejemplo, este es el Jay Garrick, el Sirius Black de Harry Potter, digamos Luisa Lane. Los agarré aquí, los que tenía en la mano, ya son de color, pues, del personaje. Entonces, todo lo que vengan de, ya de como dijo Clark, de franquicia, los van a hacer de este color, al color que es el personaje. Pero si ves todavía los Legos que sacan de ellos, de su propia franquicia, van a seguir siendo amarillos. Y así serán siempre. Sí. ¿Y a ti, Andrés, cuáles te gustan más, los amarillos o los otros? ¿O te da igual? Me da igual, o sea, me gusta lo que es el personaje. Por ejemplo, es como para un Sherlock Holmes, el traje del policía, un Flash, o sea, más bien el personaje es lo que me llama la atención. Pero no hay de que te den un Sherlock Holmes y digas, puta, lo hubiera preferido en color carne. No. ¿No? Ok. No. ¿A ti, Clark? Igual me da igual, pero, o sea, si me sacaran un Superman amarillo, pues sería de no manches. Este es el que acaba de salir, el nuevo. ¿En qué set viene ese Superman? En su mecha, chiquitito. Trae su ¿No era el que venía con el Jet Fighter? Pero como ven, y pues... Está mejor el mío, bro, que lo compré porque le vi toda tu cara. Y su patineta ¿El tuyo trae patineta? No, ¿verdad? ¿Trae binoculares, ¿Trae binoculares? No, ¿verdad? Pero sí tiene supervisión Superman. Y acá está toda la saga, todo el canon oficial de No, Spider-Man. el Aquaman con pelo de Bill. Ese Aquaman con cabello de George Harris. Espera, ¿ese Flash tenía patineta? Claro, aquí no se discrimina a nadie, todos traen patineta, somos inclusives. No, ese Aquaman con pelo de Paul McCartney. ¿Te gusta? No lo vas a conseguir, bro, no lo vas a conseguir. Mira, George. Esta otra carita. Oye, pero ¿qué traje es ese? A ver. El clásico. Es como no, el mío es el de Cavill, mira. Sí. También tengo el de Cavill, George. También tengo el de Cavill. Yo volé. Yo los veo igual, no están mones. Aquí lo emocionante es que ya regresó Superman en el Lego. Pasaron 5 años, fue una espera muy larga. 5 años. Y el último fue de los New 52. ¿Cuánto te costó ese Superman ya para que yo acabe de hacer corajes? No, George, te lo vas a tener que comprar sí o sí, ¿eh? Sí. ¿Cuánto? 350 el set. 350 pesos el set. ¿Y cuál es el set? No lo tengo aquí a la mano, eso sí. Es como un mecha, como un traje de Superman, que viene con un Lex Luthor, ¿verdad? Un mecha, pero chiquito, de Superman. Y te viene un Lex Luthor. Sí, esos los tengo allá en la colección, esos. Pero... A la madre. No, pues pero yo no tengo Superman que presumir. ¿Qué se creen? Que la neta me gusta más el SOT del que es como el de Superman 2, ¿eh? Que es el de la minifigura. Y que tengo exhibido, sí. También tengo al Jor-El de ese. Sí, también ese. ¿Por qué no sacaron el Superman como el que me regaló el maldito? Porque se fue promoción, fue una polybag, George. Podrían hacerle una polybag, no es cosa que lo hagan ya. Ese me gusta mucho y sabes que ya te he dicho que ese es de minifiguras mi favorito. Pero ya te he dicho que no te lo puedo vender por más que me insistes y todo lo que me andas diciendo del maldito de que cabrón. No, sabes, George, ese de Indiana Jones que está mostrando Olander, igual fue mi talón de Aquiles muchos años. Y hasta que allá creo en 2017 lo pude conseguir en un unboxing
Ujú. Ya fue una alivio. Ya después me lo volví a comprar para tener 2 por si las dudas. A la madre está bien polvoso. Por si me daba una crisis, ¿no? Sí, no, un amigo me lo vendió. Dije, pues vas. De hecho, yo tengo una historia curiosa con los de Indiana, que cuando se dieron los sets, el único set que compré fue el que venía Indiana con el papá en las motos. Ese, No, pero Sí. ese es el retro. sí, el primerito que salió. Y curiosamente, el segundo que también nomás pude conseguir de Indiana es en la escena que sigue cuando están en el carro y la avioneta. Ujú. O sea, las dos escenas que siguen son los únicos sets que he tenido de Indiana. Ok. A ver, le voy a dar rapidísimo. De Highlander, miembro del canal. De Ninjago solo vi. Ojalá. Highlander, te voy a saltar porque tú ya estás aquí. Ah, chinga, bueno, entonces, déjalo en el comentario, yo no me acuerdo. Dice Lander, miembro del canal de Ninjago, solo vi la temporada 0 cuando solo eran los monos puestos encima de un baby doll. No, es cierto, Beyblade. de un Beyblade y que incluía carta de No, esa ni es la estadística. serie. Eso no va a ser cuando salieron los monos. Eso fue en vida real. Porque los no monos sabían reales- bien cómo tomaría la marca. Ricardo Moreira, pues está muy got lo que tiene. Y continué diciendo, el asiento morado es de Megatron. Nota, es lo que conseguí el año pasado. Estos ya los había leído. Esto ya lo sabes, no mames. Dice Soundwave, vive el canal, no mames, si eso es lo que compró el año a la madre. Sí, nada más del año pasado. Dice Gafred, perro, tienes todas las kitty de Yu-Gi-Oh! Eso ya lo No, leíste. me faltan unas. Ajá. ¿Estás repitiendo algunos, Ya vi. Ese de Starscream, pensé que era él, pero es impresión 3D. Hay que banearlo. Clark, datos duros. Acá está, Gafred. Clark, sabiendo datos duros de Naruto, se preocupa. Martín Mestre Espinosa, esos de Tiger Hawk, Snarl, Skylinks y Optimus Prime. Esos A ver, son. George, vuélvelo a leer, pero rápido. Martín Mestre Espinosa dice: esos son Tiger Hawk, Snark, Skylink y Optimus Prime. Sí. Dice, Perro. Dice Ricardo Moreira, de hecho, escriban como Clark. Ándale, así Ya mismo. Pinche Richard. Dice Soundwave, miembro del canal, George atrasado, George cambiando el tema. Uy, como si ya no fuera costumbre, mi George. Sí, y les agradezco un chingo que me tengan paciencia, tolerancia y que estén aquí sabiendo además cómo soy. Muchas gracias, Están bien enojados, de hecho, nada más que no dicen Ajá, nada. están bien emputados, pero Pues no, pero no hay de otra. Pues no, pero es esto, ver a Juan Oropesa. No, no es cierto, Juan, un saludo. Y mejor me voy a juegos juguetes y coleccionables. Ajá. Es eso, ver un resumido de juegos juguetes. Dice Berbit, miembro del canal. Un tier list, ¿no? ¿Y cuál era el tema principal? Pues íbamos a ver las películas que iban a salir para el año que viene y las íbamos a George, comentar. ¿cómo le gusta meter salseo, Pero ya. Vamos a terminar hablando de Superman otra vez. No, ya nos quedamos platicando. Aquí ya se fue el tema. También iluso fue pensar que así iba a ser, porque después de un mes de no vernos, y este es el primer directo del año. Pues George, ni un mensaje. Este es el Llorel, George. Oye, pero no le tienes ¿no le tienes las sombreras? Sí, aquí. Ok. Está bonito. Y no le has perdido el cristal, ¿verdad? No. Está muy bonito. Y estos son los Legos pirata, como de Game of Thrones, que estos no existen. Pues si se ve la distinción ya en vivo. Oigan, ¿hay eco, Sí, creo que soy yo, no sé. Sí, se escucha eco, dice Horacio Flores, miembro del canal. Y sí, lo escucho también yo. A ver si me pueden corregir a eso, chavos, porque sí, creo que a los que tienen audífonos no les late tanto. A ver, esperemos que ya no haya eco. Yo ya no lo oigo, pues sí, Berbit, gracias Andrés, ese era el tema principal, mi querido Berbit, pero pues ya bailó. De Highlander, miembro del canal, chale, como pensé que no iba a hablar de las colecciones, ya no pensé en entrar, pues ya estás aquí. Está GOT la serie, dice Rocobox, era que no vi, miembro del canal. Ahorita que hablaban de Lego, me acordé que quería juntar los Dimensions, pero nunca encontré el kit inicial. ¿Qué es eso de Dimensions? Era un juego de Lego que se supone que tú comprabas el disco.
Mejor explícale así, Andrés, que era un Disney. Mejor dibújaselo, porque si no, no va a entender. Era Mira. un Disney Infinity de Lego ya. Digamos, en un juego de Lego de Batman y Superman aparecía Superman y Batman, pero en ese salía No mames, ya, ¿de qué era? Harry Potter, salía Han Solo, George, Bueno, George, y ese era un Lego Dimensions. Imagina que compras un disquete de 9 cuartos, o no me acuerdo qué medida. De 3, pero- no, de 3 pero era de disquete. tres un Pero cuarto. George, un círculo. era el Disney Infinity de Lego. Comprabas la figura del personaje y ese personaje era el que manejabas y podías entrar en su mundo, pero podías combinar, o sea, estabas en el mundo de los jóvenes titanes, pero en tu personaje ponías un a Han Homero Solo Simpson. y podías jugar al Han Solo ahí en el mundo de los jóvenes titanes. Ah, ok. Pero con ese videojuego tuvieron muchas licencias, ¿no? Los Gremlins, E.T., Hora de Aventura, Volver al Futuro, Los Goonies, un buen. Hora de aventura. ¿Qué le hiciste así? No le hice así, no. Hora de aventura. No, está bien, gracias por la explicación, Clark, y por la representación dramática, Andrés. Dice SPR297, pues en general, algún droide de los que arman, de los que están en la imagen, sería bonito tenerlos. Un droide de los que arman. Hay uno que es de Amazon, ¿no? Que es exclusivo de Amazon. Que armas un droide. De hecho, es de una línea que se llamaba Build the Droid. Olvídenlo. Dice Ricardo. Mira, hijo. Es que te estamos viendo tan atento que ¿para qué te interrumpimos? No, pues díganme si saben de qué estoy hablando. No, Sí, No sabemos. De repente digo, ¿sí son mis amigos o me lo estoy imaginando? ¿Sí estoy en directo? Dice Manuel Callejas, hijos, esto se volvió Yeshua Games de golpe. Ah, cabrón. Ricardo Moreira, solo digo que el nombre de la página que tienes en su ropa está hijo. Solo digo que el nombre de la página que tiene en su ropa está hijo. ¿Cuál? A la madre. ¿De qué hablas, Richard? Estás viendo otro directo, ¿no? Cubo de arroz, miembros del canal. Aclaración, no compré tantos monos este año. Es mi top 5. Ah, ok. No, pues está muy chingón. Y esa pose de Belcebú, te la voy a fusilar. Dice Soundwave, miembro del canal, tremenda personalidad la chava. ¿Tremenda personalidad la chava? Sí, la que salió hace rato en el Facebook. Dice Ricardo Moreira, de esa solo tengo el clon de la 501, dice Richard. Ricardo Moreira, la pieza del Skeleton God me interesa, pero donde la encontré estaba en $60. No, sí está cara, está más barata. Soundwave, miembro del canal, yo conseguí súper barato el Skeleton God. Víctor Matthews, George, ¿te gusta la youtuber Sara no sé qué madres? Ah, cabrón, no tengo idea, Vic. Que no vi. No sé qué madres. ¿Te gusta la youtuber? Sara, no sé qué madres. Pero no tiene página de Facebook, ¿no? No, a ver, ¿por qué salió aquí en mi feed? ¿O cómo se llama esta madre? In your feet, en tu pie. En mi feed. A ver, déjenme ver. No manches, George. Todo lo que te pasa. No, es que no, fíjense. Ay, no, qué bueno que esto no lo compartí. No, ma. A la madre. Ok, dice Samuel, miembro del canal, me costó $15 el Skelegot Gafret. Dice, te dieron en 600 una tortuga de Grayskull. Acá siguen en $3.99. Está caro. Recién salió. Ricardo Moreira, como buen ecuatoriano, las piezas vienen caras, puta. Pues qué mala onda. Vicente, miembro del canal, esos Moon Knights son especiales para mí, pues esos me salieron en 2 cajitas que me regaló mi jefecita. Ah, qué chingón, mi querido Vicente, que tengas ese recuerdo. Taco, Juanjo de Geek, miembro del canal, qué buenas colecciones. ¿Y por qué nos mandaste Finger, cabrón? Sí, Cubo de arroz. Finger, mi dedo tenía.
Ese Lo sería del mucho. canal. Ya las mandé, George, ya hasta las vimos. Oye, Víctor, Juanjo, si nos vas a mandar tus manos así, asegúrate que tengas completa la mano. Víctor Mates dice, vi que ahora por depósito te van a cobrar impuestos. Ah, pero son en depósitos grandes, mi querido Vic. Esa de arriba de 20,000 pesos está como desde hace 3 años. Dice Es arriba Gafret. de 20,000. Ujú. Pon atención a lo que dice Lander, Clark, es cultura general. Sí, te viste muy grosero, Clark. Entró Lander, empezó a dar una cátedra de Transformers. Tú solamente dijiste, de Transformers no le sé, quitaste cámara y sabe Dios a dónde te fuiste. Aquí andaba. Para que veas cómo están atentos de lo que haces y se ofenden. Dice Ricardo Moreira. Es bien chismoso. Me gusta cómo se ve ese Motomaster Animated de Legacy. Sí, está chulo, ¿eh? Oye, Lander, ¿tú me lo enseñaste en persona o fue Gafret? La vez que A ver, fuimos ¿de qué a estamos Rock, hablando? Del Motomaster. la vez de Rock que te presté los monos, fue la misma, ahí compré ese Motomaster. Entonces ahí fue cuando lo vi. Dice, donde te presté los monos que no me has regresado. Y te va a decir ese PR y no me has regresado los míos tampoco. Dice Martín Mestre Espinosa, ¡a la madre! ¿Es el Motomaster Animated de la BotCon? ¡Qué No, chulada! Tesoro. no. No es. No, no es ese. Si fuera ese no estaría aquí, ya tendría más varo. No es ese. Dice Gafret, no Martín, ya es el nuevo, que es el repintado del Optimus Legacy, pero igual está chulo. Dice Ricardo Moreira, Snark como que se desaparece en toda la peli. Pues es lo que dice Lander. Y como que dejan huecos para su modo dinosaurio y uno en modo robot cuando sale volando, dice Ricardo Moreira. O sea, lo trataron mal al pobre. Berbit, miembro del canal, no mames, yo nunca he resellado mi credencial y ya me da pena ir a que me resellen mi credencial del 2022. Ahí está, Lander, y tú sobornando gente. Boligoma, buenas figuras, Andrés, qué chingón. Sí, estuvieron buenas. Dice Berbit, Muchas gracias. Las roscas del Costco no están chidas, pero pues ve, se las andan llevando por carretadas. Son, güey, miembro del canal, sí. Sí tiene articulación, contestó Vicente López, miembro del canal. Sí tiene articulación el abdomen. Ahí está, ese Scar King, yo lo tengo. ¿Ya ves? ¿Cómo sí? Y tú diciendo que ya tomé mucho café y no sé qué. Sí, tú que tienes esa cara de culpable, que te estás pitorreando por dentro. Nada que decir, ¿verdad? Dice el buen Quito Fantástico, vive el canal. Este año yo no compré tanto mono, puros cómics de miles de pesos y el chiquito pudiente. Ahorita vamos a ver lo que ¿Qué ibas a subió. decir otra cosa? No, pudiente, no, Pudiente. Como que le cambió, ¿no? Como que le Pudiente. cambió a último momento. Pudiente. Ahorita vamos al grupo a ver qué subió el quinto, porque ya vi que subió monos. Dice Soundwave, miembro del canal. Megatron es como Barbie, se transforma en lo que quieras. Uy, ¿qué dije? Sé lo que quiera hacer. Dice Ricardo Moreira, el Optimus tóxico. Quinto Fantástico, miembro del canal. Todos los hinches Stunticons son un dolor de huevos para conseguirlos. Ok. Dice Soundwave, miembro del canal. Yo tengo solo 2 Stunticons, jajaja. ¿Y cuántos son, Lander? 5. Ok, gracias. Dice Ricardo Moreira, Breakdown fue el último componente de los Stunticons para hacer Amenazor, a pesar de ser repintado y remoldeado de Wild Rider, y no es el mejor molde que verás. Martín Maestro Espinosa, es Menazor. Bruticus es el de los Combaticons. ¿Y quién dijo lo contrario? De seguro a mí se me fue el pedo. Y dije Bruticus en vez de Menazor. No, bueno. Entre el que se alegra de que me equivoque y el que viene a dar datos falsos, nomás no. Oye. Oye. Errores. Sí, yo sé. Dice Ricardo Moreira, eso sí, ambos se ven bien de misma forma. Y continúa diciendo, eso sí, el Optimus de la línea principal tiene el color correcto de gris, que es el gris amarillento del Studio Series. Oye, George. ¿Ande? ¿Ya viste quién anda en los comentarios? No. Pues, checa. Tu Némesis. Buenas. Voy llegando a casa. ¿Quién es ese chavo que prendió cámara? Nunca lo había visto por aquí. Dice Rodri Cañaveral. Bienvenido, Rodri. Se llama Clark. Le decimos Shark.
Me dices Shark. El otro que no sabe hablar. Dice Soundwave, miembro del canal. Ahora lo chistoso, bienvenido, Rodri. El Sentinel salió más barato que el Optimus. No salieron los otros Dinobots. Ah, mira, no salieron. Ok, gracias. Solamente el Snarf, ¿o cómo se llama? Leonard Snart. Lo bueno es la seguridad con la que contesta Ricardo Magueira. Yo solo espero que hagan un Soundwave de esa serie de figuras con articulación chida deluxe. Banda, me paso a retirar, me toca levantarme temprano para la chama. No, pues ya está hasta durmiendo. Pero Richard, saludo cuando veas esto. Sí, Ricardo. O sea, todos sus comentarios se leyeron post que se fue. Ricardo Moreira, cuídense y nos vemos en otra ocasión. Que descanses y gracias por habernos acompañado. Gafret, sí ubico a la bola de arroz del rock. Igual está en la friki esta semana. Frikini, bolas de arroz. Ya sé, pero tiene una voz bien. Nunca le he visto. SPR, aquí ando, ¿puedo entrar? Sí, ya estás aquí, SPR. Rocobox, los voladores de Papantla, mi querido Rocobox, ¿de qué hablas? Del Sí, que quería el Superman. Clark. Ajá, el Superman que le gustó a Clark. Manuel Callejas, aquí estoy, ando limpiando monos, pero ¿por qué no aparece mi colección? ¿Ya apareció? Ya salió, sí lo mostraste. Sí. Ya, yo creo que eso fue antes. Ya mandé las fotos de mi colección al Face. Gracias, Martín. Maldito Murillo, miembro del canal. ¿Siguen aquí? Ando en casa ajena. Los ven el recalentado. Ahorita eres tú, maldito, no manches. Saludos a todos. Ando en casa ajena, pero ellos Los no saben que ando acá. Ajá, en casa ajena y oliendo a pescado, seguramente. Dice Jesús, miembro del canal. Jesús AG. ¿Qué opinan de los sets clon chinos de Lego y de las minifiguras que sacan de licencias que no tienen Lego? Que no tienen Lego. A ver, ¿qué opinan Lego lovers? Pues bueno, en lo personal a mí se me hace chido porque hay figuras que Lego, pues, que decir, en los juegos salen, pero nunca salió la minifigura. Entonces es una manera para conseguirla. Por ejemplo, de Indiana Jones. Todo es el que sale en la 1, el que se deshace con el arca, nunca salió en el set, y este es Lego, pues, pirata. ¿Y tú qué opinas de eso? ¿Qué es lo que pregunta Jesús AG? ¿Qué opinas de esos sets chinos de Lego? ¿Los ves como una buena opción? A mí sí, como buena opción para completar y tener figuras que no existen, sí se me hace buena opción. ¿Y si notas mucho sí. la diferencia? Sí, en esta escena este es como el pintado como muy marcado y le haces, lo tallas y ya se despintó. No manches, ok. ¿Tú, Clark? Y ahí disculpen el sonido que prendió una calefacción. No, está bien. A mí casi no me gustan, ¿eh? Eres un purista de Lego. Sí, neta, sí, yo prefiero hacer custom porque hoy por hoy sí puedes hacer custom de casi cualquier personaje. Ajá. Entonces es mejor hacer custom y sí, por lo mismo, la calidad sí es muy, muy inferior. Le tallas tantito con tu pulgar y ya se te borró la impresión. No me gustan. O sea, de terror, sí. Fomentarías. De terror sí. No, sí compraría, porque sí lo he hecho, por ejemplo, que te comenté que quería conseguir los de los 4 Fantásticos, pero ya ahorita ya estamos a poquito de que salgan los sets, entonces ya no. Pero de los de terror, sí me acuerdo, anduvimos buscando que la Mataviejitas, la Mataviejitas, el Mochaorejas, el Mosh, varios de esos estuvimos buscando. El Mosh, el de la... Y lo peor es que sí puede que existan, ¿eh? Sí, pero eso sí. El Goyo. No, en general no me gusta. ¿No? Sí, no. Ok. ¿Tú, Lander? Lo agarraste distraído. ¿Estás a favor, en contra o test intramuscular? Mira, no puedo decir que estoy en contra porque mi estrella y mi ad son de AliExpress. Ok. Eso sí reconozco que su calidad es mucho inferior al Lego porque esa estrella de la muerte es un dolor de huevos luego meter algunas piezas porque como no entran bien, se empiezan a levantar poco a poco. ¿Es de Ali? Sí, me salió en 2,500. Órale. A la madre, 2,500, ¿sí es copia? Ajá. No, pero es que el original andaba en 9,000 y ya no lo consigues. No, yo sí planeo un día comprarme la original, pero la primera. Pero sí, no embola tan chido en esa porque como acumulas muchas piezas, son muchas piezas apiladas, luego sí empieza la diferencia de que no entra bien a notarse.
Y tienes que andar golpeando para que embone. ¿Qué? Unos puñetazos a la Estrella de la Muerte. Le Pero sueltas uno y 2000 ya se rompió el plástico. 2,500 es mucho dinero para algo pirata, ¿no? Pero es de una copia de algo original de 10,000. Pero aún así no deja de ser copia, Lander. No, es que aún así, no O sea, estás manches. pagando, ajá, exacto, no estás pagando el Pero son producto. como 2 kilos de puro peso. Bueno, pero no estás comprando por kilo el plástico, ¿no? Sí. Unos 500, ok, dices, bueno, pues está bien. Era de lo que pensaba, no que lo juzgáramos por sus compras. A ver. Ahorita ya Oye, lo pusiste en a el ver. de los masones. ¿Eh? Que lo ¿Eh? pusiste con el que dices de los masones, que le empiezan a decir cosas. No, ok, ya. Entre columnas, ya lo quitamos. No, es que estaba. Sí, porque eso de romantizar la piratería ay, es que es bootleg. Oye. No No te tú, metas hay con otra Transformers de. Ah, no, gente espérate, que volvemos a otra todos cosa. bootleg. Es que Agustín Aguilera mandó ¿A poco es el Vader que vimos hace rato? No No ven creo. la máscara, aparte el otro tenía ojos rojos. ¿Sí? Ah, sí es cierto, tienes razón. Ay, claro, Sí. estoy diciendo. Te lo dije. ¿Sabes? Ok. Bueno, aprovecho para recomendarles el Instagram de Agustín Aguilera. Aquí está. Tiene unas fotos a contraluz, no, contraluz, perdón. Pues sí, contraluz podría ser. La otra vez ya habíamos dicho que era contraluz, pero chale. Ya es la hora de que ya tengo sueño, perdón. Yo después de todo lo que comí en Navidad, pensando que voy a comer en Año No, Nuevo, pero güey. lo que te digo ya cuando te pones a ver la compu en directo, ya andas. Sí, ya ya ando perdidón, ¿no? De Robotech. Bueno, a ver. Que por cierto, quiero sacar mi frustración aquí con los que hacen custom y ya es que ya no se aprende, pero Ajá. se echa a perder y no aprende. Hace tiempo me vendieron un Malak, 800 pesos, como fue con un tercero y el auto se ve así de lejos, entre otros modos lo compré, pues le cambió los brazos, aquí no se ve, pero está súper mal pintado, de rojo, me pintó todo el cuerpo de rojo, las articulaciones que para que se movieran bien, pura chingadera que hizo. 800 pesos por esta madre. No manches. Contacta al Quinto Fantástico, él hace buenos trabajos. No, pues conseguí el original a 50 pesos. Contacta al Quinto Fantástico. Sí, no te estamos diciendo si conseguiste el original, te estamos diciendo contacta al Quinto Fantástico. En este momento levanta el teléfono y marca Quinto Fantástico. Dile que vienes de comprar Liverpool a meses sin interés. Sí. No, te doy un animal mano y me lo rechaza. Le tienes que decir, es parte de mi vida, si no, no te atiende. Y le digo, tengo un animal man y me dice que no. ¿Qué lo pide? Un beso en la mejilla. Padrino, le dices cuando lo saludas, padrino. Me mandaron con usted. Mis respetos, le dices. Bueno, no, la neta sí. Perdón por interrumpir. Ajá. Es que acabo de ver un Darth Bane sin accesorios, pero me lo están dando en 300 pesos. ¿Sí me lo recomiendan? A ver, ¿qué opinan ustedes? Chat. 300. Estamos con Ceso. Es que sí tiene los accesorios, sí le dan un plus o sea, sí están. Ay, pues son 300 pesos. Ya. Pues, de aquí en lo que consigues la completa está bien. Lo que diga el Clark. De aquí en lo que consigas la completa, que te vas a tardar mucho, está bien. Es que no sé cómo cuánto está esa figura. No, como no sé, nada. Pero ya cuando es que a mí me salió a 500, pero en su tiempo, no sé ahorita pero cómo es que esté. sabes que SPR estaría bien que te la consigas en lo que consigues la original, la completa. Lo demás. Y te vas a tardar un ratote. Un ratote son años. Sí. Pues, 300 pesos conseguirte una y ya tú le agregas un sable morado, pues ya. Digo, si no trae la capa, no, ya tampoco es tanto.
Pero si la trae, pues sí. ¿Qué tan completo está este CPR? Pues sí tiene la capa, pero pues lo que son La pechera, bueno, Es la que luego pechera, le quitan la pechera. Si no trae la pechera, Sí. no lo compres, ¿eh? la sí. pechera sí la tiene, pero lo que es la máscara y las cosas que tiene en los brazos no. No, Ni sería siquiera la No, pues máscara eso. y los Y brazaletes. los que van aquí. Los brazaletes. No los salen. Y sí tienen como el faldón, porque también a veces se lo iban a quitar. El que es de tela. No, pues ahora sí que Sí. tengo que ir a ver. Pero pues O bueno, sea, gracias. Sí. Pero si tiene la capa y la pechera, yo creo que ya sí vale. Sí, por 300 pesos, porque sí te Por tardas 300, años en conseguirlo completo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ya llevo como 5 años buscándolo completo. ok, no, de nada. Por cierto, ¿tus amigos de Destructores de la Galaxia no tendrán una réplica o algo así de las piezas? ahora sí ¿De llama ese? quinto. Contacta al Quinto Fantástico. No, a Juan no lo pesa. Mira, vamos a hacer una cosa. Ponme en el WhatsApp, así tal cual, lo que buscas, y yo se lo reenvío a Juan y ya le digo, oye, una consulta y ya se lo pongo. Y ya te contacto con él. Ay, Ok. los besties. Ay, ay. Ok, mi vida. ok, sí. Sí, porque si me dices se me va a olvidar. Entonces pónmelo ahí, yo nada más copio y pego y le digo, oye, una consulta, están buscando esto, un amigo. Y ya, ¿va? Ok, va, gracias. No de Perdón. qué, no de qué. Dice Cubo de Arroz, miembro del canal. Banda, apenas salí del jale, perdón si no comenté ahorita. Uy, Cubito, y nosotros echándole flores a tu colección, chinga. No es cierto. No, sí le Qué echamos bueno. flores a su colección. Raúl Oceda, ¿tienen teorías locas de Clayface en criaturas? Lo ponen elevadísimo de poder, No, ¿no? pero Ya no no me manches. esperé esa aparición de que de repente llega No, me saqué de onda de, vamos a hablar de lesbianas. Dije, qué pex, ¿no? Ajá. Después llega a su casa, yo dije, verga, ¿no? Pues si los descubre va a ser una llamada, ¿no? A Amanda. Y de repente se pone a jugar Mortal. Prende el Xbox. Dije, ah, caray. Luego el Mortal. Y nada más veo cómo se empieza a deformar. Dije, no mames. A mí ya se me había olvidado que iba a salir Clayface, por eso me sorprendí más. De mi igual. No, y que veo, dije, no manches. ¿Ustedes se fue la güera, y acordaron? qué bueno que no fue la güera. Yo no me acordaba. ¿Ustedes se acordaban o sí la están viendo? No, la están viendo, ¿eh? Pues yo le dije a James Gunn que lo pusiera. No. No, lo ponen elevadísimo de poder. La verdad es que a mí también Pero fue la estás viendo, una... No, no. no, pero sí tengo. Pero hagan spoilers, no importa. ¿Y en español? De Java Novada. Guaraguanga. No, lo ponen elevadísimo de poder, lo cual me No, gustó. pues es como debe de ellos. Ajá, lo ponen sádico. O sea, todavía cuando el Frankenstein quiere alcanzar así el No manches, contacto. ver a Frankenstein acá esforzándose y dices, ¿qué mix con este brother? Sí. Aparte va a Teorías, ser que se enfrenta al Batman de acá, ¿eh? teorías. Bueno, es que sí, justo como dijo Clark, como debe ser, ¿no? Clayface, pero estoy tratando de, bueno, más bien estoy acordándome del Clayface de la serie animada y también era un hijo de puta. Lo que pasa es que acostumbramos a verlo en capítulos más largos, donde es más, se profundiza, es más humano, digamos, se profundiza más en su arco de cómo llegó a estar donde estaba, cómo tiene esta necesidad de la crema Daggett y hasta el punto que se queda todo. Esa Ajá. cremita me da como cosa, no sé, me ¿Ah, da sí? así como me dan ganas de tocar la crema Daggett. Pero tanto en la serie animada como en otras películas, sí vemos que Clayface es sujete, o sea, Películas agarra la... animadas, ¿no? ¿Cómo? Películas animadas. Ah, sí, o sea, tanto en Sí. la serie animada, Porque nunca he debutado en live action todavía. sí, o sea, en películas, en la Creo serie que nomás en animada Gotham. y en Gotham. Sí, sale en Gotham, No, pero no sale así todo deforme. Ah, pero no. Nomás película, pero no, en película, no, nomás en live action. Ajá. Pero así está pinchón, la neta.
No, y Yo aparte yo no vi Gotham. De hecho, no, en Gotham sale muchísimos, de Gotham lo que me gusta mucho es la Gatúbela, o sea, la cría esa que sale haciendo de No, o sea, Gatúbela. ¿sabes qué, George? Es que el de Gotham nada más así como que se estira la piel y ya. Realmente, Si lo le ponen como una cosa aquí para transformar si no lo ves. no, sigue sin debutar. Sigue sin debutar. Ok. Pero teorías locas, pues mira, Raúl, se supone, hasta donde yo sé, que lo quieren hacer como una película de terror, lo cual me parece que estaría muy bien. Ya viendo lo que hicieron con este capítulo, sí. Y yo le dije a Sí. George, y George, te lo dije. Pero dijo Matt Reeves que en la película él quería abordarlo no con tanto CGI, sino Ah, sí, cierto. que no quería meter tanto CGI, que lo quería meter más como una forma simbólica en la que él cambia de personalidad, lo cual ya se me hace muy complicado de explicar en una película de 2 horas y media, y más cuando lo que quieres es ver a Batman, ver sus gadgets y ver madrazos. Entonces ya si te quieres poner una cuestión muy Ay, mira, filosofal. si es la peli de Clayface, no creo que salga Batman como tal, como el pingüino. Porque si no, Sí, sería Batman Clayface, ¿no? Pero es Clayface, ¿no? es que al comienzo, cuando yo escuché esas noticias, no estaba contemplado el pingüino. O sea, el pingüino iba a ser como un secundario, pero ahora el pingüino, por lo que pasó con la serie del pingüino, va como estelar y quien va como segundona es la Olivia. Entonces ahí van a complementar la No, pero, historia. pero el de Clayface, a ver, Sí, ya va veamos. independiente ya. O sea, este Clayface, esa peli que va a salir, no es este que vimos. ¿Ese es de dónde? Porque yo recuerdo que el Clayface de su película va a ser el de este universo. Aunque sea Matt Reeves el que la dirija, no va a ser del universo de Matt Reeves. Ujú. Va a ser del universo ¿De del Gon? Gon. Ah, Ok. ¿A No, pues, poco? es que sí, como ya hubo tantos cambios ahí, o por Sí, lo yo creí menos que yo iba a sí, ya ser me es del aparte. perdí. Gonverso. Ujú. Por lo Sí, menos es del yo ya me Gonverso. perdí. Bueno, no del Gonverso, del DCU. El DCU, no es el Gonverso, el DCU. Ok. Pero pues teorías en general, yo creo que lo pueden desarrollar. Me gustaría ver los personajes, no solo los villanos, sino los héroes de DC convertidos en historias de terror. Creo que estaría muy bueno. O sea, si volvieran a hacer la de Superman, ¿no? Si fuera un ojete, eso estaría bastante interesante. Pero Ay, no, como teorías como tal, la verdad es que no tengo ninguna. Estoy dejándome sorprender ahorita, mi querido Raúl. Dice Horacio Flores, hay eco, ya lo solucionamos. Mi querido Horacio Flores, miembro del canal, pues luego paso mi colección, aunque es limitada, casi tengo más miniaturas de Warhammer. Sí, cómo no, pásalas. Dice Gafred, ese set de Dimensions de Xbox One es el único set que tengo y le compré los de Volver al Futuro para más placer. Dice Manuel Callejas, de la morra que salió, sí, en el Facebook. Dice Gafred, habla de la actriz no porque salió hace rato, es la Sarah J. Me han contado que así se llama. Ah, ok. Sara, que no vi miembro del canal, muy chidas las licencias, pero Dimensions nunca tuvo niveles de Star Wars porque ese tiempo también andaba en Disney Infinity. no, sí, Continúa, yo dije el ejemplo de Han Solo porque al mismo tiempo Andrés sacó su figurita de Han Solo. y continúa diciendo Sara que no vi miembro del canal. Ya vimos que solo dejan entrar a sus amigos para enseñar la colección. No, Sara, ¿quieres entrar? Te mando la liga, nada más contéstame rápido porque ya casi nos vamos. Digo, ¿todavía hay Ellos pagaron, tiempo? por eso entraron. No, pues Sara también es miembro del canal. Pero Cubo de aparte arroz. otro. Una lana extra. Pero yo no soy miembro. ¿Qué pasó el número de cuenta que hay que depositar? Cubo de arroz. A ver. Déjenme ver dónde tengo. Ahí está, Sara, ya te lo envié. Si quieres caerle antes de que nos vayamos para mostrar la colección, dale. Las roscas. Las roscas de Soriana son mejor que las roscas de Costco. Se está ahogando. Me quiere corregir. Igual o. ¿Qué, Clark? ¿Lo dije mal? No, esto sí.
Entonces está bien dicho, las roscas de Soriana son mejor que las roscas de Costco. Sí, sí. Sí. ¿Ya? No, sí, no, ya lo dijiste bien, por eso no dije nada, porque Ah, acuérdate, si, no sé, acá hay un tal personaje, está la V y el Superman. Si la V ajá, marca a Superman gana. ajá, ok. No, pues no, de ahí Gafret dice que sí, ya me volví con la tos, pero no, Nah. entonces ya no. Dice, sí, el Rodri, que entró hace rato que leímos su mensaje. Buenas, voy llegando a casa. ¿Quién es ese chavo que prendió la cámara que nunca lo había visto por aquí? Ahí mañana toca junta con George para mis planes malévolos. Es momento de mi regreso a poner orden. Todo está en orden, ahorita no hay. Purista, pero pura falta con el Clark, con los No, Legos. no falta. Dice No. Painkiller, no hablen mal de las cosas sin licencia que yo voy a vender. Ok, sí, son fotos en claroscuro, me dijo Martín Mespi Espinosa. Gracias, Martín. Raúl Oceda, he notado que a ustedes, no todos, les gusta el chinga, que nos gusta el bootleg No, y todavía lo pagan George, caro. a George. Eso sí es Oye, amor no, falso. No mames, ¿a quién le gusta el bootleg? bootleg no, hombre, a George le gusta lo No. chafa. No, a ver. Güey, ese comentario va a mí por la estrella. A ver, Ok. a usted no todos les gusta el Mira, bootleg. en mi defensa Todavía lo compré la pagan estrella caro. porque me emocioné con el hada, Yo no, pero luego me acordé que el Lego no coleccionó porque ocupa un chingo de espacio. Ok. Por eso De ya no repente compró vas con Blue. George en el tianguis y ve algo así, Sí, con pirañón. razón dije a la verga, ¿quién compra bootleg? Pirañón y George, bootleg. ¿Te acuerdas de sus viejos Crayola. tiempos? Bootleg. Ándale, lo vuelo y digo, huele a crayola. Perfecto. Huele a miados. Ándale, fue la crayola. No, Raúl, ¿qué pasó? Oye, ¿quién es el flaco? Dice, es SCPR, dice Sí, Painkiller. No, es que ahorita me mostré ese tipo de cuerpo completo. Pensé. Ese Citripio da miedo, así todo despellejado. Por cierto, tengo un bootleg de este. Por eso lo sacaste, ok. No, pero Bien. luego se ve que el bootleg es el que está a la derecha de la pantalla. Bueno, ya. Dice Painkiller, manden a hacer sus accesorios en 3D para completar sus figuras. Pues de lo que dice SPR, podría ser, lo que falta que lo manden a hacer en 3D. Con el Quinto Fantástico. Con el Quinto Fantástico, Con el Quinto. exacto. El tío del Shark, mira. Y luego te enseño ese tío para que veas. ¿Por qué le pusieron No esa te enseñó sonrisa? ese tío. Está bien Esa cómoda su sonrisa. sonrisota se parece a Luego un... te presento ese tío, George. Ok. ¿Sabes a quién? Ese se parece a un Es personaje que hay dos a un versiones personaje de de- Condorito que salía así todo dientón. No me acuerdo Hay una cómo se versión llama. que está sonriendo y hay una serie a George. Ok. Muy bonito. Dice Julián León, miembro del canal, se le va a olvidar como mi M de Red Hood, pero puse a mi Capitán Carrot. Es Capitán Carrot. No, Sí, no se te me... dije Capitán Zanahoria. Cortan zanahoria. Otra vez guardé el comentario, Julián. Gracias. Dice Manuel Callejas, actualicé las fotos porque aún no aceptan la publicación. Chinga. A ver, ahorita la actualizo. Dice A mí nunca me Painkiller, han ¿la pasado película de fotos. Clayface no es del Converso? Sí, del DSU. Ahora resulta que sí, Pain, pero yo sabía que no, pero hazle caso a Clark Bueno, porque él no, está más enterado que yo. Hagámosle caso a George, que él fue el que leyó la nota. El que según yo recuerdo es el del DSU, ¿eh? Paga. Dice Sara que no vi, pagaron cover. No, Sara, ya Sí, terminé la así liga. ¿Quieres entrar ¿Quieres entrar el que sigue? Ahí me avisas. Dice Gafret, esa tos del Clark volvió, perdón, nunca se fue. No, nada más. Dice Rodrigo Cañaveral, ahora que regrese, el cover para entrar a los directos es de 1,000 varos y entras 10 minutos y te me comportas y yo te voy a decir de qué vas a hablar. Y ya Te vamos a dar un guión. Y te vamos a dar un guión. Dice Gafret, pero ¿cuál regresó del Rodri? Su personaje murió en la última temporada y George aún no desarrolla su saga de multiverso. Perdón, es que cuando me da sueño invento mis propios cánones. Estuvo bueno ese querido Gafet. Raúl Oceda se está riendo de lo del bootleg. Dice Martín Mespi, no nos hagan hablar de las trip parties. Miren, Martín, y yo le entré
ahora sí que sin darme cuenta hoy con lo del Spider-Man, así que vamos a empezar a tocar el tema de las trip parties, pero ya con conocimiento de causas y teniéndolas en la mano, ya les puedo decir, esto es una mierda, decir, saben que esto es una buena opción. XHRM, miembro del canal, dice, mi teoría loca de Critters Commando, a ver, es que Batman será la versión de Val Kilmer, porque los secuaces de Bosporus se aparecen a la banda de neón de la película. Saludos a todos. Gracias, XHR. Sí, está bien loca la teoría. Sí. No, yo hasta me hice las manos así, dije, ahorita va a soltar una bomba. Te pasaste de lanza tú. Fósforos. Yo pensé El que era fósforo. No, o sea, si sale un villano de 2 caras, pues va a ser el de Nolan, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Automáticamente el Batman es el de Nolan. Sí, no, de Val Kilmer. No, XHRM no. Ya me acordé cuál es. Dice Rodrigo Cañaveral, Gafret, viene el giro de trama que nadie espera. Ándale. Que Rodri llegue. Ahora me llamo Sofía. No. Que Dross diga, ahora pertenezco a juegos, juguetes y coleccionables. Y revela un tatuaje Trabajó en su para Matt hombro. Hunter. Ándale, es un Skrull. Dice Gafret, transforma en el chacho. se está riendo. Dice Painkiller, Lando Capulina. Sí, es que sí me recuerda ese de Condorito, neta. ¿Es Condorito o Capulina? El condorito es el loro, ¿no? Periquito. Ah, O sea, creo que sé sí. quién es el condorito, pero no sé qué criatura es. Un cóndor. A ver, ayúdame con los comentarios, Clark, mientras lo busco, porque esto no se puede Sí. quedar así, por favor. Después de Gafreb, ¿no? Ajá. Ah, no, dice Gafreb, el Capulina mamado, ¿no? El personaje de Condorito Ajá. con bigote. Ajá. Ajá. Dice Rodrigo Cañaveral, moderador del canal. A ver, Clark, aunque estés equivocado, no le des la razón a George, mantén tu postura, puras fallas contigo. Dice Martín Mespi Espinosa, jajaja, ese Lando se parece a Steve Harvey, el conductor de 100 personas, dijeron americano. A ese era Pepe Cortisona. Ah, exacto, Pepe Cortisona. Se parece, ese Lando Aquí se está. parece a Harvey Dent, más bien. Era este. Se ve muy setentero esa cosa. Pepe Cortisona. Sí, es del que estaba hablando. Más bien, más que a Steve Harvey se parece a Harvey Dent, ¿no? Ese Lando. Denme 2 y vuelvo. 1 o 2. Ya no hay comentarios, ¿eh? Dice Rodrigo Cañaveral, moderador del canal. Mi teoría de criatura de Creatures Commandos es que será el único bueno del nuevo DCU. No, Rodrigo, ¿cómo crees? Claro que no. ¿Ustedes qué piensan, Lander, Andrés y SPR? Bueno. Dice Martín. Que está empezando muy bien. ¿Dos qué? Pues, esperemos que se quede así. Pues, Perdón, espero que esté chida la peli de Superman. Y ok, tú, SPR. Bueno, por lo que yo he visto, se está poniendo muy bueno y espero que siga por ese rumbo y pues que no se desvíen. Y pues sí, que la película esté muy buena. Me interesa muchísimo. Digo, hay que entender que son distintos, Sí, son esencias, ¿no? Porque una cosa es ver al comando de criaturas, ¿no? Que pueden tener un estilo acá locochón, ¿no? Sádicos. Sí. Y otra muy diferente va a ser el de Superman. Animado, pues se puede ver a esas libertades, pero pues algo más familiar, pues no. Pues claro que no. Pero bueno, esperemos que resulte bien. Ajá, sí, ojalá. Y que no pase otra vez lo que pasó, ¿verdad? Sí, no, es que la última vez se alocaron por querer alcanzar a Marvel. Lo que se ha venido diciendo en quién sabe cuántos directos. Dice Rodrigo Cañaveral. Solo les recuerdo que la última vez es que empezó con 2 producciones buenas y después llegó Batman v Superman. Pues mira, aquí llevamos Escuadrón Suicida de James Gunn. Llevamos Peacemaker de James Gunn. Llevamos Comando de Criaturas de James Gunn y las dos han sido joyotas. Sí, eso sí. Y se viene Superman, que me consta que eso va a ser una joyota. ¿Vas tú o lo sigo, George? Tú, por favor. Dice Martín Mespi Espinosa. ¿Martín Mespi no era miembro del canal? No. ¿No? Ok. Mientras los ejecutivos de Warner no se metan, Gunn promete dejar algo bien asentado.
Ya luego que salga, Warner se encargará de cagarlo todo. Eso sí te doy, eso sí te doy la paloma, ¿no? Si Gunn nos abandona, que no creo, Ujú. sí, Warner echaría a perder todo, la neta. Dice Painkiller Hearthstone. El Batman del DCU es el Batman de Arkham, esa es mi teoría. Puta. A mí está medio logada. Martín Mespi Espinosa. Sí, Ah, pero dice yo sí, me cargué pero la PayPay, la PlayPay. de La veras, PlayPay. La hablando de PlayPay. eso, sí, agradecer a los miembros del canal que son Skull Black, Michelle Getani, Friki Tokio, René Ramírez, el El buen Black. Shahi, Chamber, corresponsal de Monografía MX en Costa Rica, JSA, Vicente López, a Elías, al Cubito de Arroz, a Soren Lorenzón, a Verbi, a Strike, a Shaba 6, a Tepo el Pingüino, a Yoko Lizada, a Julián León, a Juan Robles, a Horacio Flores, al Quinto Fantástico, a Sebastián Olave, a Sara Kenobi, al Juaco Enk, a Mara, a BD1, a Nirvani, a The Highlander, a Songway 2004, a XHRM, a Juanjo de Geek, a Arturo Valencia, a Maldito Murillo, a Francisco Ríos, al buen Phantom El Fisgón, a Pedro Manuel Silveria, al querido Ser Blue, a Andrés Cárcamo, colaborador de Monografía MX, a Manuel, acá Pedro Valdivia, es el mismo, a Roberto Ureña, no, es Manolo, a Roberto Ureña, Joaquín ZHS, a Osi Salas y al buen Pokefibes. Muchas gracias Y por se estar olvidó aquí del apoyando. Manolo, que Manolo otra vez no hace acto de presencia para nada, ¿eh? Y vean nada más, tenemos 2 invitados extras, Rodri y Sara Kenobi. ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vengo a regañar a Clark. ¿Qué onda, bandita? ¿Qué onda, Sara? ¿Cómo estás? ¿Ahora qué? Buenas, Aquí buenas. ¿Qué onda? pasando, Saludos. llegando al final, banda. ¿Qué? Buenas noches. Se oyó como el de los camotes, eso. Soy yo como un güey que te roba en el ¡Camotes! ¿Qué pasó, Sara? Bienvenida. ¿Qué onda? Primera vez que estoy aquí. Sí, ¿eh? Es la primera No, vez qué que gusto. entras. Saludos. Primera y última, nah. Ah, que la chingada. No, manches. No, bienvenida. ¿Y tú cómo estás, Rodri? ¿Qué andas haciendo? Nada, es que voy llegando a mi casa, salí a hacer unas cosas y apenas llegué. ¿Y ya te enfureció el Clark y dijiste, tengo que entrar? Sí, no, porque a ver cómo está eso de que no viene los miércoles, se desaparece. No, pues George no me convoca los miércoles a mí, ni los jueves. Pero tienes que estar en el chat. Sí, ahí ando, checa, por ahí está mi reporte. No es cierto. Sí, ¿Tú le crees, George? claro que No, sí, ahí va a siempre estar. traía al final y nada más entra así como a decir lo obvio y se va. Yo el miércoles pasado estuve aquí viendo y no estabas, ¿eh? Ya te están No, este vigilando, cabrón. miércoles. No, este miércoles sí, no estuve. Ya te están vigilando. Dice Gafred, mi teoría de Critus Comando es que todo es un sueño de Quince. Pero a ver, ¿quién fue el que dijo buenas noches? Quinto Sara, ¿no? Porque yo no. Fantástico. No, yo no dije así, güey. No, Fue yo no, Rodri, güey. ¿verdad? Fue Rodri. Quinto Fantástico, miembro No, del yo no canal, lo dice, dije. mi Yo teoría tampoco, güey. es que todos los que corran de Disney este año van a ir a pedir chamba a Warner DC. No queremos No, al que Bob no se Iger las den. allá. Ajá, no, que no se las den. Skull sin Ah, derechos, yo- dice Yo Martín. ya dije mi teoría, pero no estaba George. Mi teoría de Creature Commandos es que va a ser lo único bueno de este nuevo universo de DC. Ah, ¿sí? Ahí eco otra vez, ¿eh? Sí, ahí tiene eco, porque yo también escucho. Dice, solo os faltó el Otra silbato vez, del ahí está. afilador, dice Martín Mesfi. Julián, lo mismo del canal. Mañana manda foto al grupo de la Cole Pandilla, ya ando cansado y no me quiero levantar. Órale. Buenas noches, igual a tomaste café. Gracias, Julián, descansa y gracias por habernos acompañado. Osi Salas, mismo del canal. Saludos al buen Rodri y a los otros. Gracias, Osi. Dice Julián León, miembro del canal. Buenas noches, igual allá tomaste café.
Dice Gafret, apenas llegando a casa, Rodri, pura mentira, si andas en el directo de Yesho celebrando su mes 48 de miembro del canal, jejeje. Broma, Martín Mestre Espinosa. Rodri, deja de venir unos meses y ya la producción está en la miseria, sin audio, el audio está muy alto, va todo vale madre. Ya lo acomodé, gente, ya lo acomodé. Porque aquí, yo había dejado un ingeniero de audio, pero pues como que le vale. Pero pues el ingeniero de audio anda en la playa, ¿no es Manolo? No, el ingeniero, yo le dejé instrucciones a 2 personas cómo manejar el audio y todo. No, el audio no. ¿Cómo no? Claro, hicimos hasta una junta para eso. No, Rodri, ahorita te digo que me habías enseñado en la junta, pero no, el audio no fue. Fueron otras cositas. Ya se deslinda, güey, de, ay, no fui yo, güey, dice. Ajá, Sí. eso es de Manolo, no me toca a mí. Que el pura vida no hace ni madres, dice Clark. Que el pura vida no Le está echando la bola al extranjero, güey. Eso es xenofobia, Clark, ¿qué? Oiga, chat, pero ¿ustedes escuchan el eco? Sí, se sigue escuchando, se oye. Sí, No, se pero escucha. quiero ver si el chat. No, es que sí se escucha. A ver, ahí ya no se oye, ¿no? Es que es Lander. Hola. Es Lander. Hola. Lander, Ok. te silencié un momento, Lander. Nada más, cuando Lander. vayas a hablar, pues activa el micrófono, pero si no, mientras sí nos genera eco. O si puedes ponerte audífonos. Trae audífonos. Osi Salas, miembro del canal, el George lo anotó en su máquina de escribir invisible. Sí, mi ingeniero de audio, Martín Mestre Espinosa, ¿juntaron los anillos? ¿Qué pasó? Fake Killer, Distrito Max me canceló mi preventa de ese Giant Man. Ahí está, Rodri. ¿Qué onda con eso? Yo desde que todavía estaba aquí, yo dije que esos güeyes sí estaban, yo ya me deslindaba de esos güeyes porque andaban estafando y andaban cancelando un montón de cosas. Ahí me deben un Funko desde hace como 2 años, creo. Uh-huh. El Giant ya lo ven en el Rock, ¿no? ¿A poco? En el Rock, sí lo llegué a ver en el Rock Show. Simón, yo el sábado fui y lo vi. ¿Y no viste en cuánto? Nada, no pregunté, dije, es un putero, porque igual vi el Galactus. Ajá. Yo, el día que les comenté que fui. Está mucho más barato que el Galactus. No, y yo el día que fui, que fue hace como 3 semanas, 4, uh-huh. Lo vi, creo que estaba como en 9, 10 varos. Uh-huh. No, lo puedes agarrar en 7, Rodri. ¿Dónde para ir? ¿En dónde? No voy a decir mis fuentes porque de ahí yo muy probablemente. Guáchate, George, lo que ya logré armar. Que madera es vendedor y pues 7 de la fianza. ¿Es el de Indiana Jones? Ah, el arca. El arca, ¿no? Es el arca. Sí, qué chingón. Te quedó bien. Qué chido. Se le puede quitar ¿Conseguiste? Mis figuras de Lego Indiana Jones en 500 baros cada una. Ahí está. Sara colecciona de esas, pero solo que no las tengas, si no, pues como chingados. Pues ahorita de Indiana nada más tengo, del último que salió nada más tengo 2, me falta el set, así el cabrón de como 4,000 baros. No te preocupes, ahora ya no van a salir más de esas. Ajá, sí, pues dije, chingas madre. Estas son las primeras. Ya está bien muerta esa línea, güey. ¿Conseguiste nomás las partes del arca o las figuras también? No, las figuras también, pero que esas las dejé en Veracruz. Aquí pues nada más traigo la esta y el Figuarts de Indiana. Que bueno. Oigan, porque nomás Sara y yo somos los que compramos esas. Voy a leer hasta Painkiller ahorita, pero porque seguramente va a haber tema ahorita. Supongo que Rodri y los demás van a querer decir algo. Pero a ver, dice, y me cancelaron el Ghost también, dice Painkiller. Y luego Lander dice, siempre que entra Rodri mi audio se corrompe y se oye eco. Manuel Callejas dice, Rodri, necesitamos mano dura de nuevo. Ahora es un caos total. Y dice Lander, siempre que entra Rodri, así que eso se corrompe. Martín Mespe Espinosa dice, el Rodri se está volviendo chachinol. ¿Qué pex? ¿Chachino? ¿Chachino? Rodri, igual Rodri. Igual están cancelando Ghost, pero parece que están cancelando las que vendieron con la modalidad de cuando les llega, la pagan. Dice Painkiller, a ver, abre el arca. Dice Osi Salas, vive el canal, pues. Repíntala con pintura metálica y queda chida. Martín Mespi Espinosa dice, abre el arca para tener la exfoliada
más al ras de tu vida. ¿Por qué? A ver, güey. Dice No, Julián, no lo hagas, miembro no lo del hagas. canal. Yo me quedé en el casco que andaba buscando Cierra Sara. los ¿Se ojos. armó? Yo me quedé en el casco que andaba buscando Sara. ¿Se armó o no se armó? Pregunta Julián. Aner, güey. Me fui como a 5 Walmarts y ¿Y ninguno. no? Yo necesito las contradicciones de Elton y el cañaveral, dice Raúl Oceda. Pero a ver, ¿Cierto? ¿sí abre el arca? Ah, ok. Ah, pero eso es un meme, George. Acuérdate que en la película cuando abren el arca se derriten las caras. Te derrites. Ah, ok. ¡Me quemo! ¡Me quemo! Bueno, a ver, Clark, Rodri, Mande. todos, ¿qué opinan de eso de que están cancelando las arcas como Distrito Max? Ah, cabrón. Las ¿Las arcas. arcas? Ah, chinga. No, pues está cabrón que hayan cancelado eso, ¿eh? No, pues. No sé qué decir. Las Ghost, chingado. Yo no, Bueno. no entiendo, no entiendo No, por madre. qué las están Ah, cancelando. chingón. Al revés. Que otra vez está el eco. Ajá. Yo no entiendo por qué las estén cancelando, porque se supone que en Hasbro se paga literal, como a los 2, 3 días de que acaba el fondeo, se paga. Y ya una vez Ujú. pagada te devuelven, sí o sí. No sé si más bien los güeyes de distrito desde un principio no pagaron todas las que consiguieron, o la otra idea que tengo, porque piensen que yo en distrito ya tiene 2 años que yo estuve en ese trabajo. Ujú. Cuando yo estaba ahí, no me acuerdo que había una preventa de un Hasbro, creo que fue el primero que trajeron. El tema es, no sé si compren en Hasbro Pulse o se las compren a Juguetivici, porque Juguetivici les exporta muchas cosas a ellos. Ujú. Hasbro se los trae Juguetivici, no lo compran directo con Hasbro. Ujú. Pues, ahí hubo un fallo de logística y por eso las andan cancelando, porque se me hace muy raro eso que justo están cancelando las que pagabas ya cuando llegaran. No sé si más bien están viendo que están más caras en reventa y las van a cancelar para volver a ponerlas ellos en otro precio, Ah, qué poca madre. o directamente no las quieren. No sé cómo está el tema. Yo la verdad, con los pocos que me llevaba todavía que estaban allá adentro, ya no están ahí. Justo lo último que supe de ahí es que cuando yo me fui ya había un desmadre y se los llegué a contar. Cuando me fui, que como a los 6 meses empezó un turbo desmadre otra vez. Ujú. Entonces, no entiendo cómo o por qué lo están cancelando, porque se supone que eso ya está pagado. O sea, las Ghost ya estaban pagadas. Ante Hasbro ya debían estar pagadas para poder pedirlas. Hasbro Ujú. las cobró. ¿Cuándo salió? En noviembre del año pasado, ¿no? Hace un año más o menos. Ujú. Hasbro pone tú, las cobró en diciembre. O sea, Hasbro cobraba en diciembre las Ghost. Ujú. Entonces, no entiendo como por qué pues, las van a cancelar si ya estaban pagadas y todo. Y es que Distrito Max, por lo que yo vi, las trajo casi al precio que las trajo Juguetivici. O sea, me hace que sí las pidieron con ellos. ¿Y en cuánto estaban en Juguetivici? Ajá, lo que te iba a decir, porque no estaban baratas en Juguetivici. Creo que salió en 14,500, 15,000 pesos. Pero fíjate que no estaba caro porque si te pones a ver, ahorita por ejemplo, ya que están llegando las nuestras, Ujú. la Ghost, si hacías la conversión así directa, te salía como en 12,000 pesos, la pura Ujú. Ghost. Pero si le añades la cruzada a México, el pagar impuestos cuando la cruzas y el envío, terminaba saliendo como en 15,000. En 15 la trajo. Y Juguetivici ya no te estaba cobrando eso, te cobraba los 15,000. Ujú. Entonces, técnicamente Juguetivici las trajo al precio, o sea, las trajo a lo que te costaría pedirlas, por ejemplo, si las pides con, por ejemplo, con Jaf, te salía en lo mismo. Entonces, es lo que no sé cómo estuvo, porque de hecho Juguetivici la retrasó. Van a mandar creo que hasta febrero, una cosa así, mandaron un correo a los que las compraron y la retrasaron creo que un mes. Pero Ujú. eso no es espantarse porque Juguetivici cuando salió la Razer hizo lo mismo. Llegaron las Razors de Hasbro Pulse y como al mes, 2 meses llegaron las de Juguetivici. Ujú. Ahí sí, la verdad, no sé cómo está el rollo. O sea, ahí sí no entiendo por qué se habían retrasado. No sé si, por ejemplo, las de Juguetivici, porque las normales, las de Hasbro Pulse,
pues las van enviando de una en una, ¿no? O sea, las van enviando una dirección y así pone tú aquí con nosotros que fueron 10 Ghosts que llegaron a una misma dirección en Estados Unidos, pero no sé, y sí, más bien les hagan cargamentos, allá les manden un contenedor lleno de Ghosts de todas las que pidieron, y ellos, que pues por logística no es tan fácil mandar un contenedor que mandar un envío normal, ¿no? Ay, yo siento que lo de Juguetivici es por eso, o sea, que por temas logística, como ellos como pidieron muchas Juguetivici, les va a tardar en llegar. Pero con Distrito Max sí no entiendo, o sea, siento que es o una de dos, o no las pidieron nunca, o quieren aplicar la cultura de te voy a cancelar porque como era la modalidad de que me pagas hasta que llegue, y, y, y las que y las que no, las que tenían esa modalidad las voy a poner yo más caras para que se revendan. Ok. Porque, ¿El impuesto que está ahorita no les afecta igual? ¿cómo? Vi que según el pinche gobierno metió un impuesto como del 19 y tanto por ciento ahorita en cualquier producto importado. Eso es para China, importado desde China. Los aranceles que metieron ahorita son para cosas de China. Eso va a pegar con cosas de Temu y AliExpress y eso. No, en Estados Unidos los mismos impuestos de siempre. Oye, y ahí donde estás trabajando también tienen cosas chinas, ¿no? O sea, ¿cómo les pega a ustedes eso? Fíjate que acá no tanto porque ellos ya las consiguen acá en México, no las traen desde allá. O sea, Ok. ellos ya consiguen a precio normal aquí en México. Ujú, No, y por ejemplo, yo sé que estoy hablando con los dueños, o sea, bueno, con el dueño, me ujú. estaba contando, ellos vendieron una barcaza. ¿A En su poco? momento, ya de reventa, o sea, que la consiguieron creo que como en 40 y la revendieron como en 90. Ah, cabrón. No, ¿a 90? Y se fue. Y dicen que les duró poquito en mercado, que la vendieron vía Mercado Libre y les duró poquito. No, pero 90. 90,000 pesos, ¿no? En una. No, mames. Ok. En eso, la barcaza ahorita está entre 70 y 90, dependiendo de dónde la compres. Yo la más barata que he visto, sin contar obviamente la de que en su momento, cuando recién salió, la llegamos a ver en la mole, con los galás todavía, Ujú. la traía 25 cuando salió y ya era carísimo. Pero la última hace como unos 8 meses, 9, la vi en un grupo, la publicaron en los de la Taberna City, en el grupo de ventas, Ujú. pues la vendió en 45, no duró ni 2 horas la publicación y ya se había vendido. A la madre. O sea, ¿Y por qué tanto? ¿Por qué es el primer Haslab? Porque así que digas, está poca madre, pues. por las pocas piezas que realmente hay, porque realmente de esa barcaza se hicieron lo que pidieron, o sea, pidieron creo que 9,000 backers y se hicieron más o menos como 9,000 y tantas. Y Ujú. como, o sea, en ese momento, esa historia la hemos contado muchas veces, que es que pues como era el primer Haslab, todos dijeron, no, a rato llega Walmart. Sí, Huevos, sí, nunca sí. llegó. Sí, se va a remate. Sí, no, y por ejemplo, si te metes a eBay, a cada rato ves que se van o sea, si haces la conversión a México, se van en 70, 80,000 pesos en eBay. O sea, en eBay si te metes, sí se están vendiendo. Ujú. Te pasó a la Razor se devaluó, la Razor está más barata que lo que a muchos nos costó. La ¿A Razor ya ha poco? llegado, yo la Razor la llegué a ver en 11,000, 12,000 pesos, pero Pero de la también, Razor, pero espérate, pero también fue porque se atascaron y pensaron sí, que iba a ser lo mismo que la barcaza y toma chango exacto. tu banana. No, no, no pasó eso, güey. Muchos con la Razor compraron, o sea, muchos revendedores compraron para revender, o sea, ya compraron pensando, la voy a revender bien cara. Y al Ujú. principio, recién llegó, yo llegué a ver que se iban en 23, 24, 25. El Salió tema es con que cuánto como, costaba al inicio, Rodri, 15,000, ¿no? no, ya aquí en México te costaba 12,000 y tantos. A 12,000, ¿no? Mejor. Sí. No, y por ejemplo, y creo que Juguetiza la trajo en 13,500. Yo no recuerdo más, creo que la trajo como en 13,500, una cosa así. Ahora, ¿hay Y manera, ahorita hay manera, hay manera de saber si Distrito Max está aplicando esa gandallada de decir, salió muy chingón el Haslab, se va a cotizar, vamos a cancelar estas y después las revendemos lo más vamos caras? a ver, lo vamos a ver en unos días, en unas semanas. Si vemos que la ponen en su página a venta, o sea, que la vuelven a poner como en venta a ellos más cara, es que la aplicaron así. Ojo, esto no ¿Otra lo podemos vez? decir. Es que mira, yo que estuve ahí adentro, sí, no son buena onda.
Sé cómo funciona el sistema de esos. Aquí cuento O sea, las tranzas que hacían, güey. no, es que, o sea, no, es que no es ni o sea, es que la neta yo no creo que lo hagan como tranza. La neta tienen muy mal sistema de logística adentro y o sea, se les empiezan a atorar las cosas y la neta quieren sacar, o sea, pues obviamente ellos ya piensan como empresa, o sea, ya es, se intenta sacar el mayor varo posible ante cualquier costo. Y yo no entiendo cómo ellos nunca han intentado limpiar su imagen, porque ellos están quemadísimos y siguen vendiendo un montón. Pero ellos tienen tiendas, ¿no? En centros comerciales. Ellos no tienen tienda. Distrito Max no tiene ninguna sucursal. Ellos solo ¿Quién tienen es, la bodega, quién es el que tiene tienen la tienda? Limited Edition. Nada Limited más. Edition es el que está en Buenavista. Ajá. Ah, ya. Tienes de coleccionables grandes. Está Limited Edition, Limited Co., que son diferentes. Y bueno, en Monterrey, aquí a la Ciudad de México no ha llegado, hay una que se llama Saharis. Son grandes también de coleccionables, que de hecho hasta ellos tienen exclusivas de Funko y todo. Pero el Ya. Distrito Max que les ha funcionado es que ellos en Funko tienen trato directo ya con Funko Estados Unidos. Entonces ya les dan hasta exclusivas. El, el, como el boot que hubo en la CCXP aquí en México, que era Funko, o sea, que estaba el creador, estaba el fundador de Funko, el CEO, estaba en ese Ujú. boot. La logística la lleva Distrito Max. ¿Y no creen que, bueno, ahorita les pregunto, pero no creen que Funko ya va de salida? No creo, George. O sea, Funko, o sea, yo lo he estado viendo. Yo sé que nosotros ya como, pues, o sea, pues quieras o no, ya en nuestro nicho, ya nosotros ya estamos en un coleccionismo, ya estamos yendo a más piezas más chidas, ya nos fijamos más. Pero el coleccionismo, yo ahorita que he estado en la tienda de coleccionismo, es la entrada todavía para muchos para el coleccionismo. Yo lo veo mucho con los morritos o con ya chavos como, oye, tú 15, 16, El Funko. que Funko es la entrada para coleccionar, porque lo ven como coleccionistas. O sea, Funko en mi tienda no lo ven como juguetes. Hasta señoras que no, o sea, que se ve que pues llevan a sus hijos, es como, no agarres esos porque esos son de colección. Yo igual empecé A mí, con Funko desde hace como unos 10 años, a la verga. Ajá, pero pero, por eso pienso, no, yo pensaría que van ya como de salida justo porque toda esta onda del coleccionismo y de las películas de superhéroes ha es que, decaído, ¿no? Pero es que no, bueno, es que a el lo mejor, ajá. ¿Qué tiene de virtud Funko que renta licencias? No las paga no, la renta. Entonces, por eso Funko tiene tantas líneas y de cosas que la gente, artistas, deportistas, series de Netflix, que la de tal, hay que la de George. superhéroes. Nuestra percepción de coleccionismo, por uno de los que estamos aquí, nuestra percepción de coleccionismo ya es muy diferente porque llevamos ya un buen rato aquí y nosotros sí nos estamos, normalmente nos buscamos informar de líneas más chidas, conocemos a mucha gente que dice, oye, ve estas figuras, están muy chingonas, tenemos siempre a un Woody, tenemos a Woody que siempre nos saca, cada 3 meses nos saca una línea nueva que nos enseña que están bien chingonas, nuestra percepción de coleccionismo está súper alterada y piensa también Es en que el factor, y piensa en el digo, es factor que económico. digo, es que lo chido también de Funko es que tiene licencias que no encuentras en otro lado. O sea, a mí me valen verga Funko, pero sí me interesan los de Slipknot y no hay como que una línea alterna que tenga figuras de la banda. No, y hablando del tema económico, piensa que nosotros decimos, bueno, una figura, una Black Series de 600 varos no es cara, porque ya vemos figuras tipo Mafex, Figuarts, ya vemos figuras tipo, no sé, ya si nos vamos a más arriba, Joy Toy, Hot Toys como tal, Sideshow, ya para nosotros una figura cara es un Hot Toys, pero para una persona normal que nada más colecciona y conoce poquito, pues o sea, todavía no tiene tanto amor por el coleccionismo para decir, me voy a gastar 1,000 pesos en una figura. Prefieren decir, me voy a gastar pesos en 4 Funkos. Ujú. O sea, como que o sea, nosotros ya tenemos, o sea, yo he visto mucho que mi percepción del coleccionismo sí estaba bien alterada, porque pues justo estábamos como en un nicho, dentro del nicho del coleccionismo ya estábamos en otro nicho. Ujú. Si ves el coleccionismo así desde cero, o sea, si entras tú, lo primero y lo más fácil es Funko. Y como dice Sara, hay de todo. Hay cosas que no hay en otro lado más que en Funko. Y pone tú, hay cosas que sí, hay en Funko y en otra marca. Pero el Funko te cuesta 300 pesos y la otra marca te cuesta 4,000 pesos una figura. Porque ya es viejita o porque ya salió hace muchos años y tal. Ujú. Que si te dan No, y descuento, luego, dice Raúl Oceda. no, y luego aparte, por No, ejemplo, como están diciendo, yo buscaba cosas cuando estaba como en la segunda, tercera temporada de Game of Thrones,
no había figuras, no había nada, que era lo que había, Funkos, como para tener como figura. Y a la fecha no hay figuras de Game of Thrones, ¿o sí? O sea, no hay muchas, yo creo. Nomás Mega las Bloks Legacy creo que que tiene son igual licencia del de Game mismo of Thrones. Funko. Es la misma Funko, o sea, la misma serie de Funko, pero en figura normal. No, y piensen que Funko no son solo los Funko Pops, o sea, los que todos odian y los que les tiran mierda, pero muchos aman, es la línea Funko. Funko es una marca gigante. Si te puedes saber todo lo que vende Funko, vende la marca Pop, vende los Bobbleheads, vende los soda, vende los VHS, vende los vinilos. Acuérdense que Funko ya es actualmente el dueño de Mondo. ¿Funko no había sacado también algo de Overwatch? Por ejemplo, o sea, esto es marca Funko. Esto es marca Funko. ¿Sí? ¿Ese cuál es? Y es mono. Funko. Oh, lo bro. Y o sea, Funko se supo diversificar. Sí. Hay un documental, pero yo creo que ya no está más. Está, sí. creo que hay un documental, la verdad no sé si todavía está en alguna plataforma, si no, búscalo en YouTube, creo que está en YouTube, que se llama Making Fun. Así se llama, Making Fun. Y es la historia de Funko desde que nace, antes de que, porque era una empresa de puros bobbleheads, pero llega su producto estrella, que es el Funko Pop, y es cuando, puta madre, Funko se convierte en una de las mayores empresas. Si me la metes como empresa de juguetes, está al nivel de en producción, en dinero, porque fue un boom y producen tanto al año que también por eso hace como un año, dos, no sé, recuerdan hace cuánto fue cuando fue que Funko tuvo que quemar, no sé, que tuvo que tirar no sé cuánto producto. Sí, quién sabe cuánto. Hace un año. Y ven que decían, no, ya se viene Funko, van a ver que en unos meses, Funko sigue igual. Y sigue sacando nuevos, sigue sacando líneas nuevas. Yo no le veo quién le pueda hacer competencia a Funko en algo parecido. O sea, por lo menos con los Funko Pops, yo no veo quién pueda llegar a sacar desde la casta de decir, yo te hago competencia. La neta, sí, Funko, lo ames, lo odies. También, obviamente, Funko sufre mucho que como cualquier colección, como cualquier nicho, lo que la gente odia no son los Funkos, lo que la gente odia es a los fanboys de Funko, a los que coleccionan Funko y se ponen medio, o sea, cualquier fanboy, porque acuérdense que ya ser un fanboy es que lo defiendes a capa y espada, pero ya hasta pierdes la realidad. O sea, puede ser un fanboy de PlayStation, puede ser un fanboy de Xbox, puede ser un fanboy de Superman, aunque, o sea, que tú ya te ciegas y ya no ves los errores, o no sabes aceptar de, no, aquí sí la cagaron. Y en Funko, los fanboys, y es lo que la gente le caga. Pero pues si te metes a ver Funko, pues hay Funkos bonitos, la neta, o sea, ahí sí no me lo pueden negar. Todos hemos visto un Funko y dices, este está bonito. A mí ya saben, todos aquí ya saben que a mí se gustan los Funko, ¿eh? Y George siempre se lo ando diciendo a George. Y a ti, Rodri. Sí, y George, por ejemplo, tú también me lo has dicho, George. Yo he visto un par de Funkos que sí me gustaron. Sí, los de Invasor Sim. Sí, obviamente. Pues, una colección de 4 fantásticos, George. No, quiero los de Slipknot, pero en ningún lado los encuentro. Solo en el rock encontré 3, pero no de los que me interesan. Es que George los que conseguí, George, son del escuadrón, los del juego del calamar, que eso le gusta al George. No, lo que sí tiene Funko, lo que hace es que crea mucho la escasez artificial. Y Funko se sabe que sabe hacer las cosas para que las cosas se vuelvan caras. Porque tiene la estrategia de los stickers, que en algún momento le explicamos que el mismo Funko te puede salir con un sticker normal de que lo compras en cualquier tienda, pero si dice sticker de convención y que lo compraste ahí, sube 15 veces su valor. Los que dicen Amazon exclusivo, también esos. Que son exclusivos de tiendas. Y tiene algo que yo hace mucho no veo que las empresas lo hagan de forma normal, que es sacar piezas, o sea, cosas limitadas a piezas desde un inicio. Y ahí ya creas una escasez artificial desde el inicio. Porque solo hay tantos de esto. Solo hay 1500, pero ves la cantidad que vende Funko y vendes un Funko de 1500 piezas, no mames, se hace carísimo por eso. Pues este Funko tiene sticker aquí. Y sí está caro. Y sí está caro, bueno, o sea. No es caro, porque aparte. Yo lo investigué, o sea, no es así caro que te vuelvas millonario, pero sí es como de lo que lo conseguiste a como lo venden. Sí, aumenta más o menos. Y es el mismo mono, nomás porque dice más allá del muro y que tiene como manchita acá de como disque de nieve. Sí. No, y es el mismo mono. Si nos quejamos de los repaints de Hasbro,
nos quejamos de los remoldes, de todo. Y este que nunca salió. Ajá, alguien que hizo, es maestro en hacer eso es Funko. Funko sabe hacerte repetir con cualquier cosa y vender aparte. Lo sabe vender, los cabrones. A Funko, si te pones a la historia, es una empresa bien pasada de lanza, o sea, lo han sabido hacer bien cabrón. Y yo no creo que vayan de salir en un buen rato. Bajaron su popularidad, sí, bien cañón, o sea, porque Funko lo que pasó es que muchos Funko se pusieron caros porque ya eran viejos, sí, y era cuando Funko empieza, pues empieza con algunas licencias y lo sacó y como dice Clark, rentan la licencia y ya no pueden volver a sacar el producto. Entonces pasan como 5 años de que empieza Funko Pop, que es la línea básica, como el que nos enseñó ahorita Jai, Andrés, y empiezan con esa, o sea, pasaron 5 años, pues cuando los coleccionistas y se pone de moda y que los Funkos y que no mames este sticker exclusivo y el Chase y esto, ahí empiezan Funkos viejos, pero como en ese tiempo no había tanta producción, pues son escasos. Como en ese tiempo la gente no pedaba los Funkos, no los encuentras en buena calle, o sea, no los encuentras con buena, no los encuentras cherry, como diría una cierta persona. Ok. O sea, si te pones a analizar toda la historia de Funko, se entiende por qué de repente creció tanto y por qué bajó, pero que signifique que bajó no significa que va a desaparecer, más bien ya encontró su público cautivo y aún así tiene un chingo de público casual. Digo porque yo lo he visto actualmente que muchos niños sí es de, yo quiero un Funko, el que sea, pero quiero un Funko. Y los papás no es de, es un juguetito más. Ya lo ven hasta los papás de, no, eso es un coleccionable, eso es de colección. Entonces, eso, costando baratos. aunque cuesten baratos, pero como por cómo están hechas las cajas, por todo, o sea, como que la estética, a nosotros ya no se nos hace de colección, porque pues ya vemos una Hot Toy, ya vemos una Mafex, vemos una Joy Toy, y digo, eso sí es de colección, o ves una estatua y así, pero pues alguien que ni sabe qué es una Hot Toys, o sea, que dices Hot Toys y piensa en un juguete sexual, pues, obviamente la caja de Funko dice, no, es que ese está hecho para quedarse en su caja, es de colección. Sí. No, y Es si como es una los figura casi estática que tiene, eso, tiene muy pocas articulaciones, no tiene sí, sentido sacarla, ¿no? Ajá, el no, Funko no es como para agarrar que un niño lo agarre y diga, "Ay, voy a jugar con este así", sino es más en plan de es colección, lo dejo ahí y ya quedó chingo su madre. Sí. ahí es por gustos. Sí, yo sí conozco mucho coleccionista de Funko abierto, porque abiertos se ven bonitos, o sea, ya muchos abiertos se ven padres, más que nada los más nuevos, porque los viejitos como estaban muy estáticos y muy ajá, los más nuevos como ya les ponen poses, ya les ponen bases y así, y hay unos que de hecho están planeados para sacarse porque se arman dioramas, Hasta como que es lo que iba a decir. ajá, o sea, Funko, la neta, ya actualmente, o sea, yo he visto colecciones de Funko abiertas y ya cuando tienes varios y los acomodas bonitos, se ven padres. Y muchos lo que hacen es que ponen la caja de lado, ves que de lado trae la imagen del Funko y del número. Así le hago. Los pones de lado y aparte así caben más. Y enfrente pones el Funko abierto. Obviamente hay Funkos que, por ejemplo, los Funkos que se llaman Flocket, que vienen aterciopelados, esos no se recomienda sacarlos porque se ensucian muy fácil por el polvo, por el aterciopelado. O Funkos, por ejemplo, los de diamantina, los que vienen como con diamantina, los glitter, esos también no se recomienda sacarlos porque se les cae la diamantina muy fácil. Es como en el cromo de algunas figuras que si los tocas se deshace. O sea, sí tienen sus cuidados. Y yo creo que lo que más que la gente odia a Funko, odia a los fanboys de Funko, no a los fans, a los fanboys, que el fanboy es ya el fan castro. ¿No? Ni siquiera un hueso, ¿Ese tipo porque de gente habrá comprado el Funko Este Fusion? güey tiene diamantina. Típico fanboy, pero de Apple. Sí, sí lo Tiene conocemos, claro que es el George. Ah, sí. No, fanboy George, yo lo que me refiero no es un fan de Hueso Colorado, porque un fan de Hueso Colorado Y es si alguien es que así, sí se quita. ¿Ah, sí se cae? Sí. sí se cae. Si se quita, güey, él está manejando. No, pero por ejemplo, Colorado para mí es un fan que sabe mucho de su saga o de su colección. Es un fan que sabe decir, hacernos ese tipo de cosas. Hasbro se pasa de verga, pero yo colecciono Hasbro y me gusta mucho. Eso es un fan de Hueso Colorado. Un fanboy es alguien que justifica hasta los errores de la marca y la defiende como si su vida dependiera de ello. No, ok. Y ya es un fanatismo que ni siquiera, que dejan de pensar con razonamiento. O sea, que ya es como de, no. Snyder. Ajá, haz de cuenta, un fanático de Snyder,
los, o sea, por ejemplo, no sé qué otros fanboys hay muy famosos. Pues obviamente en Star Wars hay mucho fanboy, hay mucho, Los hay de mucho fan Spider-Man, güey. Fan del Spider-Man. penal. Así, o sea, en Star Wars los fanboys son los que dicen, todo Star Wars es bueno, Star Wars nunca la ha cagado, Star Wars es la mejor saga del mundo. O sea, los que dicen no tiene errores y defienden una empresa millonaria como de, pues, como si la empresa millonaria supiera que existe siquiera. Pero hasta se enojan, o sea. Es como Sí, o sea, de, que deja en paz a la empresa millonaria, carnal. si hablas mal de esto, o sea, que si hablas mal de esa empresa, hasta se sienten mal y se enojan ellos. Ujú. Eso es un fanboy. Y yo siento que sí, o sea, yo sí lo veo bueno como entrada al coleccionismo, yo la veo como una buena entrada. O sea, si alguien quiere entrar a coleccionar cosas, yo creo que sí es lo más fácil, lo más barato, y donde creo que sí, porque yo que sí he estado en grupos de coleccionismo de Funko y conozco mucha gente que vende, compra y así. Ujú. Hay muy buen pedo en Funko. Muchos de los vendedores de Funko que yo conozco son súper buen pedo, te orientan, pero te orientan bien, o sea, de, no, pues empieza con estas piezas, mira, esta pieza es cara por esto y esto, este sticker significa esto y esto, esta versión es tal, o sea, te explican pasito a pasito. Ujú. Obviamente, ha de faltar algún vendedor culero que tú no le sabes, chamaco, de de aquí. Esos vendedores ni les compren, la neta. En general, de que vendan lo que quieran, no les compren si son mamones. Ok. Entonces, yo creo que es un buen paso, o sea, como un primer paso de coleccionismo, porque yo pienso, qué otro coleccionar es tan fácil de entrar y que no, o sea, qué tan otro coleccionar es tan fácil de entrar tanto monetariamente como que hay un chingo y en todos lados lo encuentras? Hot Hot Wheels, Wheels. yo pensaba en Hot Wheels, Hot pero Wheels, la yo neta, creo igual. los Hot Wheels, el tema es que su fanaticada de repente sí es bien mamón y sí son bien No, Los cerrados. Bala también son buena opción. Aquí no, tengo los de unos. vuelo es una Ah, mamada. Están Los vendiendo los cuales coleccionables a son 1,000 pesos, los coleccionables de no monos de... mames. es que Rodri, mira, en el llevan los coleccionables de Bob Esponja, así con los monitos completos, los he 1,000 pesos. visto, 1,000 pesos. Casi me vuelvo diabético con esas madres. yo 1,000 pesos. tengo en Hot Wheels porque es la idea que se te viene a la mente. Pero el tema Ujú. es una franquicia que lleva tantísimos años, hay tantísimas variantes, que es algo complicado. O sea, obviamente puedes empezar a comprar los del Super, ¿no? Los que vayas viendo. Ujú. Pero yo siento que también mucha de la fanaticada de Hot Wheels ya es un nicho medio cerrado, la verdad. O sea, yo no, o sea, Hot Wheels sí es medio cerrado. Y es que Hot Wheels no solo son Hot Wheels. O sea, la colección es autos a escala de ese tamaño. Y hay un chingo, hay varias marcas. Y Es las como que, modificaciones y todo eso también cuenta. como que si te metes más a, o sea, Las llantas de es, goma, de plástico. o sea, como que te puedes meter muy cabrón. Y por ejemplo, G.I. Joe, Star Wars, Transformers, la neta no son sagas fáciles para entrar a coleccionar. No, de entrada, ahorita lo que decía Víctor Matthews, G.I. Joe hay para todos los precios, tamaños y escalas. No, todos los precios no. De hecho, G.I. Joe es muy costoso. O sea, incluso una figura luz No, y aparte, no, G.I. Joe es, no, es G.I. cara. Joe, no, aparte G.I. Joe no lo encuentras tan fácil. O sea, es que también tienen que meter eso. Accesorios. Funko lo encuentras donde quieras, cabrón. Pero Donde además, quieras. Funko Hot Wheels y la línea básica de Barbie son figuras que no pasan de los 300, 400 pesos, ¿no? Más o menos, en general. Un Funko normalmente aquí en México llegan de 280 a 329. Eso llegan aquí a México, Ujú. normalmente. Barbie, Barbie también es una buena opción, pero Barbie, quieres o no, tiene su lado coleccionista, pero también tiene su lado de juego, porque sí hay muchas niñas que juegan con Barbies a la fecha. Y Pero luego salen también El como que esquema ya de Barbie es, están. te voy a vender muy barata la muñeca, que es la plataforma, y todo lo que necesita la muñeca, ropa, accesorios, casa, carro, eso es lo que ya te voy a vender por fuera. O luego Entonces, si son Barbies también como Oye, de George, edición de colección también se venden bien caro, como las sí, que salieron de la peli. Ahorita unas de la Harley Quinn o Poison Ivy están como en 1500 cada uno. sí, no, Aquí, me oye, estás George, hablando de que ya diseñadores hacen los vestidos exprofeso para la muñeca y todo eso. tú de Pero, o sea, Barbie, a sí. lo que voy es que, perdón, aguántame, Clark. A lo que Ajá. voy es que estas tres líneas, Hot Wheels, Funko y la línea básica de Barbie, o sea, la línea más barata, no pasa de los 400 pesos. Si tú ya hablas de un Black Series, de un G.I. Joe, ¿alguna vez? de un McFarlane, bueno, algunos, ¿no? Porque dependen remates.
pero ya son figuras que rebasan los 500 pesos sí o sí, o sea, no esperas que te digan menos de eso. Y a lo que voy es, un Hot Wheels lo encuentras en la tienda, porque aquí en las tiendas de aquí en las vinaterías hay Hot Wheels, no sé si en los Oxxos, pero aquí en las tiendas hay Hot Wheels. Encuentras el Funko, como dice Rodri, hasta en una papelería, ¿no? Fíjense, estoy citando una papelería que ya hay muy pocas, pero ahí te venden Funkos. Ahora sí, Clark, ¿qué ibas a decir? De que tú sí sabes mucho como de la historia de Barbie, ¿no? Sí, sí, Porque sí. luego, o sea, mencionas el tema muy según tú superficial, pero de acá lo sacas de bien. Por Sí, ejemplo, yo pero la plataforma es lo que te vende, ya después todos los accesorios es el negocio. ¿Qué pasó? ese modelo de negocios, George, ese modelo de negocios de Barbie, ¿sabes quién lo replicó y por qué? Y por eso pegó tanto. Mm, El mismo, pero para niños. te O oíste el mismo, entrevistado. que lo que decía es que el mismo negocio que utilizó Barbie, lo usó Max Steel. Por eso Max Steel fue un bombazo que fue aquí en México. Y ¿Max es que Steel es de aparte, no, Mattel también o de dónde es? creo que sí fue de Creo que es de Mattel. Mattel. Sí, es de Ah, Mattel. Pero, por ejemplo, no podemos contar, o sea, yo creo que no podemos contar es que yo consigo las figuras vintage Luz en el Rock Show en 200 pesos. Sí, güey, pero para empezar ya estás lleno de Rock Show, que es un tianguis ya de nicho. Ahorita se ha hecho más popular, sí. Pero un papá normal no sabe ni siquiera de la existencia del tianguis del Rock Show y no sabe que son coleccionables. En remate, sí, o sea, en remates es un volado, en remates puedes encontrar lo que quieras. Pero así que digas, no, es que yo consigo las vintage en 100 pesos. Sí, güey, pero te vas a un lugar donde sabes que las vas a conseguir ese precio porque es un lugar especializado. Y yo vi ahí un comentario que decían, es que yo me enojo porque Funko le quitó espacio a otros coleccionables. Dime, ¿cuáles? ¿A qué otro coleccionable le quitó espacio? Desde antes que estuviera Funko ya estaba re mal la distribución de figuras de Star Wars. O sea, No, y no. Bueno, pero a ver, espera, es que la percepción, por ejemplo, de las expos, pues sí, no es lo mismo que veías un puesto de Funko a que de repente ya la mitad era Funko. A eso me refiero, o creo que eso se refieren con decir que le quitó el espacio a los coleccionables. O sea, Ya ni si siquiera bien los no es coleccionables. algo contable, o sea, físicamente que te pueda decir a cuáles, la Ujú. sensación o la percepción fue esa. Y era el mismo espacio, ¿no? A lo mejor solamente metieron más boots, pero No, y también pensado del lado de los negocios, o sea, de las tiendas de coleccionables que a duras penas se mantenían, muchos se salvaron gracias a que venden chingos de Funkos. O como Game Planet o esos también, ya es más Funko que videojuegos. También pienso, como siempre hemos dicho, ponte del otro lado de la moneda. Tú como comerciante no puedes ser tan purista de decir, no, yo nomás vendo puras figuras de colección, traigo puro Joy, traigo puro NECA, porque no vas a vender, güey, porque es un mercado muy pequeño y que no te van y vas a vender 3, 4 figuras al mes. Con Funko te mantienes con Funko y aparte metes otras cosas que tú quieras traer. Es como lo que le pasó a Blockbuster, que tenía películas y eventualmente tuvo que cambiar a videojuegos y después se mantuvo con videojuegos hasta que agonizó. Entonces, ahora uno de videojuegos, como el que dice Sara, pues eventualmente cuando empiecen a agonizar, que todo se vaya a hacer en línea o no sé, que salgan consolas más potentes que ya no necesites tener físicamente el juego, pues van a ir migrando esos coleccionables como Funko hasta que queden ya finadas, ¿no? No, y aparte, cuando vas a una tienda así que fue ves GameStop. Sí, GameStop así tronó y GameStop sí se fue, sí, bueno, estuvo a punto de tronar así que nada. Pero por ejemplo, bueno, el GameStop de los poquitos que quedan, cuando yo iba era puro videojuego. Y ahorita vas, ya tienen que los cascos Black Series, que Vintage Collection, Funkos, playeras, o sea, ya es como de, aquí lo encuentro. Sí, tuviste un poquito robótico. ¿Sabes qué tiene George? También ahí es de entrada el coleccionismo. Que tú vas a una tienda, tú dices, yo colecciono puro Funko porque es lo que conozco. Entras a una tienda de coleccionables que tiene Funkos, pero en esa misma tienda encuentras ya figuras que dices, esta figura está bonita, a ver qué es. O sea, y ahí mismo ya esa es la transición. Hay gente que se queda con Funko y está bien que se queden con Funko y ya se meten a un coleccionismo. Por ejemplo, mi hermano ya se metió en un mundo de coleccionismo de Funko ya pesado, o sea, que ya son piezas de miles de pesos, porque y ahí no estás pagando el muñeco, estás pagando la exclusividad, de que es complicado de conseguir y todo. O sea, yo siento que Funko está bien, o sea, de hecho, Funko debe existir para que el coleccionismo funcione como funciona actualmente, yo creo. Sí, Que sin bueno, Funko, sí.
O sea, yo siento que si no fuera así, ya no ocuparía un espacio en la y ecuación. yo siento que siendo una parte fundamental del ecosistema del coleccionismo, bien cabrón, porque sin Funko muchas marcas no hubieran existido siquiera, muchas tiendas de colección, no teníamos tantas tiendas de coleccionismo como tenemos actualmente, yo creo, muchas hubieran muerto. Oigan, y los Funkos pirata, ahorita que pregunta de Icons, sí de repente... No, ahí sí nadie compra, fíjate que nadie compra sí Funko. sí se nota que son piratas, Sí, pero bueno, como dice Rodri, alguien que esté entrando apenas en el coleccionismo, pues igual y sí se la aplican, o alguna mercado, mamá comprando, sí. sí, pero Pero es que fíjate que ya ve las cuando, cajas casi se rompen con solo verlas. no, Sí. Sí, es que mucho están muy con mal hechas. sí, Ahora, bueno, para cerrar, porque empezamos hablando de la Ghost y acabamos hablando de Funko, nada más diríamos que esa gente a la que Distrito Max o este tipo de compañías de ese calibre, por el tamaño que tienen de operación, les está cancelando, pues si no tienes contactos en Estados Unidos, si no tienes a alguien que tenga, o no tienes las facilidades para pasar una cosa así, pues es irte a la segura, es juguetivicio, o sea, te cueste lo que te cueste más, ¿no? Porque si no, no, y te vas a estas mira, empresas que aparentemente tienen un prestigio, pero pues no, y ahí está aparte la consecuencia. o sea, en México, la neta, si justo como dices, no tienes aquí en Estados Unidos, la mejor opción y la más barata era Juguetivici, con la Ghost por lo menos, fue la más barata en México. Porque todas las demás tiendas, como eran en reventa, las traían a precio un poquito más elevado. A Sí, menos pero que según ahorita lo que está pasando ahorita es que está saliendo un factor que antes no pasaba. O sea, tú tenías cierta credibilidad en la marca, en este caso en Distrito Max. O sea, no existía la duda de que te iban a chingar. Entonces, ahorita si esta la aplican, va a ser un parteaguas para que esto cambie no, totalmente. Decir, bueno, pues si estos güeyes cuando salga la Ghost o perdón, cuando salga el Haslab, y si se ve poca madre, pues ella corre el peligro de que se les ocurra chingarme y cancelarme el pedido, ¿no? Entonces, ahí George, quiero corregir algo. El prestigio de Distrito Max no existe hace más de un año. Tú te metes a sí, un chingo pero eso lo sabes porque tú estuviste ahí, porque estás en el nicho, pero si yo llego como un coleccionista nuevo, pero que ya estoy encaminado, yo voy a preguntar cuáles son las marcas y me van a decir Distrito Max, Hoy for Fans, The Rancor Pit, a eso es a George, lo que voy. a eso voy yo también. Distrito Ujú. Max no diga que porque yo estuve ahí. Distrito Max, si te metes a cualquier grupo de Facebook, si preguntas a cualquier coleccionista, Distrito Max lleva casi un año y medio quemadísimo, pero que nadie te lo recomienda. Todos están o sea, todos dicen, no, no compren en Distrito Max, no compren ahí y todo. Yo cuando Pero decía ¿sabes comprar, cuál es el problema ahí, Rodri? Que se vuelve de nicho, o sea, Lo de Max no fue después- como los Galas con Imperial, que ese sí fue como que muy sonado, ¿no? O sea, sí, Max siento que fue más como de nicho, como tú dices, y los ajá. Galas Imperial Toys como que sí se hizo mucha voz por sus estafas. Y es que, por ejemplo, otra cosa ahí, es como, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas la empresa que me chingó con el Spider-Man? este, Monorama o Figurama, una cosa así se llamaba, ¿no? Monografía, ¿Chacho? No, era una empresa que se llamaba, creo que, Asmidia Toys. no. bueno, Bueno, el caso es que yo llego ahí y buscando una pieza y ya sabiendo cómo buscar, yo empecé a ver el, ¿cómo les diré? Los comentarios, y había comentarios muy malos, pero también había algún comentario bueno, que no dudo, digo, ahora que ya me chingaron, que pues, fue falso. O sea, lo que voy es, de repente tampoco puedes creer en todos los comentarios que ves, porque de repente si hay hate, nada más por tirar hate se vuelve muy estúpido. Entonces, yo llego, veo comentarios buenos, veo comentarios malos, pero mi razón para comprarles fue que me metí y tenían actualizada su página, o sea, tenían todas las preventas nuevas ahí. Yo dije, bueno, pues como que pese a lo que están diciendo algunas personas, que pueden ser algunos haters incómodos o gente que se queja de todo, estos güeyes están vigentes. Ok, eso fue lo primero, que me generó confianza. Dos, cuando yo intenté hacer la compra y hice un cagadero porque no lo entendí, tuve una persona asistiéndome todo el tiempo, por lo menos ese día. Y hasta después, pues ya fue cuando me chingaron, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy es,
muchas veces los comentarios que puedas ver en internet son comentarios que no tomas en cuenta, o por lo menos una persona como yo, porque dices, pues sí, debe haber güeyes que están enojados, pero la verdad es que la manera, incluso el lenguaje que usan para la discusión o las cosas como se están quejando, pues, son güeyes que siempre acaban enojados, ¿no? Como yo, a donde vayan, pero acá pues sí me chingaron. Yo solo sé o sea, de 3, 4 tiendas que sí no les recomiendo comprar, que todavía siguen por ahí, es Distrito Max. Yo ya se los había explicado varias veces. No compren a menos que diga que ya está ahí, o sea, que lo tienen en existencia, y pidan recogerlo en bodegas si pueden. Porque si pides envíos, se hacen bien pendejos. Si lo tienen en bodega ese mismo día, o sea, a los 2, 3 días puedes ir y te lo dan ahí mismo. Y hasta te sirve porque no te lo envían dañado. Si te llega dañado, ahí mismo puedes pedir el cambio. Distrito Max es ahí, nada más con ciertas cosas, porque de repente llegan a tener unos descuentazos bien cabrones, la neta, ahí sí. Pero nada más te digo, cosas que digan existencia. Y ahorita no sé cómo está el tema, es un chingo, no pido ahí. Otra que está súper y que eso sí, yo me he enterado en unos casos bien culeros, a una que se llamaba Quijabara Toys, creo que se llamaba. Y Me Quijabara, suena esa, creo. esos güeyes son un tipo galás. Empezaron muy chido, tuvieron muchas buenas recomendaciones, de un día para otro, pum, a la chingada, empezaron a fallar todo. Obviamente, Imperial Toys, todos sabemos el caso Imperial Toys, ni se acerquen ya a historias, yo sí no recomiendo a esos güeyes, que sí, más lo quisieron. Y hay otra, pero no recuerdo, se me está yendo el nombre bien cabrón, pero había otra que fue un caso también medio famosón. Ahorita deja ver si me acuerdo el nombre. Las Mystery Box. No. De Chacho Collection, ¿no? La cerveza. En los comentarios ahí ponían el de Necronomicon, también ese sí, estuve escuchando muchas historias de que son bien culeros. ¿Necronomicron? Necronomicon, Ahí, algo así. y por ejemplo, ahí sí, la neta, si tienen algún contactillo, pregunten, o sea, no duden en preguntar de, oye, ¿tú ya compraste en tal lado? O preguntan hasta en grupos, o sea, métanse a un grupo de Facebook, o sea, no se van a comprar ese Chef Iguals. Métanse a un grupo de Facebook y, oigan, ¿alguien ya compró aquí? Ahí vas a ver las opiniones divididas. Y hay mucha gente que sí es razón, o sea, que sí razona, te pone, no, mira, a mí lo que me hicieron es esto y no me mandaron y aquí están las pruebas y me aplicaron esta y esta. Vayan siguiendo. Que, por ejemplo, yo, por ejemplo, con For Fans, la que has comprado tú, George, yo he escuchado, o sea, la única review buena que he escuchado de esa tienda es la tuya. Todas las demás han sido reviews malas. Todos me dicen que es una mierda, que no atienden. Hace poquito vimos lo de Kike, que a Kike le hicieron un pedote para una cosa. O sea, como que, y obviamente también depende, o sea, porque puede ser que yo compré una tienda y tuve un trato súper chingón, pero pues puede ser que nada más a mí me atendieron chido, ¿no? Como que pues dijeron, no, pues ahí, o sea, como que pues esta pieza sí tengo, la atiendo chido, pero pues no sabemos cuántas cosas. También ahí sí es prueba y error y estar buscando, y agárrense la neta a un líder ya de confianza, y aún así, cuídalo, y aún así, porque Imperial Toys era el líder de confianza y Galás era el líder de confianza de muchas personas, incluyéndome. Y sí, pues, no, porque además tenía toda una historia alrededor de que yo me salí a vender mi colección porque necesitaba dinero y ya de ahí hice una empresa. O sea, a ver, algo que se tienen que meter en la cabeza bien es que todos son buenos hasta que dejan de serlo. O sea, eso es lo que ya vimos en la historia. O sea, señores, tenemos que aprender de eso. Todos son buenos, todos son santos, sí, hasta que dejan de serlo. Llámenle Galás, llámenle Toy for Fans, llámenle Rancor Pit, llámenle Distrito Max, o sea, si no es una empresa como Juguetron o Juguetivici, bueno, en este caso Juguetivici que tiene ya una área de collector, se la están jugando, cabrones, o sea, es un volado que igual les va a llegar o no les va a llegar. Entonces siempre es mejor, pues necesario pagar un poco más, pero que te garanticen que es una empresa seria y que no te va a estar ahí colmillando de decir, este resulta que sí está bien chingón, fíjate, cancélalas y al rato las voy a revender más caras, ¿no? Entonces, mientras nosotros sigamos comprando ahí, es un volado. Y como dice Rodri, pues ¿hasta cuándo nos van a fallar? Pues eso no lo sabemos, puede pasar un año, puede ser 2, pero acuérdense, así como hubo empresas, así como ha habido empresas, van a seguir pasando, y ahorita estamos hablando de 3 que todo el mundo conocemos, y que seguramente ya topamos al dueño de Rancor Pit o al encargado ahí en Valderas, y el hecho de conocerlo de cerca, pues nos hace sentir como más cercanía, más confianza, ¿no?
Pero pues todo esto es un volado. O sea, si no hay tiendas oficiales, si no tienes una tienda que te mande los HasLabs hasta México, es un volado. Entonces, procuren cuidar su dinero y no jugársela y en medida de lo posible, pues no correr riesgos. Ahora, si lo que quieren, tienen que correr riesgos para saber si llega o no, o comprando cosas de tripar y como le hice ahorita yo, pues yo no sé cómo va a llegar. O sea, yo lo pedí sin saber que era una cosa así, pero bueno, ahorita la voy a probar y ya les podré hablar al respecto de eso. Pero lo que quiero decir es, incluso no creo que sea una indiscreción, lo voy a contar. El caso es que, por ejemplo, en Rancor Pit, yo sé que, por ejemplo, una persona llegada a mí le daba dinero por adelantado, 20,000, 30,000 pesos, y el trato es, yo te doy 30,000 así de golpe, y tú me haces un descuento en todas las preventas que yo te voy a hacer, un descuento que ya a la larga sumaba. Claro que le convenía, porque él gasta mucho más que eso, entonces él daba los 30,000 pesos por adelantado y conseguía un descuento extra, además de que garantizaba ya todas las piezas sin tener que estar corriendo, metiéndose, apartándolas, ¿no? Al final de cuentas, esta persona de la tienda le dice que primero que ya no va a seguir con eso, porque así como lo tenía él, tenía, no sé qué les gusta, 10, 20 personas que le daban 30,000 pesos por adelantado, pues eso te capitaliza, ¿no? Independientemente de lo que tú tengas y de lo que tú ganes, pues eso te capitaliza. Pero es gente que está poniendo la confianza en ti. Ahora, él no los defraudó, pero sí le dijo, ¿sabes qué? Estoy a punto de tirar la toalla por una cuestión médica, entonces no sé si voy a seguir. Ahorita no me vuelvas a dar los 30,000 pesos, hasta eso fue derecho. Pero a lo que voy es que cuando regrese le dice, no, sí voy a seguir vendiendo, le pide más dinero ahora. Entonces, a lo que voy es, él mostró ser derecho al decirle, ¿sabes qué? No me des más dinero, pasa esta situación, no sé si voy a regresar. Regresa y le pide más dinero. El que haya hecho esa buena acción no te garantiza que el día de mañana agarre tu dinero, tus 30, 60,000 pesos y adiós, cabrón. Porque así le ha pasado a todos. Todos empiezan actuando de buena fe. Nadie te quiere chingar. Todos quieren prosperar. Galás seguramente no pensaba chingarse a nadie porque no vas y haces el contrato de un año de una tienda para hacer esta cosa de historias, ¿no? O sea, no haces eso pensando me voy a chingar a la gente. Pero claro, como no traes un orden, como no tienes la experiencia, como no sabes manejar el dinero, se te sale de control, empiezas a ordeñar la empresa, empiezas a mamar dinero que no debes de mamar, que debe estar de respaldo y pues simplemente llega un punto en que la burbuja explota y te explota en la cara, ¿no? Entonces, no actuaste de mala fe, pero pues al final de cuentas te chingaste a todos. Entonces, mientras sigamos comprando así, es un volado. ¿Mande? También, por ejemplo, ahí también no se confían siempre, porque nosotros hemos recomendado tiendas, y pues nos pasó con Galás, que todos recomendábamos a Galás, y pues terminó mal. También, y también es como de, si nosotros recomendamos una tienda, también es con discreciones, nosotros, o sea, basándonos en nuestra experiencia de ese momento que estamos hablando. Yo Yo jamás ahorita, recomiendo nada ni a nadie. Yo le digo, yo conozco una persona y te la acerco, pero siempre dejo claro, no te lo recomiendo. Ni aunque sean impresores, diseñadores, pintores, yo le digo, yo te presento a esta persona. Y sí, siempre dejo bien claro, yo no te lo estoy recomendando y no te lo recomiendo. Yo he trabajado con él y te lo acerco. Pero pues a mí me cumplió, medio me cumplió, lo que sea. Pero sí, recomendar, como dice Rodri, no, ni madre. y no, Porque y por todos ejemplo, son buenos, todos son muy buenos hasta que dejan de serlo. Entonces, sí, no, y ahí sí, o sea, literal, cada quien se agarra a sus dealers, cada quien tiene su trato con ellos. En caso nos ha pasado, o sea, por ejemplo, mi dealer de confianza es Master Collector, y yo le he dicho muchas veces, yo con ese güey es el que compro. Y yo siempre que puedo es como, pues, has buscado una pieza, pues pregúntale a este güey. Por ejemplo, yo sé que ahí en cercano nosotros, el Master Collector ni le contesta, y no lo pela, y le quedó mal una vez, pero pues a mí nunca mal, entonces ahí es literal estar viendo de qué lado me voy, o sea, no es ver de qué lado me voy, sino, pues, elijo, o sea, me arriesgo en base a la experiencia que este güey me está contando, tanto buena como mala, ahí sí es literal estar echando un volado, como mínimo con revendedores pequeños, porque así como dice George, ya, si ya no te quieres arriesgar, vete a comprar a Liverpool,
vete a comprar a Amazon, vete a comprar a Juguetivici, vete a comprar a Walmart. Y aún así, porque no sé si ustedes han vivido con Walmart, Walmart también tiene experiencias bien culeras y es una marca súper reconocida. Walmart saca cosas, se tarda un chingo. A Te mí hubo una desmontan cosa, bolsas. no, todo eso, a mí hay cosas que me cancelaron. Una vez me cancelaron una figura y nunca vi ese dinero reembolsado. Ujú, Sea, también marcas grandes también llegan a hacer esas nacadas también, o sea, ujú, si llegas que dices, no mames, o sea, eres una marca grande, güey, ¿por qué no me reembolsas 500 pesos una figura? ujú. O sea, el coleccionismo es obviamente muy arriesgado, obviamente. Entre más conozcas, más fácil es detectar esas tranzas, excepto que seas George, porque sigues cayendo en ellas. Ujú. Yo recibo esas balas por ustedes para después contarles, no, esto fue una mamada. Como, Eres como George, te consigues un yo o te consigues amigos que sepan identificar esas balas y ya le digan a George, no compres ahí, güey, te van a estafar. Ujú, como por ejemplo, yo tengo también, igual que Rodri, mi dealer aquí, que es una tienda que se llama el Imperio Nerd, pero lo que pasa es que, o sea, él como se encarga de la tienda, pues casi la gente compra lo que está ahí en la tienda, o sea, no, o sea, él no dice, voy a abrir yo la preventa de Superman de Christopher Reeve, ¿no? O sea, ujú, ¿acaso él te puede decir, oigan, llegaron 2 y aquí los tengo a tanto, el que quiera llevárselos adelante, pero no, casi no hay ese problema como es que esto, las preventas, y él mismo te dice, mire, yo ya hice la preventa, aquí está, y todo, la verdad, hasta ahorita todo ha llegado bien, y como lo voy a ver mañana, y es como que se hizo esa amistad, y el grupito, y casi es como de lo que está ahí, pues uno compra, y yo le he pedido muchas cosas, pues mira, aquí ya pedimos, pero te lo pide como de, a ti, si no llegó, pues ahí está el dinero, ¿no? No he tenido ninguna mala experiencia, la verdad. A Andrés, cambio de, sí, o sea, por ejemplo, yo por eso siempre he dicho que me gusta, o sea, por eso a mí me gusta comprar con el que compro, con el Master, porque sí, justo hace las preventas o sea, yo una vez platiqué con él así por mensaje, así como de, oye, ¿por qué no traes ciertas preventas? Y me dice, es que yo solo traigo preventas que compro en Hasbro y solo pongo cierto número de preventas y aún así yo pido unas 15 más, por si me llegan a cancelar unas 10 que yo tenga mínimo de las que voy a entregar. Y si me llegan todas, pues ya las pongo en venta normal, ya teniendo las yo fijas. Y por ejemplo, preventas como las que son arriesgadas, como las de Walmart, Walgreens, Target, y así que luego las y cancelaban, todo eso. mejor no las pongo en preventa. Yo compro tantas y el día que lleguen, tengo 10 de estas piezas. ¿Quién las quiere? A mí eso ujú. se me hace una Sí, súper efectiva, que te ahorras ese pedo. O como por ejemplo la cueva del Guampa. La cueva del Guampa no hace preventas. Justamente por eso, porque se, se Sí, ahorran se te ahorras un pedo de, porque puede ser que no te quiera chingar a alguien, pero tienes una preventa, ya te la pagaron y todo, y tú inviertes ese dinero en otra cosa porque dices, no, pues es seguro, y a la mera hora no, y a la mera hora te cancelan la preventa y tú ya no tienes el varo, es sí, mejor decir, no, preventas. Porque sabes que Rodri se libran de broncas. Ellos no, Sí, bueno, hasta donde yo sé, nunca han tenido broncas con nadie. sí, sí, no, la cueva, o sea, pero la cueva justamente nunca ha hecho preventas. Ellos lo que tienen en tienda, y si tú les mandas mensaje y preguntas, oye, ¿tienes esto? Ah, sí tengo uno, o te pueden decir, te lo consigo, nada más, o sea, pero dice, déjame ver si te lo puedo conseguir, ya que ellos ven que lo pueden conseguir en ese momento, te lo puedo conseguir, salen tanto. Eso se ujú. me hace una. sí, Y por eso a mí me gusta comprar que tengo, ya muchos son así, de que hasta que no lo tienen en físico, no te lo ofrecen. Hasta que no lo tienen ellos en sus manos, no te lo ofrecen. Y ojo, también Imagínate, es hay, como, perdón, termina. hay güeyes de Tijuana que te ofrecen cosas, que ofrecen una cosa como diferentes, ¿no? Exacto. sí, Pues está como exacto. las experiencias que cuenta, que cada uno es diferente. Pues a mí con cierta persona de Tijuana sí me vendió chido, me entregó lo que le compré, pero con Ujú. otros les ha hecho tranza. Sí, eso. Empatía. Ahora, Y luego, empatía. y por ejemplo, en esto, digamos, llegó un Superman de Christopher Reeve, digo, me va a llegar uno, y habían 2 que lo querían, pues quien lo quiera, pues yo te doy uno adelantado, ok, ya me va a llegar, te lo entrego, si no, pues te regreso el dinero. De O sea, McFarlane, sí, el de McFarland. Igual, es casi todos compramos lo que está ahí en la tienda. O sea, o me van a llegar tantos cómics, me los traen ahorita, ¿no? Y ya llega el chavo que le va a vender los cómics. Y los precios, pues la neta, pues No, como da y la también neta, barato, pues sí vende. O sea, una figura abierta de Star Wars te la vende a 100 baros. obviamente, la mejor opción siempre va a ser comprar directo de los distribuidores Sí, autorizados. O sea, es Ajá. la mejor opción.
Y a una mejor, o sea, una opción todavía mejor es directamente comprar en Estados Unidos y que alguien de tu confianza, un amigo tuyo, o sea, por ejemplo, con nosotros, con Mike, con Jafet, que nos hace el paro de cruzarnos cosas, que ya hay esa confianza fuera de, o sea, que ya tienes esa confianza de, bueno, es mi compa, que me ayude a cruzarlo nada más y que no esté sacando negocio de ahí. O sea, Porque creo que también, Pues eso es lo que hace él, eso es lo que hace él. Tiene su casillero ahí en Estados Unidos, Se escucha robótico. le llegan ahí, digamos, sí, sí, te robotizas ¿todavía me escuchas así raro? o todavía está robot, Ah, En español. hace un poquito tu modem o checa las baterías. Si traes audífonos o algo así, No checa de hables tu conexión. Skynet, güey. Bueno, lo que Andrés no, yo creo que es soluciona el esta pinche parte. teléfono que se está fallando. A ver, habla ahí. Ok, ya. A ver, si se escucha Ya. todo. También Nos lo decía mucho, es nunca confíen en nadie también, o sea. Sí, Entonces, porque está, a ver, está el otro lado de la moneda. Ya Víctor Vendetta ha contado su historia y ahí está en su canal de Diseñoños, que él junto con otras personas se juntaron para hacer una tienda como un hobby extra, ojo, o sea, es un hobby extra, o sea, ellos no dependían ni dependieron nunca de eso, pero está la otra parte de la moneda que son las empresas, que son ojetes, que aparte de que están viendo que estás armando tu inversión, imagínense, ellos que lo hacían como de desmadre, vieron que era insostenible porque les mandaban las cajas con las webs de lo que querían. Se suponía que tenían que tener una cantidad de piezas y la marca las mandaba como ellos se les hinchaba la gana. Alguien que dependa de eso y que de verdad se esté jugando su patrimonio y que esté poniendo toda la carne al asador, pues lo truenan porque a lo mejor una web me mandan una caja y digo, bueno, cámara, otra. Pero con 3, 4 pedidos que me hagan así y que me manden puros Ranma en lugar de puros He-Man, pues no los voy a vender nunca, cabrón. O sea, es la verdad, y con una tontería así te truenan. Entonces, no hay manera de sostenerlo porque no hay como una seriedad por parte de las marcas grandes hacia los pequeños empresarios, ¿no? Les mandan lo que quieren y como quieren. No sé si, Rodri, tú veas algo similar ahí donde estás, pero si no eres un Walmart, si no eres un Liverpool, pues a lo mejor en ese aspecto sí te puedes poner pendejo y decir, no, yo te pedí tantos He-Manes, güey. Ven por tus pinches Ranma porque no los quiero, no los voy a vender, ¿no? Pero ellos tienen la manera como de subsistir a manera de esos outsourcing. Algo similar pasa con, por ejemplo, aquí en México, tú quieres trabajar para una empresa grande, Sambors, Telcel, la que tú quieras, y te dicen, te pago a 60 días. Entonces, quiere decir que tú vas a pagar el proyecto de esos güeyes y aguantar los 60 días, para que a los 60 días ellos reciben tu trabajo, ellos le sacan provecho a tu trabajo desde el día 1, porque con tu trabajo empiezan a vender más y tú como persona de a pie, tú tienes que aguantar esos 60 días tu luz, tu teléfono, tus comidas, tus empleados, tú estás generando deuda. Esos güeyes están trabajando tu lana desde el día 1. Entonces, cuando llegan los 60 días, pues claro que te pagan, cabrón, porque ya sacaron lo que les cobraste y más aún, porque ellos son una madre un músculo tan grande que pues, se tiran un pedo y generan intereses, ¿no? Entonces, pero te van jineteando tu lana y entonces empresas así van sobreviviendo gracias a los esfuerzos y estar tronando a los de en medio y a los de abajo, porque ellos en 60 días, en cualquiera de sus inversiones de sus corporativos, pues generan utilidades que aunque sean centaveras, son millonariamente centaveras por el volumen que tienen, y tú no lo generas. Entonces a ti te lo pagan, te dan tu dinero y te dieron un proyecto de 100,000 pesos y dices, ah, chingón, me fue muy bien, ¿no? La estoy armando en grande, cabrón. Y al que viene te dan de 500,000 pesos, hasta que llega un punto en el que ya dices, no mames, ya no me des más trabajo, o sea, te estoy financiando toda la operación, güey, me saqué la rifa del tigre, ¿no? Ahora, ¿qué hago con el tigre? Ahí lo tengo, ¿dónde lo meto? ¿Cómo lo alimento? Es lo mismo. Entonces, eso pasa con las empresas y van tronando a los que están en medio. Entonces, las empresas no se van a fijar en decir, ah,
no, hay que echarle la balona para que crezca porque es nuestra fuerza de ventas ¿cómo se llama esto? Al canvaseo. No, les vale madre, pues te truenan y sacan las piezas y Frenan a uno y sí saben que hay 10 formados para hacer el siguiente. pues, claro. Y por ejemplo, aquí con esta tienda no lo veo tanto porque es una tienda muchísimo más pequeña y no compran así a proveedores grandes, compran pocas piezas. Pero yo lo vi o sea, Distrito Más es una tienda grande, ya tiene, o sea, ya tiene una operación grande. Y aún Cuando así, tú vas. Uh-huh. y aún así tenían esos problemas que estás contando, que yo veía cómo llegaban o sea, por ejemplo, las tarimas de Funko. Uh-huh. De Funko pone tú en una tarima, eran 36 cajas con 36 piezas cada. Una tarima de Funko eran como 1016 Funkos, una madre así. Uh-huh. Una tarima. Y esa tarima, pone tú con unas 100 piezas, venían madreadísimas, venían ya madreadas desde que llegaron. Uh-huh. Eso de paso una tienda pequeña y se meten en un pedote. Pero imagínate eso o sea, imagínate multiplicar esos 100 piezas por tarimas, tienes 1500 piñadas que te va a costar un huevo venderlas. Y imagínate, esa empresa ya era grande, estaba sufriendo con esas cosas. No me imagino un vendedor pequeño cómo sufren esas cosas. Lo revientas. Lo Sí, no, revientas. Y es cuando vienen estas historias que te dicen, bueno, pero lo importante son los amigos que he hecho en el camino, porque no mames, güey. O sea, estás poniendo en una pinche cuerda floja a la deshabilidad de tus hijos, de tu esposa, de tu salud, ¿no? O sea, ya lo ves y te dice, tengo 40 y tantos. No jodas, cabrón, te ves como de 60, claro, están acabadísimos. Entonces, yo te el espejo. es, es un mal negocio, señores. Dejemos que las empresas grandes resuelvan eso si lo quieren, no lo quieren vender, porque la neta no vale que nosotros lo hagamos ni nos arriesguemos, porque así de a poquito todos justificamos de que son 1,000 pesos. Pues, y a lo mejor para mí 1,000 pesos es un chingo y para Sara es nada, ¿no? Pero todo es así como de la percepción. Para alguien 5,000 pesos va a ser nada, para alguien 50,000 pesos va a ser nada, para alguien va a comprar una carcasa en casi 100,000 pesos y va a ser nada, ¿no? Entonces, mientras no creemos esa conciencia y sobre todo dejen la conciencia, que tengamos el conocimiento de que estamos en un gremio muy golpeado, muy jodido y muy cambiante, o sea, es muy traicionero, porque no puedes decirte que ni las empresas ni los dealers son tus brothers, pues porque son gente que en cuanto tengan sus intereses y tengan que tomar su mercancía y salir corriendo, pues lo van a hacer. Y no van a decir, ay, no mames, pero el Rodri me va a estar esperando, el Clark va a venir mañana. Se van a ir, cabrón. Entonces, estamos en un, ¿cómo les dije? En un mercado, en un gremio, millonariamente centavero. O sea, y millonariamente centavero, porque van quitando así cositas y los que amasan esas cosas son otros, ¿no? Pero hay negocios de otras cosas donde hay tanto dinero que el dinero ni siquiera lo cuentan. O sea, la vez que yo vi que el dinero lo pesaban, yo me quedé de así, dije, no mames, o sea, es tanto el dinero que no hay manera de contarlo, o sea, lo pesan. Dicen, ya 1,000,000 pesa tanto y lo pesan y ahí van calculando. O sea, y es cuando digo, no mames, estoy en el gremio equivocado, ¿no? Acá yo chillo porque me roban un Spider-Man de 5,000 pesos y estos güeyes pesan pacas de dinero, ¿no? De Oye, otros negocios, ¿eh? con tu discurso vas a hacer que todos se desuscriban porque ya no van a confiar en Monografía. No, pero la realidad es que hay que conocer, o sea, hay que conocer cómo se mueve la mezquindad en nuestro gremio del coleccionismo y estar consciente de eso. O sea, no significa que vivas amargado, que te deje de gustar el hobby o que ya veas moros con trinchetes. No, nada de eso, es nada más saber que hoy y me lleno la boca cuando les digo mi dealer de G.I. Joe, mi dealer de Transformer. Pues sí, porque lo tengo ahorita, pero es pasajero. El día de mañana igual se va y me hace una o me Como explico. yo, sean como yo, sigan comprando figuras y déjense estafar. Sean felices, señores. Digan, está bien. Yo ya me paso. Membresías de monografía Muérdeme, pagan víbora, muérdeme. Las membresías de monografía pagan las estafas. Ándale. ¿Ya te vas, Rodri? Sí, porque yo mañana sí trabajo. Ay, O sea, estás diciendo, ¿cómo ves?
¿Alguien trabaja mañana? ¿Yo? Yo si llega un carro. Ahí está. ¡Sas, culebra! Bueno, no, pero ve y descansa, Rodríguez, por pasar a saludar. De hecho, Mañana ya ya es nos día. vamos a ir también. Pero Buenas ya noches. mañana a las 12 te echo una llamada para planes malévolos. Así será. Voy a planear cómo regresar esta mano de hierro aquí, ¿eh? Van a ir al tugurio. No, no, esa llamada ya pasó una llamada y claro que eso, no creas que no está pasando, ya hubo una llamada de cómo se va a hacer el regreso, ¿eh? La amenaza. ¿Ah, vi? Ya hay planes en No. marcha. El O sea, reemplazo del Clark. eso sí, o sea, ya fuera de broma, sí ya hay planes en marcha, ¿eh? Para que regrese. Ya estamos viendo cómo. Estamos viendo cómo se arma una saga con Nightwing. Bueno, Rodríguez, por caerle, cuídate. Ahí nos vemos, buenas noches a todos. Nos vamos, Rodri. Ahí. Ahí maltraten en Malcar para que se haga más duro. El desarrollo de personaje, chat. Ven dando unos desarrollos bien macizos. Pero... Ahora es el Shark. No, Ah, sí, Chamber, que no sabe hablar. Chamber no sabe hablar. El A los pendejo se le traba la lengua. de personaje. Ahora que venga Chamber lo va a abandonar un día en la Ciudad de México para que tenga desarrollo de personaje. Aviéntalo en Tepito o en Lagunilla, güey. Me gusta George, a mí me gusta George. Gracias, Sebas. Bueno, Gracias, cuídate. Ay, Saludos, Cuídate, Rodri. Va, Rodri. Oigan, pues ya llevamos 6 horas, 4 minutos de directo. ¿Y qué Yo creen? diría... Apenas va un cuarto de directo, así que prepárense. Todavía falta, no hemos llegado ni a la mitad. No diga, agárrense. No, Ya falta enseñar los monos. Vamos a leer unos versículos de la Biblia también. Exacto. No, pero Vamos a acuérdense leer que George no Berserk se puede aquí. desvelar tanto. No de Icon, no, nada de eso. Yo digo que nada, si Sara quiere mostrar algo de la colección, ¿querías mostrar algo o nada más era entrar a participar? Ahora sí que lo muestre y ya nos vamos despidiendo, ¿cómo ven? Oigan, perdón por los comentarios que ya no leí ahorita, pero ya la garganta la traigo muy, muy, muy jodida, disculpen. Va a haber unboxing de He-Man 2000X. ¿Cómo? Ya hubo, ya nos los acabamos, Vic. Ya están todos ahí en el canal para que los puedas ver. Sara, ¿quieres mostrar algo o ya nada más era entrar y participar con nosotros? Pues nada más mostrar lo último que compré ahorita en diciembre. Como tenía ver. meses que no compraba porque como me mudé y todo ese pedo y noviembre fue puro concierto, pues dije, apenas me di el gustito este mes. Órale, a ver. Pues es casi todo lo que tengo aquí, que es lo encontré en la Expo de Juguetes. Fue de las ofertas que agarré. No manches, sí es cierto. ¿En cuánto lo agarraste ese? En 500. En 500. Estaba en 1000 pesos, ¿no? 1000 y cacho. Simón, ahí tenía el ticket de descuento. Uh-huh. Y en esa misma expo me armé El Ghost. El Jim Sakai. ¿Cuántas articulaciones tiene ese? Creo que 32 aquí. 32. Y es de Spin Master, entonces digo, pues está chido. Sí, es lo que te iba a decir, ¿cómo está el esculpido de la cara? ¿Se ve bien? Sí se ve muy bien, no sé si en la cámara se aprecia un poco. Pues sí está chido. No lo he abierto porque estoy preparándole video. Okay. Como ya recién igual compré este teléfono para ya grabar chido. Pues sí. Ya. Pues va, qué bueno. Uy, esos. ¿Esos son los de Yada? Ajá, este es el de la Comic Con, de la Chun-Li. Por ahí tengo la otra, la versión azul. Uh-huh. Y me comentaba el vato que me lo vendió en el Rock, que trae como que una cara diferente para la pose de Victoria. Ok. Este también en el Rock. Ese lo vi que lo posteaste. Bueno, en el grupo. Está muy chido. Prefiero comprar más estos que los minis de Warhammer. ¿Qué te está gustando más, los Joy Toy o los Yada Toys? Bueno, como este es mi primer Joy, pues va a quedar como estar de Hada. Ya tengo como una otra Chun-Li y un Ryu nada más. Uh-huh. Pero ese se le tenía un buen de ganas. ¿Y ese quién es? El Ghost de... no se alcanza a ver, creo. Call of Duty. Uh-huh. Sí, ok.
De este sí vi que las caras de los otros estaban bien feas, por eso compré solo este, porque pues ni se le ve la cara. ¿En cuánto salió ese? Este en 300. Ah, bueno, está económico, porque sí se ve de una calidad diferente a los que mostraste antes. Sí, pues sí. Pero en sí ya esto fue todo lo de diciembre, que yo recuerde. Ujú. Y por aquí tengo otras cosas que fue lo que conseguí a lo largo del año y por aquí hay algunas que también pues mostré que fueron que cayeron este año. Sí, de hecho, me acuerdo del Sentinel, del Spider-Man, ¿no? Sí, pues este año me armé los Sentinel. Aquí hay un Batman, no sé si se alcanza a ver el De Mafex. Pattinson. Sí. A ver. Ah, pues justo aquí tengo otro de Spin Master, el set. Es de los de Ajá. la línea de League of Legends. Oye, ¿y los de... ¿No habías conseguido unos de Halo? Sí, pero eso no los tengo aquí, de eso los dejé en Jalapa. Ah, ya, pero esos también salieron el año pasado, ¿no? Sí, eso porque los llevé a la Spartan Fest a que me los firmen. Ah, con razón, ok. No, pues muchas gracias por haber compartido la colección, por haberle caído, Sara. Y a ver si pues, alcanzo a ver algo, que es que tengo todo un desmadre aquí en En mi lo que leo cuarto. estos comentarios finales, ahorita para que tú vayas por las cosas que quieres mostrar. Martín Mespi dice la garganta y el sentido del humor, con ese chiste de la razón de mediodía. Ah, sí, sí. De acá. ¿Cómo me pusiste? Hablaron del INSEE que ya calificas para tu tarjeta, algo así por ese humor, tienes razón. Gracias, Martín. Maldito Murillo, miembro del canal. No mamen, vengo llegando a mi casa y sigue. Bueno, aquí. Yo no. Los odio. Vengo Ya, jalao. ya no los odio, dijo. Ah, ya no los odio. Ah, sí, ya no Vengo los odio. jalado de dónde o qué. Sí, sí, eso sí, jaladísimo, pues cómo no. Joder. Bienvenido, maldito. Ya nos estamos despidiendo, pero pásale. Painkiller, ese Ves- samurái fue diseñado por mi maestro. ¿Ese samurái? ¿Cuál? ¿El que Ah, mostró sí, Sara? mi tío. Así salas del canal. ¿Vieron esos de Spin Master? La misma fábrica que los hizo los vendió varas en AliExpress por líos con la marca. ¡A la madre! No, si no sabía. Ah, no manches, ese set. A ver, espérate, déjalo hago grande. ¿Y no lo has abierto? No, no, es que siento que se ve muy chido así cerrado, no sé. Sí, pues sí, pero. Las cosas son para abrirse, si no se las estás cuidando al siguiente dueño después de tu muerte. Muy chingón. Digo, es que como McFarlane tiene eso en los empaques, que los puedes sacar y volverlos a dejar igual, por eso pregunté lo obvio, ¿no? ¿Está cerrado? Ah, chinga, a ver. ¿Ese es el original? Sí, sí, me vi un video de cómo checar el bucle, ¿no? Y no sé Ajá. si se alcanza a ver, pero aquí hay una como línea café, más como de este lado, hay más o menos un puntito café ahí. Ah, chinga, ¿en dónde? ¿Dónde? ¿Chinga dónde? A ver, cuánta, tengo las manos llenas. Ajá. Ah, bueno, mientras pongo enseño este también. Ajá. Good. Ah, ok. Igual de los de Berserk que ando juntando. Ah, ya, yo decir eso de qué línea es, porque no la topo, pero ok. Sí, de Berserk no conozco. Esta, la armera. Ah, la edición de. Sí. Esa es la que trae peluchín, ¿no? Ah, huevo. A fuerza. Para la peluchuda. Ey. Ay, nada más como extra me compré esta mamada. Ah, tú tienes una igual, ¿no? No, el mío es un antifaz. Es que se lo compré para un concierto y dije, ay, me quiero llevar uno para verme chida. ¿Y sí te lo ¿Sí? pusiste? Sí, pero me sofocó bien Es cabrón. lo que te iba a decir. ¿Y cómo aguantaste todo el concierto con esa banda? Pues me dolió más el cuerpo que la respiración. Ok. Porque, pues, pinche banda golpea ahí con el slam. Pues no, ahora llévate una armadura. Ah, ok. Ah, el Spider-Man. Y Ese justo debe aquí a la estar mano, bueno justo aquí porque. a la mano tengo el Ajá. otro, El de Hasbro. el Legends. Y ahora sí, A ver, el ¿qué? La línea Yamaguchi. café, punto café. ¿Ese punto café? Ajá, ese punto no lo tienen los bucles. ¿En serio? No me jodas. ¿Nada más por ese puntito? Y ¿Lo bueno, y también por reconoces? por el color de la imagen, que en los bucles Bueno, como pero que es que más tienes que apagado. tener el comparativo, ¿no? Tienes que haber visto el original. Ese es Sí, el pues para problema. cacharle. Por eso yo vi un video de un brasileño que ahí decía, qué pedo. Ajá. Esto es el Y bueno, te dice. pues ya creo que es todo lo que he comprado este año.
Aquí calculando si no hay algo más extra. Según yo vi algo. Ah, sí, aquí está. Lo enseñé hace rato, pero una vez aquí. Ah, ok. Ah, chulada de mono. Y justo aquí tengo para comparar el Legends también. ¿Y cuál Ah, te está gusta muy más? bueno. No, pues este, güey. Sí, de calle, ¿no? Es que este tiene el rostro que sí se. Ahora sí, este sí se parece a Harrison Ford. Más que Ay, sí es cualquier cierto, no Hasbro. manches, sí se parece un chingo. Sí, está muy bueno ese. Da miedo, da miedo el que no tiene pelo. Ajá. Ajá, sí, verlo todo peloncito está de qué pedo. Sí, sí, sí. Ok. Y pues ya Dice creo que todo lo que compré este Sebastián, Job año. Gane Cocoon, yo después paso los míos que compré el año pasado. Va que va, Sebas. Ah, ese sí está bueno. Este me costó un chingo encontrarlo, porque justo una de las tiendas que decía en los comentarios, la de Necronomicon, esa me lo quería Ujú. dar en 3,000 varos, güey. ¿Qué? No mames. ¿Es que él iba a arreglar el casco o qué? No me jodas. Y ya creo que es todo lo más reciente de pues, como de agosto para acá. Ok, pues muchísimas gracias, Sara. Gracias por haberle caído y por habernos mostrado la colección. Y a toda la gente que estuvo aquí, al buen Andrés, a, a Lander, a SPR, al Rodri, que también pasó, y a todos los que estuvieron acá, también acompañándonos en el chat. A todos, muchas, muchas, muchas gracias. A Malito Murillo, que llegó al final, dice comentarios finales, pero si acabo de llegar, está todo pedo. Yo ya llegué otras 6 horas de directo. Me lo imagino con voz de borracho. Yo soy Ajíjar. Yo Martín soy el Bob. Espinosa. El Bob. Es que El a ti te Gus. sale. Yo soy el Bob. Oh, el Gus con su armadura está God. Sí, de lo que mostró ahorita Sara. Dice la máscara de los Aguagua. ¿A poco es esa máscara que pusiste? A ver. Este es el otro COTS que no tiene la armadura. Ah, ok. No manches. Tienes un chingo. Dice Ossi Salas, miembro del canal. No mames, George, pero tu máscara tiene una cremallera. Una cremallera en la boca. No mames. Con una pelotita así en la boca. Como Fue lo esta, que. güey. Ándale, como esa. No, qué Es que miedo. viendo esa máscara se me vienen mil ideas. Sí, por eso, por eso. No, sí. El Spider-Punk está genial, dice Sebastián Yaugara Cocum. Martín Vespo Espinosa, Ronaldinho Sao Paulo brasileño. Anda. ¿Quién es el que decía yoga bonito o algo así? Juega bonito, sí. Juega Woody, bonito. así. Juega bonito. Painkiller, estoy limpiando mi colección y poniendo repisas. Si alcanzo a terminar el próximo viernes, pues órale. Pero mándalas, Painkiller. Es más, todos los que dijeron que a la otra las mandan, mándenlas para que lo platicamos. Ya se O los van, culés. banean. Cámara, ¿eh? Maldito, maldito. Espérate, Maldito. maldito. Dice Manuel Callejas, nos vemos, banda. Ah, esa es diferente, ¿no? La de la izquierda. Es que como es de la banda Slipknot, cada álbum cambiaban como de máscara. Ah, ok. No sabía. No, pero la otra mejor sí. Llévate armadura, Sara. Manuel Callejas, nos vemos, banda. Cuídense. Una lástima que no pudimos ver todas las colecciones. Ya será para el otro directo. Sí, para el otro las La de él vemos. sí la pasamos porque hasta dije, y ya no he visto a Manuel por acá. Ajá. Y es que como justo mucho, no recuerdo bien qué tanto compré este año, y muchas cosas las dejé en Veracruz, pues me traje como que lo chido, dije, lo que de verdad quiero exhibir. Pues está bastante. Es todo lo que trajiste. Muchas gracias por compartirlo. Pero sí, tu colección sí salió, Manuel. Clark, voy rumbo a tu casa. Vamos a seguirla, te dice el maldito. Acá te espero, maldito. Vamos a meternos a cañitas, dice. Igual Dato acá, A Londer, güey. acá te a esperamos. Londer. Y George doxeando, le vale gorro. Víctor Matthews, dato monógrafo. Desde que George dijo que le va a la América, en 1 año y medio la América ha ganado 6 George títulos. te agarra, pero de Y a fajos, no de a fajos, brinco, a fajos. Así. No, no mames. Gracias, Vic. Dice Martín Mespi. Buenas noches a todos, que tengan un 2025 lleno de bendiciones, buenaventura y un chingo de monos chidos. Igualmente para ti, mi querido Martín Mespi, gas por estar acá.
Pues señores, ya hicimos nuestra chamba, ahora ustedes hagan la suya, dejen un buen like y compartan. Fue un placer estar aquí con ustedes, reencontrarnos después de un ratote, hacer el primer directo del año. Ahora sí que casi esta semana fueron las primeras de todo. La única que falta es las monoticias, porque esas el martes será la primera del año. Lo que está diciendo Clark justamente. No sé ni qué estoy haciendo, yo no sé hablar así, yo no sé hablar mudo. Yo no sé hablar así. Ya chinga, me dijo que chinga mi madre, ¿qué? Ajá, ¿que qué? ¿Que soy un qué? ¿Qué van a hablar de las Wilácticas? ¿Wilácticas? ¿Guilácticas? Como Willas, pero de la galaxia. Nada más para terminar, no recuerdo si fue este año inicios, pero también me arma estos. Ah, no manches, qué chingón. Ok. ¿A quién No, le hizo así? esta Ese es Figma. el que hace rato dijo buenas Es noches. Andrés. Soy yo, SPR. Ah, SPR, perdón. Yo tengo hasta el No se ve por micrófono el plástico, apagado. pero pues acá está. Acma. No se ve aquí por la bolsa de plástico que tenía adentro, pero pues Ajá. por aquí se ve. Pero, ¿de qué series dices? Acma. Es de los videojuegos de From Software, de Bloodborne. Este es un boss, la Lady María. Ajá. Pero es que es la deluxe porque viene aquí como Con que la un silla. torso. Y con el torso también. Ujú. Para que como que se pueda sentar y así. Ah, ok. No, hombre. Ya no le he entrado pues, tanto a Figma porque pues una que otra solo me ha gustado en dos. Y aparte se rompen. Las dos que tengo se me han roto. Ajá. Oye, pues te fue bastante bien. Felicidades, que este año tengas mucho más. Que te vaya muy, 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 muy bien, Sara. Gracias. Y gracias por compartirlo. Dice Maldito Murillo, miembro del canal. Uy, no. Cubito de arroz, miembro del canal. Muy buen directo, monógrafos, descansen. Igualmente, Cubito, gracias. Sí, quedó muy padre el directo. Gracias a todos. Porque quedó padre por los invitados, quedó padre por la gente del chat que estuvo participando. Disculpen que al final ya no alcancé a leer todos, pero los estaba poniendo en pantalla. Horacio Flores, miembro del canal, bye, los veo la próxima, descansen. Igualmente, Horacio, un abrazo, que tengas buena noche. Sebastián Yopcarne Cocún, todo el que vaya a la América lo baneamos y lo expulsamos del grupo, dice. No, ¿cómo crees? No, Bueno, sí hay banda chida en el América. Ahí está el Víctor. el Víctor, el Rodri, el Víctor, el Rodri. El Víctor. Iba a decir El el Víctor Víctor. casi, pero se me fue el pinche pedo. Mi querido SPR. ¿Qué pasó? Nada, oye, gracias por haberle caído. Sí. Te mando un abrazo. Espero que nos veamos antes de que acabe el mes para platicar, para regresarte tus Transformers, para irnos al rock show y luego irnos a comer algo, almorzar, ¿no? A comer por la hora, ¿no? Al Salón de la Justicia. Exacto, sí, como dice Sara, me puso en un mensaje, oye, hace falta una salida, y sí, tiene razón. Vivo bien cerca del rock, no mames. Ok, te prometo que así va a ser. De hecho, ahorita que nos veamos con el Clark, le voy a pasar un micrófono, porque Clark va a empezar a hacer unas cosas bien locas ahí, se va a trepar a los puestos, va a correr encima de las lonas, no, van a ver. Va a empezar a regatear y lo van a ver feo. ¿Por qué tan caro tu mono que era toda la caja jodida, no? Dale. Todo. Luego sí les digo, a ver qué me dicen. No, es que esto ya está bien complicado. No me jodas, la acabo de ver en la semana. No lo compré porque hace como un año cuando vine acá. No vengas con perradas. El primer año que vine acá, un güey me quería vender uno de estos cazafantasmas. No recuerdo cómo se llama el que se murió, creo que era Spengler. Egon. Egon. Ajá. Me lo quería dar en 1004 y me dice, no, es que se murió el actor. Y digo, güey, el cabrón murió en 2016, pendejo. Le hubieras dicho, y el siguiente vas a hacer tú, si no te vas a... Pero ¿qué te decía el vendedor? Pero todavía duele, ¿no? Así, no. Dice Maldito Murillo, miembro del canal, disculpen al maldito que llegó jalado. Ah, claro que sí, mi querido. No le entren a Warhammer, banda. Ah, no mames, también a Warhammer. Bueno, Warhammer sí, de salud, de Joy Toy, ¿no? Este es las minis, las que han existido siempre. Esta es la Joy Toy, pero pues estas madres ya armadas son como de este vuelo. Sí las conozco. Y pintarlas es un dolor de pelotas. Tengo un compa que me invita a juntarme para pintarlas. Yo, ay, tengo hueva. Me dan hueva. Sí, no, manches. Dice Quito Fantástico. Ojalá y algún día tengo un amigo que le invita a pintar monitos.
No. Quinto fantástico, miembro del canal. Nos vemos. Monográficos, que pasen buenas noches, aunque ya no pasaron mi publicación. Sí, se quedó ahí Entonces en ya el. pasamos. No, pero no nos Nos fuimos quedamos uno en- por uno. Es que, No nos- bueno, pero sí vimos tu Yanman y es que aparte yo la revisé por aquí, la del quinto. No, sí, yo sí vi que del Y Giant sí lo no pasaron. manches, quinto, Confirmo que sí lo el pasaron. cómic que conseguiste El de la cachetada. no manches, joyón de miles de pesos. Sebastián Yevgane Cocoon, te portas bien, mi George. ¿Cuándo vamos al rock show? Pues a ver si este sábado al otro, porque este ya no se armó, mi Sebas. Dice Horacio Flores, miembro del canal, por el emperador. Maldito Murillo, miembro del canal, señor George, yo no me quiero ir. El sagrado emperador de la humanidad. Ya maldito abrazado a yo. Uy. Bueno, oye, Ya SPR. maldito abrazado de George, así viéndolo hacia arriba. Mande, ¿qué pasó? Ahora sí ya nos Duerme vamos. abrazado con el Giant Man, güey. Gracias por Nos haberle mostraron. caído, gracias por mostrar tu colección y por estarnos aquí acompañando, neta, muchas gracias por tu apoyo y por tu tiempo de siempre. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme y pues les quería mostrar que ya había terminado de acomodar, pero pues ya creo que ya hicimos mucho tiempo. No, tiempo SPR. Lo importante aquí es que El está tiempo es chido relativo. que tienes tu nombre en Aure Beshe. Ah, muchas gracias. 97, A la SPR verga, no era. 97. A la cámara, Sara, muy bien. Y es nueva, ¡Vámonos! güey. Buenas noches. Ah, no. El Murillo, güey, así habla. Exacto. Ya me voy. Descansa, un abrazo. Descansa. Igualmente un abrazote y pues tengan buena noche. Hasta luego. Igualmente. Igual. Si toman, inviten. Exacto. Sara, igual, muchísimas gracias por haberle caído. Un abrazo, estamos en contacto y te aviso lo del Día de Reyes ahí para el Monumento a la Madre. Simón. ¿Va? Gracias por el tiempo y todo. Andrés, cálmate. Estás acá así agarrando el... Está haciendo el jutsu, güey. Ok. No, quiero pensar que estabas haciéndole así como la Nación del Fuego, ¿no? Estaba. No. Y el Clark ya se volvió loco, ya se trabó. Está haciendo el Chidori, güey. Tiene artritis, déjalo. Dice Maldito Murillo, miembro del canal Cámaras, bonitas noches a todos. Igualmente, Maldito, un abrazo, que te sea leve. Parezco Sebastián, idiota, 3, 2, 1, duerme, Sara. No, que hoy toca jugar Silent Hill en la madrugada. A la madre, ok. No, bueno. Se disfruta más chido en la noche, porque pues sí da miedo, güey. Ok, Nah, eso a sí. mí Eso nada de sí. terror me asusta, la verdad. Andrés. Ya muchas no me voy a gracias. pelear con nadie. No, muchas Te gracias. creo. Muchas gracias por haberle caído. Me da mucho gusto que nos reencontremos aquí al comienzo del año. Y como siempre, muchísimas gracias. No, pues un gusto que otra vez reencontrarnos con todos y pues más que nada que estén bien. Gracias. La neta. Gracias. Muchas gracias. Le mandamos a Lander un abrazo. Ya está en el quinto sueño. Gracias por haberle caído y mostrado su colección. Y obviamente a mi Clark. Acá. Gracias por el espacio, como siempre. No, gracias a ti por el apoyo, por estar aquí, por apoyar con los comentarios, con todo, ya lo sabes. Un abrazo. Sebastián Yopgane Cocún, Sara sí sabe hacerse la dormida, me cae bien. Agustín Aguilera, saludos muchachos, descansen. Ahora sí, vámonos, los dejamos descansar. A ver qué pasa el fin de semana. Desde el gym el martes. Ah, ok. Va. Que les traigan todo lo que pidan los Reyes Magos, señores. Nosotros hicimos nuestra chamba, hagan la suya, dejen un buen like y compartan, no sean miserables, no les cuesta nada. Bye.